Muy buenas Transmisión en noches. vivo. Ahí. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, disculpar por la tardanza. Hacía ya mucho tiempo que no empezábamos el directo y gracias a los invitados, pues hemos empezado tarde. Qué Así bueno, que, tío. y nada, decir que muchas gracias por la espera, a quienes se vayan metiendo poco a poco en el directo y quien quiera verlo el fin de semana, pero hoy tenía que ser el día y el único día posible. Así que decir de antemano a los invitados que muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a pasar, antes de explicar un poquito de qué va a tratar, vamos a intentar que trate la noche. Vamos a empezar con las presentaciones y bueno, empezamos por la señora doña María Millán. La amiga María Buenas noches a Millán, todos. la amiga María Millán lleva, bueno, es verdad también. Buenas noches María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También yo ya Buenas empiezo a presentar noches. y Pues todos aquí mira, pillados. ¿Qué estoy tal? súper feliz de estar otra vez con el de tú a tú, entre amigos, compañeros, ojo, y amigos de verdad, ¿eh? Y profesionales de verdad. Entonces, para mí un verdadero placer estar rodeada de tan gran profesional como sois todos. Fantástica. Gracias. Y bueno, y doy buenas noches a todos los que estáis en el chat, escuchándonos y viéndonos. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Luis Laguardia. Es la primera vez que tengo el gusto de que nos veamos cara a cara. Sé que nos seguimos por las redes y siempre se ha mantenido. Ahí va esto, ha saltado. Se ha Un mantenido un placer respeto estar siempre y en tu creo que vamos por canal. la Un misma línea. placer. ¿Qué tal, Luis? Buenas Exacto. noches. Pues encantado de poder colaborar en tu programa, ya te digo, todo un placer. Y luego también acompañado aquí de Jedi, de Juan Carlos, de mi íntima amiga y compañera María. Estoy como en casa. Un gustazo que estés aquí, la verdad. Y como quería decir anteriormente, veo que estamos en una misma línea Sí. que así da gusto. No te considero dentro de ese mundillo del que vamos a hablar y cada uno humildemente, hablando con respeto, siempre partiendo de la base del respeto, trataremos Exacto. de exponer cómo lo vemos. Guerrero, Geray Guerrero, ¿cómo vivimos en Canarias? Allí Canarias calentito, como vivimos siempre. Buenas noches. muy caliente. Buenas noches a todos los espectadores, a todos mis amigos, los compañeros que tenemos en directo. Y bueno, ya saben cómo se vive en Canarias, en sol 24 horas, asegurado. Viento y lluvia, también hay viento y lluvia, ¿eh? Y mucha buena comida, así uno está bien alimentado. Placer conocerles a todos y bueno, vamos a ver que hoy va a salir un directo genial. Pues sí. Sí, hombre. Bueno, lo primero, ya tenéis eso, ¿vale? Lo que hemos hablado. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Carlos Baruque, Mundo Insólito Radio. Radio. Radio, bien especificado porque mundo insólito al fin y al cabo es todo cuanto nos rodea y con todo cuanto compartimos vivimos, ¿no? En esta senda que tenemos en este camino que no nos queda otra que aceptar, ¿no? Toda esa senda y todas esas vicisitudes que tenemos a lo largo y ancho de nuestra existencia. Un enorme placer compartir por primera vez con Luis, con María y con Geray esta charla tertulia y así quizás profundizar y conocernos un poquito más como personas, como gente, como comunicadores, como investigadores, como experimentadores, como le gusta decir a Dani. Y bueno, a ver lo que sale en esta tertulia, porque yo prácticamente vengo, como se dice por aquí por Castilla, de pegote, ¿no? Así como de invitado de rebote. Bueno, pero bueno, ya veremos a ver por dónde salen los lares de esta tertulia y a ver qué sacamos en conclusión, creo que todos. Bueno, he de decir que no hay nada que esconder, entonces se dice alto y ya está. Ya tenéis eso, vuelvo a reiterar. Que lo de Mundo Insólito Radio es porque simplemente, además de que tienes una gran voz para la radio, por supuesto, y te considero un gran experto en radio, es porque siempre me mete la puntillita de que no es Mundo Insólito, es Mundo Insólito Radio. Por eso dejo la punta ahí simplemente. Pero que un honor que estés aquí, no vienes de rebote, solamente que sabéis que
que somos muchos, muchas amistades, mucho compañerismo en las redes sociales. La otra vez cuando hice uno grupal invité a X personas y no quiero quedar mal con nadie, por supuesto. Juanín en esta ocasión no podía, el amigo ya Juanín, un abrazo desde aquí, que es de Misterio Norte, no pudo asistir al final, por desgracia. El amigo Luis Merino nos ha dejado un vídeo, pero por desgracia, por cuestiones personales tampoco puede asistir. Un abrazo para todos, por supuesto. Pero que, Juan Carlos, que para mí eres un pilar fundamental. Que no me malinterprete. Yo cuando digo de rebote me refiero porque me has invitado a última hora. Yo estoy muy agradecido y si considerase que hubiera sido de rebote con ese tono peyorativo que a lo mejor alguien puede entender, evidentemente pues no hubiera entrado. No sé si me explico. Sí, ya lo sabes. Sí. Además de los de tú a tú que hemos hecho en privado, ya sabes la de noche que nos hemos tirado aquí hablando de la situación actual, vamos a dejarlo así nada más, si te parece, pero que, Sí, vamos, que no es solamente te llamo, te invito, quieres aceptar y ha sido a última hora rebote ni nada, sino que para mí estás fumo y cuando quieras en este, es que no digo programa, sino en esta charla tertulia. Así que muchas gracias igualmente como a todos, por supuesto. Bueno, todos, todas y todes. No empecemos por ahí. Estoy pensando que entre las ironías y pullitas que tenemos tú y yo siempre, encima, como empecemos así animados, a ver cómo acaba esto. Pues como tiene que acabar, con buena armonía y con buena información, pienso yo. Eso es. Exacto. Bueno, antes de empezar a presentar... Perdona, Luis, ¿qué decías? Ahí con buenos consejos vamos a aportar lo que sabemos cada uno y como vamos todos en el mismo barco, al menos los que estamos aquí, los 5, viajamos todos en el mismo barco, tenemos las ideas claras de qué buscamos y qué queremos. Eso es. Bueno, vamos a empezar saludando y ya empezamos dando las buenas noches a la amiga María Millán. Josefa Belmonte, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Fernando SJ 2021, Laroya Mari Carmen, Juan Fontarosa, muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí, por supuesto. Y espérate que tengo alguno más por aquí, pero como José Vilar 37, muy buenas noches. Gracias por estar aquí y espero que os divirtáis igual que, vamos, que esa es la intención, que simplemente decir nuestras verdades y ser sinceros y honrados, como somos ambos, los 5 que estamos aquí en persona. Bueno, María Millán, la señora doña María Millán es la amiga que lleva una trayectoria de 30 años con una evolución de facultades muy especiales. Tuvo experiencias de posesiones de energías positivas y negativas, pero sin saber realmente controlarlas ni diferenciarlas. Llegó a tal punto que sus padres llegaron a contactar con el gran doctor don Fernando Jiménez del Oso. Nos dejó ya en esta vida terrenal, descanse en paz. Dicho señor se interesó por nuestra amiga María porque le pareció un caso de gran interés. Estuvieron durante 3 meses juntos, queriendo saber, entender y estudiar qué es lo que le sucedía realmente, ya que tenía todas esas facultades aquella niña de tan solo 12 años. Corrígeme si me equivoco en algo, María, por favor. Está perfecto, Dani. Y quiero decir que el doctor Jiménez del Oso a una niña de 12 años no le da un título ni un diploma. Claro. Ahí lo dejo caer. Continúo. Que hay mucha gente que tiene mucha cara. Tiene la espina ahí. Y saca cosas de las que no tiene que hablar. Para que lo sepa la gente. Sí, muy bien anotado. Ahora cuando quieras, cuando termine la presentación, ya respiras hondo y todo lo que tú dices. No, es que lo tenía que decir a medida que tú estabas hablando. Ese punto es un factor que a mí me interesa y lo tenía que decir. Muy bien. Y es que tienes razón. Si no hemos hablado, sí. La hizo diversas pruebas y cuando a ella la hizo sentir que era diferente, ella se liberó. Consiguió hacerla no tener ningún tabú con las personas. Ella misma quiso y decidió indagar sobre ello y aprender. Así sigue día a día. Y a día de hoy, siendo sensitiva, clarividente,
medium, maestra de yoga, reiki, tántrica, cromoterapia, alquimista de sueños y un sinfín de especialidades. A día de hoy sigue investigando y os animo a visitar su página de Facebook, Enigma de una bruja, y lo que más actualmente está a día de hoy, que es el grupo de investigación de fenómenos paranormales, vida más allá de la vida. Muchas gracias por estar, María, y el tiempo es tuyo, lo que tú quieras. Bueno, pues primero, muchas gracias a todos. Primero por la invitación, Dani, como he dicho antes. Estoy súper feliz de estar rodeada de compañeros y amigos, ante todo la calidad de amigos y grandes profesionales, porque yo conozco a cada uno cómo lo hace y lo hace estupendamente bien y yo aprendo mucho con todos ellos. Así que estoy súper encantada de estar aquí y lo que estaba diciendo antes del doctor Jiménez del Oso, que haya estudiado a una niña de 12 años, porque esta niña de 12 años movía objetos, no significa que el doctor Jiménez del Oso, que además estaba haciendo televisión en Madrid, me tuviera que dar un título y mucho menos en una televisión. Esto jamás de mi boca ha salido. También decir que yo no me lucro con el nombre del doctor Jiménez del Oso, puesto que no lo uso nunca en mis talleres, ni en mis cosas, ni en mis investigaciones. Y bueno, yo quería reiterar eso y dejarlo claro de una puñetera vez. Pero Pues sí. son unas cuantas personas que solo hacen ruido, nada más. No me, ni me inmuto, ¿no? Pero bueno, yo lo tenía que dejar caer, lo tenía que decir y ya está. Y bueno, y no es solo el nacer, es el crecer, el evolucionar, el aprender de todos, el estudiar, el leer y el enriquecerse, ¿eh? Y sobre todo experimentar. No puedes emprender algo empezando la casa desde el tejado y no desde los cimientos, ¿verdad? Es muy fácil coger, irte a una tienda, comprar una maquinita y ya eres investigador de fenómenos paranormales. Eso me parece una barbaridad y lo digo a todos los que empiezan ahora, que espabilen, que aprendan de dónde se sacan las psicofonías, qué es una psicofonía, una mimofonía, que se interesen verdaderamente lo que es, ¿vale? Y a partir de ahí, que ya empiecen a indagar con el buen misterio, porque todos somos buscadores y todos somos experimentadores, exploradores. Entonces, a partir de ahí, pues ya que vayan indagando, porque yo invito a todo el mundo que si de verdad les apasiona la vida más allá de la vida, ante todo somos divulgadores, ¿no? Divulgadores de la verdad. Y el buen misterio lo que hace es que aprendes de él. Y el mal misterio te da involución. O sea, involucionas, no evolucionas. Y ahí nunca no se sabe si verdaderamente hay vida más allá de la vida, con 4 personas que hacen un directo, que montan un show, que montan un teatro y mienten, ¿no? Hacen fake. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está el saber la vida más allá de la vida? ¿No? Bueno, pues ya he resumido toda la charla que íbamos a hacer esta noche, así que muy buenas noches a todos por los que habéis asistido, así que gracias a todos. Hasta mañana. Feliz descanso. Vámonos a cenar, venga. Joder, pero es que pero es que tenía unas ganas de soltarlo, Sí. No lo hemos que notado. como era mi turno, pues lo he soltado. Ahora yo aguantaré a lo de los compañeros, como toca. Ole por ti. Muy bien, Ole muy por bien. ti. Buenas Bien noches, hecho. Maguisal. Que ya está. Si lo bonito es la naturalidad, María. Yo lo considero así, que es... querías desahogarte con el tema de don Fernando Jiménez del Oso, en paz descanse, y ya has seguido la seguidilla y ya está. Y es lo que te pedía el cuerpo y se acabó. Lo que sí he de reconocer, ahora que ha salido este tema, es que, a ver, yo no voy a hablar de más, por supuesto, pero sabemos que las cosas que se hablan en privado son en privado y se acabó. Pero solamente quiero dejar caer, con tu permiso, de que tienes un padre, con todo mi respeto a tus padres, y tu padre no es que defienda a su hija y ya está, sino que tu padre fue quien se puso en contacto con don Fernando Jiménez del Oso y tu padre lo sigue afirmando a día de hoy.
no hace falta ni que salga en pantalla tu padre, ni que salga nada. Yo con lo que Exacto. escuché a quien tuve que escuchar y afirmando lo que afirmó, yo ya lo que digan terceras partes, terceras personas, me lo paso por donde me lo paso. Todos mis respetos Así a tu es. padre y a ti, que has tenido este don y has tenido la suerte de que te pueda ayudar don Fernando Jiménez del Oso. Bueno, gracias, María. Gracias a ti. Vamos a ir con Luis Laguardia, que tengo aquí mis anotaciones. Luis Laguardia, lo primero, Buenas gracias por noches. estar, que es la primera vez, como te he dicho anteriormente, y para quien no te conozca a día de hoy todavía, todo empezó hace 35 años ya, más de 3 décadas, por la proximidad del pueblo viejo de Belchite. Por cierto, me das envidia sana, vaya por delante, porque soy un apasionado de Belchite. Y encima tenemos un amigo en común. A mí me da envidia Agua de Busot. Solamente he estado una vez y quiero volver, pero por la lejanía, pues tampoco puedo. Eso me la Quiero volver. Yo soy de los Madriles, aunque esté en Toledo, y en los Madriles también tenemos buenos sitios también, buenos sitios. Por supuesto. Bueno, pues por la proximidad del pueblo de viejo de Belchite, con su ciudad, Zaragoza, empezó realizando grabaciones psicofónicas en cinta de cassette y cámaras de vídeo, siempre intentando buscar una causa científica que explicase la causa de la fenomenología anómala. Debido a las largas e intensas noches de investigación, quiso adquirir e implementar conocimientos de fotografía nocturna, cosa que, por cierto, iba a decir anteriormente, un abrazo, una amistad mutua que tenemos, como es el compañero Juan Carlos Salavera, antiguo encargado de Belchite Viejo, que también es un íntimo amigo. La fotografía nocturna también le apasiona, como a ti. Un abrazo desde aquí. Y así fue desde sus comienzos la afición por la investigación paranormal. Con el paso del tiempo se vio obligado, palabras textuales por él, a estudiar el mundo de la radiestesia, aplicándola en sus investigaciones, todo debido a su admiración y motivación por aprender del maestro don José María Pilón. A día de hoy nada ha cambiado para él. Sigue buscando pruebas e intento de demostrar que hay otra vida después de la vida terrenal. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Pues no puede estar mejor explicado. Mi vida, pues prácticamente he pasado sobre todo por cercanía en Belchite. Allí pues ha sido donde más he intentado experimentar. He obtenido muchas respuestas, muchas experiencias. Conocí a Juan Carlos Salavera, entonces Juan Carlos Salavera era un director de turismo hace años en Belchite. Y gracias a él, pues en las investigaciones que he podido desarrollar en Belchite, pues han podido ser documentadas, digamos, por los testimonios de Juan Carlos Salavera. Entonces hemos ido siempre a investigar a puntos que ya tenían antecedente de hechos acontecidos en los puntos calientes de Belchite. Y quieras o no, pues siempre que intentas hacer una investigación, primero tengo como norma documentarnos. Primero antes de hacer una investigación, documentarnos qué ha pasado ahí, qué ha surgido allí. Y luego, pues bueno, pues pruebas, poder demostrar si alguien, cualquiera persona del chat o cualquier oyente te pide un archivo que tú lo puedas presentar y decir, los métodos de obtención de grabaciones y todo documentado. Y luego pues he estado experimentando con diferentes grupos de investigación de toda España, grupos de Jaén, de Murcia, de Barcelona, de Andalucía. Es que para mí Belchite es mi segunda casa. De ahí la envidia, que estamos hablando de un enclave que tiene muchísima historia. Atravesó la guerra civil, por desgracia, por ahí, una guerra entre hermanos, y totalmente recomendable para la visita turística. Al menos no hablamos de dinero ni de nada, solamente hablamos de historia, por lo menos un servidor. Sí. Y es digna de conocer, pienso yo. Por eso el problema ¿sí? actual es que ahora está cerrado, pues solamente se hacen visitas guiadas al público, pues una duración de hora y media. No sé si vale 8 o 10 euros la visita, pero
A nivel de investigación lo he tenido que prácticamente dejar de lado Belchite. Yo tengo mis archivos fotográficos, mis archivos de audios. Para mí ya casi ha pasado un poco al olvido porque ahora el poder investigar en Belchite es un presupuesto que la mayoría de los investigadores no nos podemos permitir. Contratar el pueblo para una investigación para un grupo de 4, 5, 10 investigadores te supone, creo que son unos 300 o 400 euros que te alquilen el pueblo, con seguro y todo. La verdad, no lo veo rentable. No lo veo rentable que a los investigadores de hoy, a la gente seria que busca respuestas de verdad, con medios y con métodos, no hacer un circo de ellos, sino intentar buscar explicaciones al fenómeno que no te faciliten las cosas. Entonces optas Yo por creo que han buscar, visto el filón ahí. Han visto el por filón buscar de la lugares fotografía nuevos. nocturna, pagan grupos, el dinero les supone unos Sí, 20, 30 euros a cada uno por barba y sí. dicen, pues mira, cobramos esos 300, 400. Es que corroboró lo que estás diciendo porque un servidor el año pasado llamó, pidió información para que podamos asistir de nuevo y nada que ver cuando conseguí el permiso de investigación para ir a Zaragoza, a Belchite, con nuestro grupo, nada que ver con la actualidad. Y la verdad es que yo entiendo, opino que está bien que se mantenga, se restauren las cosas, se haga un vallado, que haga falta un dinero para ese mantenimiento, vamos a decir. Pero es que los Correcto. precios para poder experimentar por la noche, investigar, hacer fotografías nocturnas, los grupos que van, Están yo creo desorbitados. que a causa de hacer películas, a causa de programas televisivos, radio, etc., ha subido tanto que han aprovechado el filón. Yo creo que eso es para mí A el ver, resumen. yo es que para mí Belchite, a ver, no sabía decirte, pues, desde los 20 años hasta en 35 años, cuántas veces lo habré visitado. Te podía contar anécdotas que podíamos hacer 2 programas de radio, de anécdotas que me han surgido ahí. Entonces lo tengo muy experimentado a nivel fotográfico, a nivel de investigación de radio, a nivel radiestésico también lo tengo muy estudiado Belchite. Entonces lo conozco muy a fondo, hasta sus entrañas, las cosas que ocurren sin explicación científica, más luego pues también testimonios de gente que he conocido a lo largo de allí, pues incluso cuando se ha rodado hay películas, los acontecimientos que han sucedido dentro del pueblo, rodando las películas, como por ejemplo es el caso de Oscar Parra, la película del expediente Belchite que rodó allí, que no se ha estrenado todavía y que no la pudo terminar de rodar la película, la tuve que terminar y grabar en otro pueblo, por los fenómenos que le acontecieron allí. Entonces, Sí que es un gran enclave. muchas Bueno, cosas. vamos a empezar presentando también a Geray Guerrero, experimentador e investigador en el campo de las parafonías, TCI, transcomunicación instrumental y radio, y transradio. Fundador de TCI Voces del Más Allá desde el 2015 y tiene una trayectoria en este campo de trabajo desde el año 2001, a nivel personal y fuera de las redes sociales. En eso coincidimos mucho, Geray y yo, que hacemos incluso más fuera de las redes sociales que lo que presentamos. Me encanta, sinceramente, me encanta tener su amistad por su conocimiento, por respeto, por lo que son y sobre todo por su constancia, en el campo de las parafonías. Y es un campo tan sumamente interesante que es igual, lo presentes, se lo crea el público, no se lo crea, lo que el mismo experimentador, investigador siente a la hora de tener un registro, sea contra radio o no, sabes que en eso no coincidimos, pero totalmente respetable el trabajo de cada uno, pero lo importante es eso, es la continuidad y a ti te considero una persona muy seria en este campo. Buenas noches, Geray, ¿qué tal? Buenas noches, bien, muy bien. Nada, puntualizar una cosa rápida, el tema de lo de la transradio. Bueno, el tema del 2015 fue cuando creé en el Facebook
en las redes sociales lo que fue el grupo, ¿no? De TSI Voces del Más Allá. Ajá. Bueno, y ahora pues lo tengo público todavía, pero no voy a seguir publicando nada en ese grupo ni nada, porque, bueno, por motivos que ya vamos a hablar dentro de un rato, cada uno, ¿no? Ujú. Y lo que es en las redes, sí, como ya se ve en el grupo, en el 2015 fue cuando lo creé, lo formé, pero como no me gusta que lo que tu mano derecha haga, que lo sepa la izquierda, no me gusta ir por ahí proclamando que uno hace esto, uno hace lo otro, y antes de crear el grupo, pues ya tenía mis experiencias, como bien dijo Dani, a nivel experimentación, o sea, conmigo, ¿no? Y bueno, es muy largo de explicar un poco, pero el tema de la transcomunicación instrumental a mí personalmente me apasiona y todo comenzó con un familiar. Intenté contactar con un familiar y a partir de ahí pues fue cuando ya empecé a indagar sobre este campo. Y fue, como bien dice Dani también, algo que me favorece, digamos, entre comillas, es a nivel espiritual, ¿no? Yo me muevo en un ambiente espiritual, energético, donde es más fácil obtener, digamos, pues estas voces electrónicas, ¿no? A nivel de difuntos. Bueno, María lo sabe, que ella sabe también. Bueno, para no extenderme, la Transradio, como bien dice Dani, y también las parafonías a nivel con grabadoras de microcasete, que es como, ¿verdad? Hoy en día nadie usa eso. Bueno, sí lo usa, ¿verdad? Pero el tema para mí de la transcomunicación es eso, ¿verdad? Comunicarnos con un ser querido o un familiar de otra persona que no conozcamos que necesiten ayuda. Por lo cual, mi persona, o sea, ¿cómo se dice? Mi opinión. En un directo yo no hago nada. Personalmente yo no hago nada en un directo porque eso lleva su tiempo. Cada alma desencarnada que está en el otro plano necesita materializarse en su momento, no cuando nosotros queramos. Eso tiene, ¿verdad? Una transformación. Sí. Por eso veo mi opinión, respetando a todos los grupos que trabajan como ellos quieren. Yo respeto a todos, pero son distintos campos de trabajo. Una cosa es la transcomunicación y otra cosa es, pues, un directo, ¿verdad? Tipo Urbex, que a mí también me gusta ir con una cámara y hacer algo de Urbex, me encanta ir a lugares abandonados a hacer eso. Pero una investigación, como dijo Luis, es totalmente diferente. Una investigación tienes que tener tu tiempo, documentarte, saber los pros y los contras de abrir, digamos, ¿verdad? Esa capacidad de poder usar un aparato para contactar con un ser fallecido. Y bueno, también yo lo he oído con oído físico. Y es por eso digo que es una ventaja, entre comillas, que tengo a nivel espiritual, por eso. Bueno, Le damos muy el bien. paso a Juan. Bueno, buenas noches, gracias por estar, José Vilar 37, Maguisan, creo que ya dije, buenas noches, Francés Crespo, Reikinan y... Joder, los nombres, yo es que me lío siempre con los nombres. Aslanartesania, Conchi 2911, muchas gracias a todos por los que estáis, en resumen. Y bueno, vamos a conocer un poquito más y presentar a Juan Carlos Baruque. Como no tengo nada anotado, pues nada, decir que Juan Carlos Baruque dirige y presenta el programa de radio de Mundo Insólito Radio. Es un programa que ha ganado un premio este año muy importante de lo que es a nivel España, a nivel lo que es del mundo del misterio. Se han votado, se han valorado a muchos programas radiofónicos, igual que televisión, películas, etc. No sé si se nota que no me acuerdo del nombre del premio.
pero para eso estás tú, Juan Carlos. Y nada, para mí es un gustazo conocernos desde hace ya 2 años con la tontería, desde que presenté el libro de Respuesta de Más Allá, el primer libro mío, y poquito a poco, pues mira, aquí estamos, que ya podemos bromear y hablar de cosas serias como es lo que va a tratar esta noche, y un gustazo que estés, como dije anteriormente. Mundo Insólito Radio. Muy buenas noches, Juan Carlos Baruque, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Yo perfectamente, muy cansado porque llevo muchas horas de pies, ahora mismo sentado, pero bueno, ya me entendéis. Y bueno, un orgullo y un placer recibir esos premios con tanta, entre comillas, competencia que teníamos, porque son premios por votación popular, lo que significa que es la gente que escucha los programas la que vota. No es una junta directiva, no es un jurado, no es nadie establecido, ¿no?, por los mismos directores de esos premios. Por lo tanto, el placer es enorme y el sorprendido, el primero, como ya lo sabes tú muy bien, soy yo, ¿no? Y siempre agradecer a esos oyentes que gracias a ellos pues estamos donde estamos y somos lo que somos, porque siempre lo digo cuando finalizamos el programa, sin ellos todo lo que hacemos a nivel de comunicación no tendría prácticamente ningún sentido, ¿no? Porque si no hay nadie que te escuche, que comparta, que te pueda en algún momento llevar la contraria sobre lo que estás hablando y diciendo, que te pueda aclarar las ideas, que te pueda orientar en un camino más definido, pues evidentemente todo lo que hacemos yo creo que ninguno tendría sentido, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo hacemos, no? Es una cosa muy fundamental. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Luis Laguardia. Yo he estado muchas veces en Belchite, por suerte. He estado en aquella época donde no hacía falta pedir permisos, ni pagar dinero, Pero en cierto modo no es por sacar la cara a la versión oficial, pero claro, en aquella época iba mucha gente, gente que se iba pues a reír, a pasarlo bien, a llenar, perdón, de mierda. Yo recuerdo que iban personas no a investigar, sino a llevarse los ladrillos, porque los que hemos estado en Belchite sabemos que son ladrillos. Aquellas casas eran de una construcción, de una calidad económica importante, entonces iba mucha gente y se llevaba pues el material aquel para su beneficio, ¿no? Y en cierto modo sí que lo veo apropiado que haya una determinada limitación al acceso en aquel lugar. Lo que no veo apropiado, como bien ha dicho Luis, es que a los investigadores serios, a los experimentadores serios, se les pida la misma cantidad económica que a los que no lo son. Yo creo que deberían de hacer una especie de criba, una especie de no sé cómo llamarlo, para que se pudiera llegar a investigar, ¿vale? Yo ya lo he contado muchas veces, mi primera experiencia en Belchite, veníamos de UNBE, de Bilbao, perdón. De Bilbao. Sí que tanta broma juega para la pasada. Sí, bueno, eso, el cansancio y oportunamente también la edad. Ha sido buena. Hace de la suya. Bueno, pues en Bilbao, me quedé, bueno, veníamos de UNBE, de Bilbao, un lugar maravilloso que recomiendo visitar, las apariciones, y si no lo habéis oído nunca, pues podéis buscar las apariciones de UNBE. Es un lugar maravilloso, yo la verdad terminé encantado de allí. Veníamos sin dormir, veníamos en el autobús, llegamos allí, ahí hicimos una primera incursión, como todos sabes, todo el mundo sabe, ¿no? Las investigaciones en este sentido, pues necesita una fase previa, una investigación, un conocimiento del lugar, lo que vas a hacer, la historia, bla, 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 bla. Bueno, todo esto que ya sabemos todos los que estamos aquí, ¿no? Me quedé dormido en la plaza, donde está la Cruz de Hierro vertical. Me quedé dormido allí, pero 2 horas, pero vamos, como un crío. O sea, tú imagínate el cansancio que traíamos. Y el otro compañero que estaba investigando fue el que se encargó de realizar todo, mientras yo, claro, pues estaba ahí con él. Descansaba. Y fue la primera gran grabación psicofónica que obtuvimos en ese pueblo. Fue tremendo, porque fue espectacular. Fue una grabación psicofónica de 3 minutos de duración donde se oían gritos de niños, de mujeres, de personas. Pues yo me imagino que se oía de vez en cuando un bombardeo, una bomba, algo que estallaba, y como si fuera una impregnación que se hubiera quedado en el espacio-tiempo.
en aquel momento y nosotros tuvimos la suerte de registrarla. No esa, registramos un montón porque fue una excursión, entre comillas, lo de excursión que hicimos a nivel nacional y recorrimos muchísimos lugares. Y ahí luego nos fuimos, por ejemplo, a Montserrat y, como no, también a Ochate. Bueno, como curiosidad, de todas aquellas grabaciones que conseguimos de todos esos lugares, entre comillas, famosos, con el tiempo, con un paso de tiempo muy mínimo, se borraron. Desaparecieron todas, pero todas, impresionante, ¿eh? Desaparecieron todas, las teníamos registradas en los ordenadores, porque nosotros, te estoy hablando de cuando íbamos con las cintas de cassette, empezó a salir por aquella época el MP3 y toda aquella, pero bueno, teníamos una grabación de casete de estas que utilizaban los periodistas, que valía un pastizal en aquel entonces, pues éramos nosotros menos adinerados que ahora y menos pudientes que en este momento. Y bueno, lo teníamos registrado, guardado en varios ordenadores, en varios sitios. Desaparecieron todas, se borraron todas. Todas aquellas grabaciones que hicimos se borraron. ¿Torpeza nuestra? Pues a lo mejor vete a saber, pero es que las teníamos registradas, guardadas en varios sitios. Aquello fue muy sospechoso. Eso lo he escuchado a más de un investigador. Sí. No es torpeza y tampoco no es energía residual, porque la energía residual no se hubiera desaparecido. No hubiera desaparecido, ¿eh? No se borra. Fue tremendo una investigación aquella que hicimos. Y bueno, y entre otras investigaciones que hemos hecho, ya por extenderme un poquito, pues lo hemos relacionado con el tema de la energía, de la sanación, de la cámara Kirlian, del aura, de los chakras y todas estas movidas que también a nivel energético parece ser que el ser humano pues tenemos. Me ha impactado mucho el relato de María. Para mí el gran maestro, aquel señor ya desaparecido, para mí el gran maestro no significa que otros que son grandes maestros no lo sean, simplemente que yo me crié de niño a las charlas televisivas que daba este buen señor en la segunda cadena de televisión española. Y para mí el gran maestro, la seriedad que tenía este buen señor a la hora de hablar de todos estos temas, a mí me llenó y por eso le seguía. O sea, y yo, lamentablemente para nosotros, nos dejó de un modo prematuro y lo lamenté muchísimo, muchísimo. Se marchó joven, pero aparentemente en su trabajo obviamente era muy serio. Yo es verdad que yo 12 años pues no recuerdo mucho. Sí, después indagué, busqué programas que hacía y tal, pero claro, yo con 12 años, imaginaros, o sea, fue tremendo, ¿no? Pero no era serio, no era una persona seria. Lo único que recuerdo yo mucho es cuando me miraba, yo con la carita así lo miraba y él fijamente me ponía la mirada en mis ojos y mira, pero no era nada serio, nada serio. Era psiquiatra, sí. Era psiquiatra, si no recuerdo mal. Sí, era psiquiatra, sí, efectivamente. Bueno, pero una cosa es ser serio en las cosas que uno debe de ser serio y otra cosa es ser serio como persona, que no pasa nada por ser serio. Los hay que son bromistas, los hay que son serios, los hay que son de... Cada uno tiene su personalidad. Sí. Pero donde tiene que estar y ser serio, ser un señor, como decíamos antes de entrar, es donde él era un señor. Y lo analizaba, lo adaptaba todo al entendimiento de los demás, porque hablaba de una forma coloquial tremenda. A mí me encantaba. Yo me he criado, y vuelvo a decir, a su regazo televisivo y yo pues... Era maravilloso. Yo lo pude tratar así cercanamente y era maravilloso. Yo te digo, y el hijo, Fernando, una bellísima persona y además muy, muy inteligente también, ¿eh? A nivel de misterio, los libros también que ha sacado y es una persona también estupenda. Es que el misterio... También era una cría, María. No claro, ya te está diciendo que tenía 12 años. Me ha impactado mucho su historia, que un día a lo mejor podríamos hablar de esa historia tuya, si quieres, en el programa, ya que estamos aquí. Te tiro ahí el anzuelo, a ver si le pincha. Mundo Insólito Radio. Radio, que no se te olvide. Soy seguidora, ¿eh? Soy seguidora. Eso que quede claro, ¿eh? A mí me ha impactado muchísimo tu historia porque hay muchísima gente que tiene una capacidad
porque si estamos hablando de la investigación que se hacía en el pasado en comparación con la que hay ahora, con los elementos electrónicos que había entonces y los elementos que hay ahora, porque es que ahora parece que das una patada a una piedra y salen 14 psicofonías o con 40 fantasmas, Es verdad. Correcto. Y elementos como personas también. Yo envidio a esa gente que allá donde va, la envidio, que allá donde va consigue un registro de algo. Pero mira, nosotros... yo te digo una cosa, en cada lugar donde vayamos, y aunque no vayamos a un enclave, estamos completamente rodeados. Claro. Entonces, Claro, tú puedes pero estar, claro, tú puedes estar en es tu ahí casa. donde yo te iba. Esas personas que tienen esa, porque yo conozco personas que tienen esa capacidad de llegar a un lugar por primera vez en su vida y detallar exhaustivamente pequeños tintes de la historia de ese sitio, a mí me asombra cómo pueden tener esa sensibilidad o esa percepción, o no sé cómo denominarlo, tan tremenda para poder saber cosas que no saben. Y de repente, no, esto ha sido no sé cuál. Claro, bueno, claro, pues eso son detalles que significa que hay algo más allá de lo que físicamente conocemos. Y todos somos se nos escapa. especiales. Todos somos especiales, vosotros también. Lo único que sucede es que somos diamantes, que hay que pulirnos, poder experimentar. Mira, tanto Geray como Luis saben que yo me puedo comunicar y no me hace falta estar ahí. O sea, y ahora también la última es donde estamos investigando, que para mí es un segundo Belchite, en el sentido de que tú vas y ya notas ese fluente de energías. Yo solo pisé el lugar, el pueblo, porque yo no lo conocía el pueblo. Y quedé con el historiador del pueblo, porque qué más que se pueda contrastar, porque a mí me gusta contrastar los nombres, por ejemplo, que a mí una entidad me comunico con ella y me dice, soy Pepito, pues a mí me gusta que alguien pueda decir, sí, aquí había una persona que se llama Pepito, que fulanito y tal, ¿no? Entonces me gusta contrastarlo. Entonces yo cuando voy a un lugar voy a ciegas. Yo pisé el pueblo y era una avenida grande y dije, ostras, aquí noto mucha persona que ha fallecido, pero cantidad, digo, veo mucha tumba, muchos ataúdes. Y enseguida me dice la chica que estaba ahí, que se llama Nieves, dice, claro, aquí han fallecido 160 y pico personas. O sea, que son cosas que quieras que no quieras, ahí están, que se pueden demostrar, porque lo que verdaderamente vale, aparte de que tú disfrutes con lo que haces, es que tú lo puedas demostrar. Entonces, es lo que yo digo, si tú eres verdadero, que eres un medium de verdad o un vidente de verdad, y además investigas bien, todo suma. Entonces ahí sí que llegamos a una conclusión y podemos decir, bueno, pues hemos sacado esto, entonces sí que puede ser que haya vida más allá de la vida. Hombre, yo creo rotundamente porque yo interactúo con ellos, hablo con ellos, vivo con ellos, entonces yo sé que hay vida más allá de la vida, pero me gusta mucho poderlo divulgar y poderlo demostrar. Por eso salgo a investigar. Y, perdona que te interrumpa, y te anticipas a los hechos. Sí, es verdad. Porque Así a mí, es, Luis. en las investigaciones que hemos hecho con ADAP, he contactado con María a través del teléfono y acontecimientos que no habían ocurrido todavía, María ha sido capaz de adelantarlo, es decir, os van a cerrar la puerta de la casa donde estamos y a los 5 minutos hay una entidad que se llama Miguel, me parece que era. Sí, Miguel. Sí, Miguel. Sí, la granja de Almudevar. Ir mirando la casa, que era una granja escolar para chicos, una granja escolar agrícola. Ir al armario, a una habitación que estaba en un armario donde dejaban la ropa a los niños y ver la etiqueta de Miguel. O sea que 100% credibilidad. Porque es que se anticipan los hechos. Antes de que sucedan, te lo dice. Perdóname, Luis, continúa. Nada. Perdona. Que nada, quería, si me permitís, porque han pasado unas cosillas. El amigo residente que siempre está en los de Toatus, y encantadísimo por mi parte, Luis Villolada, un abrazo desde aquí, me mandó unos vídeos, pero al final error de formato y tal, y no he podido presentarlo.
Anoche, hace menos de 24 horas, tuve el privilegio de estar con Omega 4 Investiga, rodeado de Rocío Maroto y el gran amigo y compañero respetado por mí, Juan Antonio García. Juan Antonio. Y estuve con ellos y una gran, interesante noche, por lo menos para mí, bueno, para todos en realidad. Y además de eso, el ambiente sano que se palpó, lo disfruté como un crío, sinceramente. Y como les reiteré en más de una ocasión, a mí lo que me llena realmente es lo que estábamos haciendo ahí, experimentar con la causa paranormal. No estar pendiente tanto de las redes sociales, y a mí lo que me interesa es eso, a pie de campo. Eso es lo que a mí me complementa. Y bueno, hicimos un vídeo, pero por X o por Y ha habido problemas técnicos también y no puedo presentarlo. Pero bueno, estamos sentados ahí en plena estancia y le hago unas preguntas que son a razón de lo que vamos a hablar esta noche, pero no se ha podido. Entonces, como no se ha podido, un fuerte abrazo a Juan Antonio García de Omega 4, Luis Villolada, y voy a presentar un vídeo que son 7 minutos y pico que resume brevemente el amigo Luis Merino. Un fuerte abrazo, su opinión al respecto de lo que vamos a hablar. Así que si queréis descansar estos 7 minutillos o lo que sea, salir de la pantalla, no hay ningún problema. Solamente os pido que quitéis el micro para que no se os oiga lo que hacéis. Y vamos a pasar con el amigo Luis. Y aunque no haya podido por motivos personales, es de agradecer que pueda saludar a todos los que estáis aquí en el de Tú a Tú con Daniel Barrios. Vamos a escuchar. A ver si se carga. Si empezáis a verlo, decírmelo, porfa. Porque... No se ve, Dani, no se ve. Está en blanco. Se queda en blanco, sí. A ver si carga, está cargando. Lo tenía metido a posta, a ver si se cargaba mientras tanto, pero como siempre, pues me ha dejado. A ver, dame un segundo, por favor. Joder, es que cuando te tiras 2 o 3 meses sin hacer estas cosas se nota, ¿eh? Claro. Estamos más verdes que verdes. Dame un segundo, por favor. Si es que tienes que estar ahí al pie del cañón. Si es que los divulgadores no podemos descansar. Pero es que yo no me considero divulgador, María. Ya lo sabes. ¿Cómo que no? Tú eres un todoterreno, divulgador, investigador, bueno, explorador somos todos, ¿no? Y bueno, claro, así que no digas que no eres divulgador. Si tienes 2 pedazos de libros que te quitas el sombrero, hombre, ¿cómo que no eres divulgador? Miguel, eso tiene que ser como la guitarra, ¿eh? Nunca tienes que aprender. Claro, y el segundo libro, mira, un pedacito de cada uno, ¿eh? Maravilloso. Hombre, eso es verdad, porque creo recordar que desde que publiqué el libro no he vuelto a hacer ningún De Tú a Tú, yo creo. O si lo hice, nunca he hablado del libro. No sé, ya es no, que... No lo hiciste, no lo has hecho. No lo has todavía, hecho. ¿no? Pues, este es el primero. Pues el fin es ese. Luego hablamos un poquito de eso, sí, que digamos que para mí es un honor teneros excepto Luis La Guardia, creo, porque no nos hemos conocido en su momento. Creo que estáis todos invitados, ¿no? Sí. Juan Carlos Baruque, Geray y María Millán, sí, correcto. Pues nada, si hubiese un 2 sin 3, Luis La Guardia, estás invitadísimo, que lo sepas. Vaya por delante. Si quieres aceptar, claro. Bueno, claro que sí. Luis es un artista. Hombre, Luis ahí. Sí, nos hemos conocido tarde, cuando tenía que ser y ya está, pero que son más de 3 décadas. No nos queda por aprender de este señor. Yo primero, vamos. A ver. Y yo. Nada, no quiere cargarse, ¿eh? Joder, qué rabia. Pero un tiempo, a ver si... Ni se le ve a Luis, ¿verdad? En directo. Ni se le ve a Luis, digo, en la imagen. A ver. Oh, qué rabia, de verdad. Joder. Nada. Jolín. Bueno, iré hablando algo si nos importa y ahora ya le meto aquí, si no lo quitamos y se acabó. Si no se puede, no se puede.
Ay. Bueno, Juan Carlos Barú, que tú eres el experto aquí en estas cosas. ¿Qué tienes entre manos en el programa para el 2022? ¿Algo nuevo? Pues Además de todos los invitados, ¿tienes alguna sección nueva, alguna cosa? Cuéntanos un poco. a María que vamos a hablar de su experiencia. Fichaje nuevo. Fichaje nuevo para hablar de esa experiencia, ahora que no me escucha, que no está por ahí. María es Y una bueno, pasada. pues sí, más de lo mismo, nos metemos en esa historia también del pasado manipulada, mal contada, engalanada de algún modo por aquellos que quieren sacar partido de alguna forma. No sé, como todo es tan insólito y todo es tan raro en este mundo que vivimos, en esta vida que tenemos, pues no desperdiciamos ningún tipo de historia que la gente tenga bien a contarnos, porque aquí piense lo que uno piense, yo creo, mejor dicho, que la prioridad está en respetar a la persona que participa en los programas, que tiene esa valentía, algunos de ellos mucha valentía para contar determinadas cosas que mucha gente no comparte, no solamente no comparte, sino que lo pueden llegar a vilipendiar, a menospreciar y a faltar al respeto de una forma tremenda. Entonces, ese agradecimiento, dicho desde aquí, vaya de mi parte para todos aquellos que tienen ese valor de poder de acercarse hacia los micrófonos o hacia las cámaras y contar todas aquellas historias que Continúa muchos, siendo el yo el guionista de primero, ayer. tampoco contaría. Mira, ya está Luis ahí. Mira, ahora. Se me Ahí ve, ¿no? cargo. Voy a quitar esta, es que somos muchas, de tener pantalla, vale, es que somos muchas pantallas y yo creo que por eso se carga tanto. Voy a poner en silencio a María Millán y por favor poneros vosotros también. Y lo dicho, si queréis un descansillo de 7 minutos, aquí la tenemos. Y bueno, a todos los que estéis viendo el directo, muchas gracias, como dije anteriormente. Y aquí tenemos al buen amigo y compañero que tiene un canal muy interesante también de fotografía fantasma, pero ahora está más con lo que me ha invitado en 2 o 3 ocasiones ya. Y en el programa 12 también vamos a asistir unos cuantos compañeros, que es Vía Incógnita. Así que os dejamos con el amigo Luis Merino. No ha podido por motivos personales, como dije anteriormente, pero para mí es como si estuviese aquí tanto Luis Merino como Juan Antonio García como Luis Villolada. Gracias desde aquí a ambos, a los tres. Buenas noches al amigo Daniel y buenas noches a todos los espectadores de Tú a Tú con Daniel Barrios. Pues básicamente mi opinión respecto al misterio vía redes sociales continúa siendo la misma de ayer. Yo estoy tremendamente decepcionado con el tema del misterio en las redes sociales. De todos los contactos que tengo, que son muchísimos, comparto el trabajo de personas que estarían contadas con los dedos de las 2 manos y al final me quedo con el trabajo de los mismos, de siempre, los mismos que se parecen a nuestro equipo, que se puede trabajar con ellos, que creemos o sostenemos que son serios, que son objetivos, que son realistas, lo más realistas posibles, y al final nos quedamos pues con este tipo de grupos, tanto para colaborar como para hacer amistades especiales, ¿no? El resto está un poco ahí, pues a verlas venir, no sé, no sabía cómo explicarlo, ¿no? Están un poco ahí, bueno, porque siempre está bien tener a compañeros. Yo hay que decir que aunque no comparta el trabajo de otros equipos, sí que suelo respetar maneras diferentes de trabajar, pero lógicamente lo que no me toca compartir ni respetar es el mundillo tóxico que se ha creado en el misterio vía redes sociales y que tiene que ver mucho, bajo mi punto de vista, con personas que les interesa este mundillo del misterio, en plan dame el like fácil, el seguidor fácil, el mira mis vídeos de YouTube, mira mis vídeos de Instagram, mira mis vídeos de TikTok, mira mis directos, los pantallazos donde supuestamente aparecen cosas extrañas sacadas en un directo, que todos sabemos que es puro paripé. Y también muy decepcionado con las personas que no saben separar lo que es el mundillo del misterio, es decir, los compañeros que tienen el mundillo del misterio con problemas personales de cada uno. Yo aquí mis problemas personales en enviar redes sociales no los cuento, no los contaré nunca. Yo respeto mucho que haya otras personas que se enteren o que quieran cotillear de la vida de otras personas o que quieran criticar a raíz de esta decisión, pero realmente no va conmigo, ¿no? Ni me voy a posicionar nunca ante un problema personal de un compañero o de una compañera en la cual se está intentando contra esa persona incriminar, independientemente si hay algún problema
de tipo grave o algo, bueno, para eso hay una justicia que es la que tiene que decir y la que tiene que decidir si una persona es culpable o no, ¿no? Pero rápidamente hay personas que, oye, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces, realmente hacia ese tipo de ultimátums, conmigo no se puede contar, ¿no? Yo realmente soy de las personas que, hablando mal y feo, ¿no? En esta ocasión, y perdón por las palabras, cada uno que se lama a su propio rabo, lo tengo muy claro. Y bueno, pues Daniel, básicamente lo hemos estado comentando tú y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que no se puede hacer nada. Realmente todas esas personas que inventan pruebas, que falsifican, que venden humo, que inventan, pues lógicamente no se puede luchar contra ellas. Para mí es como estamparte contra una pared, porque no vale de nada intentar corregir a nadie, ni intentar reeducar, que yo no quiero influir a nadie, pero sí reeducar para que no a todo el mundo se nos meta dentro del mismo saco, cosa que está ocurriendo, ¿no? No hay diferenciación entre un experimentador serio y un experimentador que lo está haciendo todo un poco, pues, de manera poco ortodoxa y poco moral, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto tiene culpa ese experimentador, iba a decir compañero, pero no, para mí estas personas no son compañeros, lógicamente. Tanta culpa tienen estos pseudo experimentadores, ¿no? Que inventan, que falsifican, que lo único que les interesa es el misterio vía redes sociales para tener visualizaciones en un vídeo, por poner un ejemplo de lo muchos que pueda haber. Y tanta culpa tiene aquel seguidor aférrimo, fiel, que sigue y que no está dispuesto a escuchar otro tipo de opiniones alternativas, ¿no? Yo he recibido ataques por el hecho de corregir una fotografía, ¿no? Y he recibido ataques por el hecho de conseguir demostrar que algo es falso, y aún así esos seguidores se me han echado encima, me han mandado mensajes por privado, incluso amenazando, ¿no? Diciendo barbaridades. Y bueno, la persona que más suave ha sido, oye, ¿por qué te metes con el trabajo de este compañero? ¿Por qué dices que es falso? ¿Cómo dices que es falso? Bueno, etc. Eso es lo más suave que me han podido decir, imaginaros. Lo más difícil. Entonces, al final, yo ¿qué en conclusión he sacado y qué decisión he sacado? Que no me voy a enfrentar, ni voy a criticar, ni simplemente si veo algo que no me gusta no lo comento y ya está. ¿Por qué? Porque, como digo, es estamparse contra la pared, y tanta culpa tienen las personas que lo inventan y que hacen este tipo de shows televisivos, de mentiras, de falsificaciones, etc., como la persona que lo está siguiendo, que tampoco está dispuesta a rectificar y a ver un poquito más allá, a abrir un poquito más el prisma de que a lo mejor aquello que le están vendiendo se lo están colando y es mentira, ¿no? Y es que al final yo lo que he podido comprobar en el misterio vía las redes sociales es que la verdad no vende, ¿no? La verdad no vende. Si no eres comercial, si no das un punto de vista que intente o que dé miedo a las personas, ¿no? Que les ponga nerviosos, ¿no? Con esa especie de magia que se crea dentro del mundo del misterio, pues no vendes. Y si no vendes, pues no eres válido para muchísimos seguidores que siguen a este tipo de grupos. ¿Yo qué he podido comprobar? Pues he podido comprobar que al final hay que quedarse con el trabajo que hace uno individual, que sea un trabajo serio, objetivo y realista, y eso sí funciona. Yo siempre he dicho una cosa, un grupo de experimentación o una persona que haga vídeos de este tipo en YouTube puede tener muchísimos seguidores, puede tener monetización en sus vídeos, pero yo me he dado cuenta de que al final son humor, es decir, no llegan a ningún lado. Jamás vas a ver a esta persona dando una conferencia, no la vas a ver saliendo en una revista especializada de misterio, en un libro, en un podcast, en un programa de radio o en una televisión local, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los que son serios, las personas que son serias, las personas que saben de esto, que llevan muchos años, que están haciendo cosas chulísimas, que quieren tomarse el misterio de una manera realista y objetiva, saben a quién tienen que acercarse y saben a quién no. Y yo pienso que a nosotros, Daniel, nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Al final nos quedamos con los 4 con los que sabemos que podemos contar, porque nuestros trabajos son similares o parecidos, y si no son similares, son serios de la misma manera y son compatibles a la hora de salir a hacer una exploración y experimentación de campo. Y yo al final pues me quedo con eso, ¿no? Que al final yo creo que es lo que al final da sus frutos, a mí me lo ha demostrado. Ya sabes que yo llevo en las redes sociales desde el año 2016 y yo te puedo decir que de manera personal no necesito nada más. Yo he llegado a donde quería estar, yo estoy contento con la situación que tengo. A mí me encanta, me apasiona el misterio y jamás voy a dejar de vivirlo de la manera más correcta, moralmente para todo el mundo, ni para engañar a nadie, consciente o inconscientemente, ni para engañarme a mí mismo, ¿no? Que el día de mañana, oye, pues
por hacer un poquito, perdón por la palabra, el magufo, puede haber alguien, un analista o unas personas que estén más avanzadas en estudios, con carreras incluso, que te puedan llegar y te puedan echar tus pruebas por debajo. Siempre hay que ser lo más serio. Podremos equivocarnos, pero nunca se ha hecho con mala intención. Siempre se hace con la mejor de las intenciones. Y creo que con eso nos quedamos, con eso es lo que me vale. Y respecto a Facebook, sobre todo, toco esta red social porque yo con la que estoy un poquito más activo diariamente, pero lógicamente decepcionado por las barbaridades que estamos viendo ahí y que lamentablemente no hay una serie de etiquetas que puedan diferenciar a unos experimentadores y otros. Al final nos están metiendo a todos en el mismo saco, tanto a los que falsifican como a los que hacen las cosas de medianamente serias, pues al final nos meten a todos dentro del mismo saco. Y entonces, como no hay una diferenciación entre estas dos clases de personas, estas dos clases de grupo, pues lamentablemente todos estamos siendo salpicados pues por la mierda, perdón por la palabra, que están creando algunas personas en las redes sociales, y me da igual que sea YouTube, Facebook, Instagram o TikTok. Vale, esa es un poquito mi opinión. Y nada, pues Daniel, amigo mío, que te mando un fortísimo abrazo y un saludo para todos los espectadores de Tú a Tú con Daniel Barrios. Un fuerte abrazo. Bueno, pues las gracias a él, a Luis, al amigo Luis, por querer participar ahí, aunque no podía el hombre, pero estaba igual de invitado que todos los que estamos aquí y estoy muy de acuerdo con sus palabras. Así que, si os parece, vamos a empezar, como somos caballeros todos los que estamos aquí, vamos a empezar con María Millán y que diga lo que ella desee al respecto con esta pregunta realizada. Bueno, Geray, ¿quiere...? No, rápido, que pido disculpas porque me acabo de acostar, porque tengo problemas de espalda y no puedo estar mucho tiempo sentado, ¿vale? Tengo que... Sin problema, Jedi. Así que estoy aquí en posición no horizontal, pero bueno, María. Sin problema. Juan Carlos, Sí. te has tenido que poner tú el micrófono porque te lo intento activar y no me deja. Has tenido que ser tú. Sin problema, Geray, ¿estás en tu casa? Sí, claro, por eso, hombre. Vale, ya, Juan Carlos. Evidentemente. Yo quité el micrófono porque dijiste que lo quitáramos durante el vídeo. Sí. Pero ahora es que estoy poniendo a todos, pero contigo no podía, por eso te lo comentaba. Pero gracias. María Millán, buenas noches, Remica, por cierto, que te has conectado. Muy buenas noches. He de decir, antes de empezar ya con el tema a tratar, que Remica, si es quien creo que es, si no me equivoco, de todos los vídeos que veo a día de hoy, de presentaciones, o sea, ya no hablo de parapsicobiofísica, hablo lo que es directamente de lo que son vídeos en temas respeto al misterio, a lo que nos une. Ha hecho un vídeo sin hablar, solamente lo que es con la música de fondo ay, no me voy a acordar ahora, de Platón. Ha hecho un vídeo en un palacio, un palacete. Sí, ese ya me dice. Ha hecho un vídeo en un palacete que es precioso. Es precioso el vídeo. Os animo a todos a que, por favor, Remica, di el nombre de tu canal si eres tan amable, porque es que lo que yo sentí al ver el vídeo, os doy mi palabra de honor, que sin palabras lo dijo todo el vídeo. Es que es precioso. Las imágenes que hace y de la manera que está hecho el vídeo, en el interior del palacete, en el gran estado que está el vídeo, el enclave, perdón, de verdad, es que no hacía falta palabras, ni subtítulos, ni nada en ese vídeo. Y le da 3000 vueltas, por lo menos para mí personalmente, para este servidor, antes que el TikTok, el TikTok y el TikTok. Porque es precioso el vídeo, sinceramente. Os lo recomiendo. De todas maneras, muchas gracias a ti, Remica. Por favor, pon el nombre del canal tuyo si eres tan amable. Esto no Remica es tiene... aquí ni nada, sino que es un gustazo, sinceramente, el vídeo que has publicado. Me encantó, sinceramente. Remica tiene vídeos muy bonitos, ¿eh? Sí. A Remica también hace muchos años que la conozco y tiene unos vídeos espectaculares. Y además, como persona, es estupenda, es maravillosa. Eso es. Mira, es en TikTok. Bueno, en TikTok es donde ha publicado, aunque yo no menosprecio el TikTok, sino que el TikTok, el TikTok, el TikTok y el YouTube y el Facebook Live y el otro y el de la moto. Me refiero que se publique donde se publique. A comparación de lo que vamos a tratar esta noche, es que es precioso el vídeo.
en TikTok, para quien quiera ver los trabajos de la compañera y amiga Remika, Remika G, bueno, Remika junto con GIP, Remika GIP. Echarle un vistazo, de verdad, os lo recomiendo desde aquí. Besos, Remika. María Millán, vamos a empezar contigo, de arriba abajo, ¿vale? Vamos. Juan Carlos, Luis y Geray. María, a razón de las palabras que ha abierto ya Luis Merino, vamos a empezar lo que es con el título que hemos hecho en esta charla, debate, tertulia. ¿Cómo está a día de hoy el mundo del misterio? Para ti. He hecho una mierda. Bueno, mierda no es insulto. Bueno, no, de verdad está cayendo. Bueno, yo aún tengo que decir que tengo esperanza y yo sé que el mundo del buen misterio saldrá hacia adelante porque toda la vida ya ha estado antaño y lo que tenemos que hacer es pues seguir el legado que nos han dejado todos los grandes, ¿no? Entonces, simplemente es lo que yo estoy completamente de acuerdo con el compañero Luis. Lo que tenemos que hacer es intentar que el explorador sea un poco consciente de lo que es el verdadero misterio y enfocarlo a que haga un misterio sano. Intentar, pues, eso, ¿no? Enseñarlo para que lo haga correctamente bien. Yo, por ejemplo, es verdad que las investigaciones se hacen en privado y rigurosamente. Yo, por ejemplo, soy mucho de directos, pero yo hago directos pues para enseñar el enclave, para ver también cómo interactúan las entidades, porque bueno, lo mío que tengo bueno es que juega mi papel de medium y clarividente con las entidades. Entonces, siempre hay interacción con ellas, independientemente de que pertenezcan al enclave o no. Como soy un canal de comunicación, al igual que la paratología es un canal de comunicación, pues los mediums también somos canales de comunicación. Entonces, ¿estoy a favor de directo? Sí, siempre y cuando se haga sanamente y hagas un directo que la paratología pues no interfiera en la comunicación, ¿no? Como puede ser el péndulo, las varillas, por ejemplo, abre una puerta, cérrala, cosas evidentes que se pueden ver. Entonces yo siempre, entre la investigación, lo que hago es un pequeño directo para que interactúen las entidades conmigo y que las personas que no tienen la oportunidad de salir, que les llama también este mundo y que se hacen muchas preguntas, lo puedan ver un poco en directo, ¿no? Pero sí que estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Hay misterio, muy mal misterio, por ciertos grupos que lo que hacen son ruidos, porque no hacen otra cosa. Hacen mucho ruido, que son los fakes, que hacen pues teatrillos, culebrones, y este tipo de personas, pues al final las personas que lo ven se dan cuenta de que no llegan a ninguna parte, y no llegan a ninguna parte porque no pueden saber la verdad, que es de lo que estábamos hablando antes. No pueden saber la verdad de la vida más allá de la vida, simplemente porque están siguiendo a personas que no son correctas en el misterio. No llevan un protocolo. Eso es lo que yo opino. Pues sí. Sí, no, el tema está... Es muy triste. Nos hemos quedado todos en blanco. Bueno, yo considero que para llegar a la experiencia de tener una determinada capacidad para poder definirse profesional, pues evidentemente tiene que haber un inicio para todos. Y yo siempre creo en la prueba error, en la prueba fracaso, en la prueba acierto, en la ansiedad que muchas personas tienen para poder, sobre todo aquellos que están empezando y son jóvenes, ¿no? Tienen esa ansiedad por encontrar algo, por hallar algo, por demostrar algo.
hay que tener paciencia con todo este mundo, con toda esta nueva tecnología que hay, con toda esta comunicación que tenemos hoy en día que hace que mucha gente se meta de lleno en la investigación, porque ellos mismos se irán dando cuenta con el paso del tiempo de que el camino que han seguido no es el correcto y de que todo aquello que han manifestado de una forma errónea, pues no ha sido adecuado e irá en contra de ellos en un futuro cercano, ¿no? Entonces, mucha paciencia con todos aquellos que empiezan desde cero, que empiezan de novatos, que no tienen la capacidad que tenemos los demás hoy en día en base a los años que llevamos en este mundo metidos. Y sí que hay que dar caña a aquellos que llevan un montón de años, un montón de investigaciones y que siguen y siguen y siguen mintiendo y engañando para buscar quizás un protagonismo inmerecido, ¿eh? Y quizás alguna recompensa también, ¿por qué no?, económica. A eso sí que hay que atacarles de verdad. A los que están iniciándose, que tienen esa trayectoria nimia, pequeña, hay que ayudarles, hay que aconsejarles, hay que asesorarles. Hay gente, por desgracia, también que no se deja aconsejar, no se deja asesorar. Pero sí que es importante por lo menos que te escuchen y luego que cada uno saque sus propias conclusiones y siga su camino. Porque eso de que a mí me pasó en un momento que yo estuve en una época, en un lugar como tú y en una circunstancia parecida, me pasó a mí. A él no le tiene por qué pasar. Sí le puedes orientar sobre determinadas cosas o situaciones, pero no asegurarle que porque lo haga él a su manera y en su momento le vaya a pasar una cosa similar, que a lo mejor sí, que tampoco quiero decir lo contrario. Pero yo paciencia con la gente que empieza, da igual los años que tengan, con la gente que empieza en este mundo, muchísima paciencia y muchísima orientación y muchísimos consejos. Y aquellos que llevan años que se dedican a mentir, a engañar, a vilipendiar y a ensuciar todo este mundo de misterio, aquellos sí, aquello hay que darles caña. Aquellos que solo buscan protagonismo hay que darles leña. Pero a todos estos que empiezan, yo insisto, perdóname por la insistencia, paciencia, muchísima comprensión, porque ellos mismos seguramente que en algún futuro se darán cuenta de su camino o su camino erróneo o de su torpeza que han seguido y de ello tienen que aprender, como hemos aprendido todo de las meteduras de pata que hemos tenido. Habla María, Estoy de quería yo acuerdo, decirle... estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir una cosa. Es que hay personas que empiezan y ya se creen los reyes del mambo. Es Sí. decir, no saben lo que es una psicofonía. Se van, se compran los aparatos y se van y empiezan a jugar con el aparato. O sea, no saben ni lo que es, ni cómo Sí, pero usarlo. eso es como alguien que empieza a jugar al fútbol. Te voy a poner un ejemplo, como un niño que empieza a jugar al fútbol con un balón y se cree Maradona. O sea, Pero no el quieren, no tiempo... quieren aprender. Bueno, dales tiempo. Hay que darles un margen de confianza. Y encima hacen un directo, otro, cada día directo. Sí. Ahí lo Yo es que pienso... Pero me parece una barbaridad. Yo, de verdad, sinceramente, me parece una barbaridad. Porque está bien que experimentes, está bien porque, por ejemplo, lo que yo haga no tienen por qué de hacer los demás. Cada persona tiene su método de hacer las cosas, de interactuar, pero sí que es verdad que cuando tú sabes que una cosa no está bien hecha, no la sigas haciendo. Infórmate de cómo lo tienes que hacer bien. Pero es que no quieren. Por lo menos los que yo conozco. Sí, pero cuanto más joven eres, más orgullo tienes. Y más tropiezas. Entonces yo dejaría a la gente tropezar para que se levanten y vean dónde han tropezado. Porque hay a veces que en la vida, por muchas vueltas que des y que estés girando en una espiral en evolución, si no te das cuenta dónde tropiezas y dónde caes, no eres capaz de conseguir avanzar. Entonces hay que entender que muchas de estas personas deben de darse cuenta de dónde tropiezan, dónde cometen los errores y por eso digo lo de orientarles. Luego hay otros que llevan de un modo intrínseco, por así decirlo, pues esa gran torpeza de la que nunca van a aprender, porque no solamente son orgullosos, son prepotentes, son, no sé si voy a decir, despóticos también, tiranos, para que nos entendamos mejor, y no se dejan aconsejar ni orientar por nadie. Ellos se creen en la posesión de la verdad y tiran para adelante, pero no pasa solamente en el mundo del misterio, pasa en todas las facetas de la vida. ¿Y qué sacan en esto? Dinero no. Sacan intentar tener popularidad. Orgullo. Y
Exactamente, popularidad, que digan, mira, el grupo no sé qué grande es que sacan likes y popularidad y ya está, porque para ganar Correcto. dinero tienes que comer mucho colacao. O sea, es tremendo, es Mira, tremendo. perdona, De este mundo no se vive. O permitidme un sea, momento, esto María. es porque lo llevas tú en la sangre, porque te gusta, porque yo creo que ante todo la mayoría de seres humanos somos buscadores, pero buscadores de la verdad, no de los likes, no de las reproducciones. Si es que yo tengo un canal de YouTube y a lo mejor cuelgo un vídeo a lo mejor cada 2 meses o cada mes, que no lo muevo mucho, pero tampoco es espiritualidad, tampoco no es de investigación, ¿sabes? Entonces, ¿qué se consigue engañando y mintiendo y hacer todos los días directo? ¿Qué consigues? ¿Tener popularidad? ¿Que te conozcan? Pero Es que date cuenta que los primeros que se engañan son ellos. ya. O Exactamente. sea, y luego la gente que le sigue son como ellos. O sea, no, tú puedes convencer a una persona o orientarle, como dice Juan, que le mando un saludo desde aquí, puedes orientarles si ellos no quieren dejarse aconsejar. Pues déjales. Es su Un abrazo, camino, Juan. no el tuyo. No, Claro. ¿sabes? Es su camino, no el tuyo. La persona que te quiere escuchar es la que quiere aprender. La persona que no te quiere escuchar es la que no quiere aprender. Entonces, a los que no quieren, allá ellos. Tú dedícate a los que quieren aprender, te escuchan y quieren orientarse, aunque luego ellos hagan lo que buenamente quieran hacer. Pero el consejo que han oído a través de sus oídos, tú no te preocupes que en algún momento les marcará una especie de camino o les orientará mínimamente en una determinada circunstancia, segurísimo, porque si no, no te hubieran escuchado. No sé si me explico. Sí, sí, te has explicado Sí. bien. Pero a Bueno, mí es eso lo que... si me permitís, vamos a poner aquí los comentarios un poquito de las personas que están viendo el directo y es de agradecer para que entre todos pues haya interactuaciones. Reikinan comenta, estoy de acuerdo, pero se tienen que dejar aconsejar e ir aprendiendo poco a poco. Juan Fontarosa, el problema es cuando quieres aconsejar a alguien y se lo toman como un ataque directo hacia ellos. Mira, por ejemplo, tenemos Correcto. hoy al amigo Geray, que Claro. hasta le bloquean por opinar. Buenas Di, sí, mentira, Geray. Buenas noches a todos. Exacto, María. Y lo último, Francesc Crespo. Un Juan gran Fontarosa, amigo. buenas noches. Te doy toda la razón. Hay quien se lo toma como un ataque, no como consejo. Yo es que opino, sinceramente, bueno, y termino con Reikinan, que acaba de entrar ahora mismo también el comentario, muy cierto, que se lo toman como ataques a ellos. Pero cuando ya ven que no pueden con una situación, te van buscando para que los saques de ese apuro. A ver, yo pienso sinceramente, gracias a todos por comentar, yo pienso sinceramente que el problema para mí es que tú dices, a ver, uno trata de leer libros de antaño, don Fernando Jiménez del Oso, que le hemos mencionado anteriormente, don Sinesio Sinesio. Darnell, que por cierto, Guerrero, esta semana ha presentado y comentado sobre don Sinesio, o sea, máximos referentes, don Germán Dagumosa y Valdés, en paz descansen todos. JJ Benítez, que por cierto, no hemos dicho que trabajaba para Fernando Jiménez del Oso en antaño, en su programa. Uno trata, personalmente hablando, de intentar formarse, aprender, avanzar, evolucionar en el mundo de la parapsicobiofísica. Y molesta un poco, no me malinterpretéis, que si los números de que uno tiene 500 seguidores, 4.000 visitas, que eso ya se ocupan ellos de ponerlos redonditos y decir 5.000 visitas, muchas gracias, esto es una gran familia, bla, 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 bla. Eso quien quiera entender que entienda estos comentarios. Pero a lo que yo quiero basarme es de que si hablamos de parapsicología, parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Gómez y Valdés, jolín, es que molesta un poco el decir, uno está tratando de estudiar, de avanzar, de formarse, de aprender, que sí, que es el tiempo, como muy bien dice Juan Carlos Baruque, por supuesto, el ego personal, pero es que hablamos de que no hay intereses nada más que el ego personal, del protagonismo puro y duro, de las tonterías, pero el problema es, como digo tantas veces en los de tú a tú, que con vosotros he tenido también, es de que tú ves que hacen una exploración, Urbex,
y ya está, lo presentas como urbes y totalmente de acuerdo, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que de los comentarios uno dice que ha visto un niño, el otro dice que ha escuchado una voz, el otro dice que ha escuchado a un bebé llorar y el otro que ha escuchado agua y ya es un niño que se ha ahogado en el agua y esa presencia, esa entidad, la causa paranormal se ha manifestado en ese vídeo. Ves un pasillo en el cual hay 5 a la derecha y 5 a la izquierda y de esos 5 y 5 todos están con el puñetero móvil, están con los comentarios, están con el tal y van de investigadores y se titulan como que son investigadores, o sea, ni exploradores, ni urbes, ni experimentadores, ni nada, son investigadores. Entonces, quien se inicia en este mundillo y aprecias que va de urbes, totalmente respetable, pero como digan que ha entrado una voz en ese vídeo, haya entrado un registro o un posible registro, que la palabra posible parece que molesta, como haya entrado algo parecido y en un comentario se mencione que se ha escuchado una voz, ya la semana siguiente ese corte lo presentan y dicen psicofonía, pero es que a la segunda semana ya no son exploradores, ya no son urbes, ya son investigadores. Investigadores. Pero Entonces, ¿por qué no lo demuestran? O sea, si hay una psicofonía. Mira, una vez yo recuerdo que tú, Yeray, en uno de los directos que hice, o escuchaste una voz cuando yo estaba interactuando, me parece que era era al lado de un cementerio, no me acuerdo dónde era, es igual. y la entidad me dijo puta, en pleno directo, y tú lo escuchaste, y de hecho de hecho lo publicamos. Tú me lo pasaste, Yeray, y lo publiqué. O sea, las cosas se demuestran, pero es tremendamente, es horrible cuando tú a lo mejor entras en un directo y todos son niños, todos son brujas, y estos que dicen, hay brujas, hay duendes, hay demonios, y yo, coño, ¿pero dónde están? Que yo no los veo. Yo soy médico y no los veo. Es verdad, es que vamos a ver, que interactúen las personas para ver, vale, pero que digan que si hay demonios, que si hay niños, que si hay niñas, que han visto a dos mujeres y una va peinada con recogido, la otra va de largo, Ostras, yo Sí. digo una cosa, Lo ven si todo. una medium es de verdad y hay dos mediums viendo un directo, todos estamos rodeados y todos vamos a ver lo mismo. Es decir, no hay una medium que vea una cosa y otra medium que vea otra cosa. Si hay una entidad, las dos mediums van a ver a una entidad, no van a ver a 40. Entonces yo flipo, yo alucino, porque todos son duendes, todos son brujas, todos son Claro. el diablo de no sé qué. Yo, mira, solo falta Piolín y el diablo de Tasmania. Ahí, ya está. De verdad. Yo no veo nada, yo no veo nada. Es increíble, de verdad, cuando entras en un directo, ¿eh? Es increíble. Bueno, vamos a proseguir, si os parece, para que opinen Luis Laguardia y Yeray Guerrero, y con esta pregunta realizada, y ya opinamos lo que queráis. Luis Laguardia, ¿cómo está a día de hoy el mundo del misterio para ti? A ver, pues está realmente podido. A ver, lo ha explicado magistralmente Juan Carlos, magistralmente. María y Luis Merino, pues también. Tengo el placer de conocerlos y estoy con ellos. Experiencias, pues es que yo ya he estado en TCI, España, he estado en la SEIP 12 años. Entonces, bueno, he visto, tengo la experiencia de haber conocido a grandes experimentadores que ya no están entre nosotros. Y a día de hoy, pues es que no puedes valorar lo que es. No se puede decir si esto es una mierda, que te dan ganas de dejarlo, de abandonar. Lo que sí que tomar la decisión de no abandonar el misterio, pero sí investigar para mí, buscar respuestas para mí. No subirlas a redes sociales, seguir intentando buscar una explicación a los hechos, pero el mundo del misterio está fatal, porque a lo mejor entras en un chat y lo único que te hacen es, mira, ¿quién está aquí? Luis La Guardia, vamos a desprestigiarlo, o incluso a recibir amenazas. Amenazas que cuando vengan aquí a mi ciudad nos iban a pegar una paliza. Entonces llega un momento que dices, yo me desentiendo de este mundo.
Y encima ¿Te acuerdas? te intentan desacreditar a ti que intentas buscar respuestas seriamente de verdad y sin embargo ellos llevan 4 días. Es que encima, a ver, yo no he estudiado para psicología, porque en España no se ha estudiado, no hemos tenido la oportunidad de estudiar para psicología, de tener una buena base. Pero como dice Juan Carlos, a base de prueba de error, a base de mis errores he aprendido. Y a base de fijarme en ideales como Sinesio, Germán, Del Oso, Pedro Amorós, de empaparme de sus libros y con sus Fuerte abrazo, consejos, Pedro. con consejos de Pedro Amorós, de sus libros, y si no, a ver, tengo la libertad de coger y llamarle directamente por teléfono y si tengo alguna duda, él me va a coger el teléfono y me va a llamar y me va a explicar. Entonces siempre procuro aprender de los que más saben. Siempre me ha gustado ser un poco ir de escudero. He estado con Copérnico García y sí me he puesto un Luis, poco a su lado, a la derecha, es decir, pues, a ver cómo nos planteamos la investigación. Yo aprender de él. Aunque yo sea mayor que él, pero no por ser más mayor voy a saber más que otros. No. A ver, mi sabiduría ha sido la experiencia de muchos años, pero de buscar experiencia en investigadores que supieran más que yo. Francisco Lucha, que en paz descanse, que ya no está. eh, Francisco Azorín, Pedro Amorós, Francisco Recio, así infinidad de gente. Fran Recio, hoy he hablado con él justamente. Fran lleva Epifanio muchos años también. Si es Y que yo Pedro creo que Epifanio también es todos Cadí, aprendemos. maravilloso. Todos aprendemos de todos, si es que lo bonito. Si es claro, que, porque se trata como de dije al compartir inicio, conocimientos. eso es, efectivamente. Ayer, por ejemplo, no hace ni 24 horas, como dije, la experimentación que estuvimos anoche, Juan Antonio García, de Omega 4, es que a la hora de hablar, a la hora de experimentar, a la hora de sacar la aparatología, Claro. a la hora de intentar interactuar con el fenómeno, él escuchaba cosas de mis experiencias, mis opiniones personales, yo le escuchaba a él exactamente lo mismo y poco a poco vas formándote y cogiendo granito a granito de los compañeros. Y por eso me gusta a mí los de tú a tú, porque voy aprendiendo cosas que nunca me había imaginado. Y yo con María Millán, sobre todo de los que estamos aquí hoy, yo era muy desconfiado en el tema de cómo puede estar a distancia. Recuerda la conversación de las primeras que tuvimos de los de tú a tú. Cómo Sí. puedes interactuar, cómo puedes A visualizar por distancia. cámara, que a mí es que me sigue extrañando, yo lo reconozco en alto, pero claro, vas hablando con personas expertas, o aunque no sean expertas, me da igual, pero que te transmitan a mí, a ti, que son auténticas, y poco a poco pues vas abriendo mundo, vas abriendo tu mente. Yo creo que eso es lo bonito y a la hora de experimentar, aprender, avanzar. Mira, has mencionado antes a don Pedro Amorós. Para mí es un honor y un privilegio. Es el prologuista de mi segundo libro de relatos paranormales y se lo agradeceré eternamente. Y es que es un claro ejemplo el que ha mencionado a este señor, incluyendo a todos los que ha mencionado, por supuesto, porque está con su canal de YouTube, está con esto, está con lo otro, los libros que tienen presentados, pero es que estás con él lo que es en privado, sin ninguna cámara ni nada, y es que sigues aprendiendo. O sea, vayas a los Sigues simposios, aprendiendo. estés ahí con él, Sí. es que es avance, evolución. ¿Y quién es la voz de la experiencia? Él. Pues yo seguiré diciendo hasta que tenga los 80 años, si es que llego, que yo lo único que me dedico es a aprender, a intentar evolucionar y a formarme. Pero aquí la palabra investigador, profesional, ya lo sabéis que lo he dicho muchas veces, es lo primero que se titula a las personas, pero yo no me considero porque eso lo primero es que te lo tienen que decir, no que tú te consideres. Y creo, para terminar, Luis, y perdóname, creo que en este mundillo nos interesa más presentarnos como investigador para ganar, conseguir ese caché, sentirte que te crees algo y cuando realmente no te has formado, no has vivido, no tienes experiencia. Entonces, ¿qué más dan los títulos? Si lo importante es lo que nos llevamos, carpe diem, disfruta el momento. Continúa, perdona. Nosotros buscamos, a ver, en teoría solamente hay una vida, pero nosotros buscamos la otra vida que nos espera cuando abandonemos esta vida terrenal. No creo que podamos, los aparatos que tenemos aquí ahora en esta vida terrenal no los podemos llevar. Vinimos sin nada y nos iremos sin nada. Entonces nos limitamos a buscar respuestas. Yo, como dices, con Pedro Amorós, la verdad, es un privilegio. Es que yo pagaría por estar con él en la investigación, porque es que aprendes, te empapas de conocimientos y el ver su cara, tenerlo a medio metro de distancia y ver a Pedro Amorós, una eminencia en el tema de la parapsicología y la psicofonía, verlo con la cara sorprendido de hechos que nos acontecieron la noche de Todos Santos hace 2 o 3 años
en el castillo de Loarre, que no lo ha cerrado para nosotros. Es súper sorprendente. Eso no está pagado con nada. Y simplemente, ya te digo, el hecho de aprender de gente que sabe, de gente que sabe. Eso no está pagado con nada. Y luego, Estoy muy de pues, acuerdo. el Pero título, Luis, escúchame Luis, pero la pareja que hace ahora con Marta es estupenda. sí, Imagínate, sí, investigación y mediumnidad, porque Martita pues es claro. un poco brujita, ¿no? Y entonces Sí, hacen una bueno, pareja fenómena, ¿sabes? Y a mí me gusta también. sí, Hacen buena además, pareja. aprovecho la ocasión, por ejemplo, María lo sabe, porque el otro día te mandé unos WhatsApps, Sí, que muchas investigaciones las hacemos en secreto y no salen a la luz. Yo el otro día, pues en la investigación que Así está es. desarrollando Pedro Amorós, yo no mm, tengo por qué hacer público, pero bueno, estoy intentando investigar a mi manera también, como hace María Millán, trabajo también con la mente y el péndulo sobre el plano. Entonces yo he intentado buscar explicación a los fenómenos que están ocurriendo en esa casa encantada. Puede ser que haya obtenido respuestas, porque yo, pues, en cuanto noté que había unas geopatías en la cama de la niña donde duerme, pues a ver, hay que intentar buscar la explicación científica a esas apariciones. claro. Puede haber fantasmas, sí, pero yo siempre en los lugares donde realizo las investigaciones hago siempre una prospección mental mediante teleradiestesia, con el péndulo sobre el plano o fotografía. Entonces yo descargué del vídeo de Pedamaros unas fotografías, unas capturas de pantalla, intenté buscar una explicación a los hechos que acontecen en esa habitación. Y sí que al final obtuve que desde el cabecero de la cama, la parte derecha pegada a la pared, hacia el travesaño de los pies de la niña, pasaba una geopatía. Independientemente de que haya actividad paranormal o no en esa casa, esa geopatía a la niña le puede afectar en el cuerpo y puede llegar a enfermar de cáncer. Incluso las visiones que puede tener ella al estar sometida, es más, la cabeza, si duerme con la cabeza pegada hacia la pared, está expuesta las 8 o 9 horas que tenga de sueño diarios a esa geopatía que está debajo del subsuelo. Porque yo sé a ciencia cierta que sí que le pasa la geopatía, porque a mí el péndulo nunca me ha fallado. Los instrumentos que utilizo para mí suman mucho más fiables, unas varillas Harman, unas varillas ahorquilladas en L, o los diferentes péndulos que trabajamos María y yo. A mí esas herramientas las veo mucho más seguras que cualquier detector de campos magnéticos digital, un MF, un K2. No, no me gustan los aparatos, la verdad. No. Luego nos Estoy adentramos en por. ello, Luis, en eso. Luego Habéis hablamos dicho, Hemos de coincidido, aparatología. Luis? habéis Hemos- dicho, permitidme un segundo nada más. Dos cosas muy importantes que me parecen muy esenciales. Una la ha dicho Dani, que se aprende siempre. Y el que piense lo Sí, contrario, para mí, está altamente equivocado. Se aprende hasta del más ignorante, del más torpe, del menos ilustrado, de un niño se aprende muchas veces, de todo, de lo que te pasa en la vida, se puede llegar a aprender. Hasta de las cosas cotidianas que no somos conscientes de lo que hacemos muchas veces, si lo analizamos, nos damos cuenta de que hacemos cosas torpemente hablando, pensando que lo estamos haciendo bien. Y otra cosa que ha dicho, que me parece muy importante, que lo ha dicho Luis, es, evidentemente, Luis, yo pienso que cuando uno investiga este tipo de fenomenología es para uno mismo. Luego, exacto. si quieres compartirlo para que los demás tengan presente lo que tú has investigado y has conseguido, fantástico. Pero Claro. yo pienso, o por lo menos nosotros lo hacíamos así, la investigación o la experimentación, como dice Daniel, era para uno mismo, porque el quien busca respuestas básicamente y principalmente es el que lo realiza, no el que Claro. te va a ver. No A sé ver, si me yo explico. no quiero Eso enseñar al es. investigador, pero si le puedo hacer un Pero, aporte, le puedo hacer un Claro, aporte, como es el caso de la investigación que está llevando Pedro, es más, me dio las gracias porque él me dijo que lo iba a estudiar y es de agradecer que otra persona tan experimentada como él te valore tu trabajo que claro, no se ha hecho claro. público porque no tengo por qué hacer una cosa pública de una investigación personal suya. Entonces, como hay amistad, hay bastante compañerismo, yo le quise intentar buscando explicación a la causa de su investigación, sin más. Eso es. y Bueno, está muy bien, pero Luis, déjame un momento.
Pero una No. cosa es lo que estáis diciendo vosotros dos, es que quiero decírselo a Luis, Sí, que sí, una sí, díselo. Aquí no se Una cosa respeta. es que porque sí que es verdad que hacemos investigaciones, yo cada día tengo investigaciones con personas y privadamente, obviamente, ¿no? Correcto. No lo hago público. Pero a ti te voy a tirar de las orejas yo, Luis, porque Vaya. tú vale que tú hagas investigaciones para ti y que cada uno se lo haga para él. Pero ante todo, somos divulgadores, porque nosotros investigamos para divulgar, porque así hemos empezado y así tenemos que seguir. Y por 4 gilipollas o 4 payasos Ya. que hay Vamos ya. amenazando, no puedes coger y dejarlo y investigar para ti. Mándalos a freír espárragos y tú a lo tuyo y ahí a indagar y a divulgar todo lo que es el misterio. Y los demás que se coman un paquete de pipas y ya está. Y eso díselo a Geray y a mí hace 3 días cuando hablamos. Sí, Yo a los pienso, pero yo es que lo digo para pienso, vosotros. yo pienso que la divulgación es algo que te viene después. O sea, no es algo que tú Sí. nazcas con ellos. Igual que la investigación, igual que el misterio. El misterio no todo el mundo tiene esa afición. Yo creo que el misterio, lo he dicho muchas veces, no es algo que nosotros busquemos, es algo que te busca él y luego tú caminas en esa senda que el misterio te marca y vas profundizando en las distintas... Yo no estoy de acuerdo. Bueno, no ¿Y estás de sabes por acuerdo. qué? Porque todos somos buscadores, todos, Bueno, absolutamente todos. déjame un momento terminar. Sí, Entonces, al Es igual que tú, María está machete sí, hoy, sí, ¿eh? al Hoy- igual que tú, cuando eras niña no buscaste lo que te encontraste, que te encontró ello a ti, a los demás nos ha buscado cada uno en nuestra experiencia, en determinada edad o en determinado momento, es el camino del misterio. Entonces tú, una vez que el camino del misterio te ha buscado, tú ya te encaminas en él. Todos somos buscadores, pero no todos somos buscadores del misterio. No sé si me explico. Cada uno tiene una faceta en esta vida. Divulgadores. Yo no he sido divulgador en mi vida, lo he dicho muchísimas veces. La primera vez que me puse detrás de un micrófono como copresentador de un programa que se llamaba El Terruño, sudaba no, lo que había más allá. Nervios no, lo que había más allá. No lo he pasado peor. Los 6 peores meses de mi vida lo he pasado en ese programa. O sea, hasta el punto de pensar en dejarlo. O sea, impresionante. No lo he pasado tan mal en mi vida. Y luego, mira, las cosas van por donde van. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese momento era de experiencia, de sacar un baremo de experiencias para luego sacar el programa que sacamos. Que si tú escuchas los primeros programas de Mundo Insólito Radio, vamos, a mí me da vergüenza. Me avergüenzo de mí mismo. Con eso te lo digo todo. Pero claro, Sí. vas acumulando experiencia y entonces sí, te conviertes en lo que ahora puedes llegar a ser, sin ánimo de ponerte por arriba, ni por abajo, ni a uno ni a otro. O sea, cada uno es lo que es Pero- ¿qué ibas a decirme? No, termina que si no, no te voy a dejar hablar. Tú termina. Me encanta cómo ha dicho Bueno, que- como me ese dejes que hablar a ha mí, sido- como me ese dejes que hablar ha a mí, sido buenísimo. a lo que te voy. Igual que pienso yo que el misterio te encuentra a ti o te busca de algún modo, por así definirlo, para que nos entendamos, lo de la comunicación también. Porque yo hasta que no empecé con el programa donde yo dirigía mi propio programa, que ya te digo, estuve a punto de dejarlo todo, y si no es por una persona que me aconsejó muy bien, dice: Juan Carlos, inténtalo tú solo. Yo lo intenté solo, no solo. O sea, yo en los mandos y aquello cambió, o sea, cambió vertiginosamente hablando, o sea, diametralmente, cambió aquello de una forma antagonista tremenda, ¿vale? Pero si no hay alguien que te apoya, que en ese momento me apoyó, yo lo hubiera dejado, estoy segurísimo. Y todo en esta vida, aunque nosotros pensamos que somos buscadores y encontramos, yo pienso, yo creo, estoy convencido de que es ello lo que nos encuentra a nosotros. Lo que pasa es que vamos en el momento oportuno, al lugar oportuno, en la circunstancia oportuna y todo oportunamente, causística, como lo quieras llamar. Pero si no está eso ahí y tú no vas hacia ello o ello viene hacia ti, no lo encuentras. Si Mira, no está es como, por ejemplo, que todos han tenido alguna experiencia paranormal en su vida, ¿no? Y
Hay personas que de ahí se hacen buscadoras y hay personas que obviamente se paralizan y dicen, yo sigo mi camino físico y punto pelota, pero yo siempre he sido divulgadora y te voy a decir el porqué. Cuando una medium ve, yo pienso, yo puedo ver y los demás están paralizados, no lo pueden ver. Me gustaría que vieran la realidad, ¿no? Y de ahí la divulgación de la vida más allá de la vida, ¿no? Para que la gente sea consciente de que somos energía, que la energía no se destruye, se transforma. ¿Y dónde vamos? Es verdad lo de los chakras, es verdad lo del campo áurico, yo siempre hablo de ello porque lo veo. Es verdad que el alma es la que viaja a 11 planos que tenemos, 11 planos. Entonces, al plano que te corresponde. Y bueno, eso es la divulgación, ¿no? La divulgación de la vida más allá de la vida, a ojos de una medium. De hecho, estoy ya con 2 libros y bueno, pero que se trata de eso, ¿no? De divulgar la verdad Claro. de que somos seres de luz viviendo en un cuerpo físico y estamos aquí aprendiendo, ¿no? Aprendiendo lecciones en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, yo creo que es muy importante a nivel de explorador, investigador o como lo quieras llamar, divulgar vuestros trabajos. ¿Pero por qué? Porque no toda la gente tiene la oportunidad. ¿Por qué? Pues porque se paralizan y les gustaría saber. Hay personas mayores que no pueden salir a investigar. Yo tengo muchas señoras que me siguen, mayores, y me preguntan. Entonces, ¿cómo lo demuestras? Pues enseñando la realidad, escuchar psicofonías, ver fotografías. Entonces, está muy bien que si tenéis un trabajo que de verdad es algo paranormal, hay que enseñarlo. Hay que Bueno, enseñarlo. pero tienes que enseñarlo si a ti te llama el hacerlo. No, ya, pero yo digo, ¿qué sentido tiene? O sea, tú sacas una psicofonía y no la enseñas y te la quedas para ti. Para ti es un logro, ¿vale? Tú eres buscador y has encontrado, bueno, se ha hecho una psicofonía, ¿no? Has sacado una psicofonía. Entonces, digo yo, ¿por qué no enseñarla para que todos la escuchen? Porque, Ya no por porque hacerte famoso, sino para ver la realidad de que hay vida más allá de la vida. A mí, particularmente, lo único que me importa es la realidad de que la gente sepa que hay vida más allá de la vida y que no estamos solos, que estamos completamente rodeados y Pero que como hay somos otros libres, planos tú, de tú existencia. como lo has somos dicho, libres, si tú lo quieres, has dicho, lo publicas. Y ya tú lo has está. dicho muy claro. Libre de ambas posturas. Todos son buscadores. Nadie debemos ser buscadores de los demás. Hay una cosa muy importante que se llama la apreciación de la perspectiva con la que tú ves y captas las cosas. No es la misma lo que tú ves desde tu ángulo de vista, de visión, de percepción, que lo que yo. Y por lo tanto, podíamos estar discutiendo, creo que esto ya lo voy a hablar un día con Daniel, podíamos estar discutiendo sobre la misma cosa, llevando los dos razón y teniendo los dos la verdad por delante, pero no empatizamos con la otra parte desde su visión, desde su perspectiva y desde la forma de recibir y percibir todo eso. Entonces, podemos tirarnos eternamente discutiendo sobre una determinada cosa. Y los dos tienen razón, pero no la verdad absoluta. No, la verdad absoluta no existe. Porque la Faltaría verdad más, no la existe. tenemos los dos. Si tú miras un bolígrafo desde este lado, estás viendo un rectángulo. Y si le miras desde aquí, estás viendo un círculo. Y tú le miras así y estás diciendo que ves un rectángulo y yo veo un círculo. Y los dos tenemos razón y nos creemos en la posesión de la verdad. Nos falta empatizar con la perspectiva y la apreciación del otro lado para intentar comprender el por qué defiende de un modo tan exagerado su posición. No sé si me explico. Esto pasa también en cualquier campo de la vida y de la investigación. No, yo he estado con personas que perciben cosas y que yo no soy incapaz de percibirlas porque no son para mí, son para ella. Y por Pero mucho por que eso le se tiene ponga, que demostrar, Juan Carlos, por eso mismo se tiene que demostrar. Es decir, tienes toda la razón, la verdad absoluta no existe. Yo no tengo la razón única, ni tú tampoco, o sea, una verdad única no existe. Pero claro sí que que es verdad
de que yo, por ejemplo, intento divulgar lo que yo veo, pero también intento demostrarlo para que lo vean todos. Ujú. ¿Comprende? Es que no todo el mundo lo percibe del mismo modo. Por lo tanto, es como cuando tú pones las psicofonías, tú analizas, las filtras, bueno, todo lo que se suele hacer con las grabaciones, Sí, para intentar sacar algo que evidentemente no tiene una explicación ni científica, ni lógica, ni racional, ni humana, ¿vale? Y tú, dentro de esa grabación, puedes escuchar lo que tú crees y tú se la presentas a otro sin decirle nada, e interpreta, vete a saber qué. Otra frecuencia también, Juan Carlos. Claro. ya, Es cada que- uno escucha Otra diferente, eso está frecuencia, claro. pero luego dices en alto, porque nosotros personalmente en nuestro grupo lo que hacemos es eso, cuando parece que ha entrado un posible registro, la reproducimos estando in situ en el enclave, la reproducimos y ya cuando pasa 5, 6, 7 veces de la reproducción, también la pasamos a veces cíclicamente en bucle, pero cuando ya decimos, venga, nos mojamos, ¿qué es lo que entendemos? Hay veces, ocasiones, que de 5 personas entendemos 5 cosas distintas. Claro, Y las claro, que nos claro. Suele interesan pasar. son las que de 5, los 5 entendemos lo mismo. Pero sí hay que reconocer también lo que tú estás diciendo. También el oído humano depende de cómo lo tengamos entrenado. Depende del tiempo que llevas en el mundo de la parapsicología, en lo que es experimentando, la metodología, etc, etc. Pero tú cuando estás escuchando un posible registro, uno puede escuchar una cosa, el otro puede escuchar otra, pero cuando ya hablas en alto y te mojas diciendo lo que interpretas, no lo que dice la psicofonía, que ahí la parafonía, que también nos podemos equivocar, lo que dice no, lo que el testigo entiende, el experimentador que dice. No, es que afirmar es muy fácil, reitero. Y lo mismo cuando ya nos mojamos 2 personas y decimos lo que escuchamos cada uno, al reproducirlo de nuevo, dice, jolín, es verdad, yo escucho lo que estás diciendo también, pero es que el otro también escucha lo que tú le has dicho, que se escuchaba. Esas, Pero eso ya es condicionado. porque ya se ¿Vale? hablado. Sí, sí, sí. Ya es subjetivo. Eso No es. sé si me explico. Por eso para mí las que Sí. son triple A, como yo llamo, o clase A, son las que los 5 entendemos lo mismo. Evidentemente. Claro, que no hay duda. Bueno, Geray, que le tenemos muy callado. ¿Habéis terminado Sí, el porque debate, ya- Juan Carlos y María, María, Juan Carlos, o Anda, nos que no vamos, nos que se lo queda. dejáis? No, Es que somos muy habladores los dos, ¿eh? De verdad. yo soy Sagitario, ¿eh? Que vaya por delante esto. Yo Aries. Eso es. Libra. Lo único que os habéis equivocado es de que eso de que nadie tiene la verdad única, os habéis equivocado. Aquí la tenéis. ¿Por qué? Porque aquí la tenéis ¿Cómo que presente. nos hemos equivocado? ¿Dónde está la Que verdad Que absoluta? nadie tiene la verdad única, absoluta. Yo Bueno, tenía que era una permíteme broma, un pequeño chascarrillo. todo tuyo. Yo tenía un profesor cuando estudiaba máquinas y herramientas en formación profesional, una de las cosas que he hecho, que decía, hay 2 artículos. Artículo número 1, Emilio, que era él como se llamaba, siempre tiene la razón. Artículo número 2, cuando Emilio no tiene la razón, se aplica el artículo número 1. Ya está. Es lo que acabas de hacer tú. El soldado Wii, ¿no? El artículo 33. Bueno, continuamos. Me toca. Te toca, Geray, que la preguntita que tenemos aquí en la presentación, ¿cómo está a día de hoy el mundo del misterio? Bueno, a ver, ¿dónde está la cámara? Por aquí. Vale. Yo no soy mucho de cámara, señores, ¿vale? Yo soy anticámara y soy un poco antisocial a nivel de redes sociales, ¿no? Pero voy a hacer una cosa, voy a enseñarles una cosa simplemente. Vamos a cámara. Vamos a poner cámara trasera. A ver si se puede ver. Geray, esto en un futuro de los futuros lo presentaré en iVoox también, o sea, en audio, como tiene Juan Carlos Barú, que es Mundo Insólito. Lo que estés queriendo mencionar, dilo, exprésalo, Bueno, ¿vale? lo están viendo, ¿no? ¿Sí? Exprésalo, por favor. Vale, pues nada, mira. Estos son una radio multibanda que uso yo. Bueno, yo soy radioaficionado. Geray, enfoca bien la cámara, tío. No, Ahora, más ¿no? abajo. Ahí.
No tan cerca, para abajo, para que se vea el aparato entero. Ahí, correcto. Ahora, ¿no? Ahí, No. sí, un poquito Sí. más para abajo. Un pelín más. Ahí. Ahí casi se ve entero ya. Vale, nada, estos son para enseñarles un poco los aparatos, Ay, que le he quitado. ¿vale? Espera. Que estoy toqueteando. Ahora, continuar. No toques mucho, Daniel, métete tranquilo, suave, relájate. Es que quiero ampliar tu pantalla, pero no lo consigo. Sigue. Mira qué cosa más sencilla lo que uso yo en cada experiencia. Esto no, esto es para ver telenovelas. Esto no. Esto es lo que usan muchos grupos de hoy en día, la televisión Spirit. Esto no. Luego hablo de eso. Pero bueno, estos son lo que yo uso. Grabadoras de microcasete, radio y lo que es una radio. Para ciertas radios uso esta y ya está. ¿De acuerdo? Voy a poner la cámara delantera. Ahora. ¿La televisión? Vale, no, la televisión, yo soy radioaficionado. Mi indicativo es Eco Alfa 8 Bravo Tango Delta. Tengo varios equipos de comunicación para hacer DX. DX significa contacto a larga distancia, ¿verdad? Ya sea con una persona hablando con un equipo, por ejemplo, Vivanda, o escuchando una emisora lejana como China, Alemania, ¿no? A través de una radio. Eso es el DX, por ejemplo. Y bueno, a petición de Daniel, a ver si lo pueden ver, esto es lo que queda de un K2, ¿vale? Si es que hacéis Lo lo ves, que ¿no? queréis, me estoy dando cuenta. Sí, sí. Es que yo te he Vale. preguntado para ti cómo está el mundo del misterio. Luego Yo lo vamos a enciendo, ponernos con la yo lo enciendo el aparatología. Es que K2. os queréis Fíjense. desahogar súper rápido. Ah, Espérate, yo voy Geray. rápido, yo voy rápido. Yo voy como una bala siempre a contracorriente de todo. Esto es un Mira cómo está descontrol. dando positivo. ¿Y por qué? Porque tengo puesto el internet, ¿verdad? Ahora, si lo alejo, ya deja de emitir señal. Yo esto lo tengo modificado, lo modifiqué. Yo le quité un chip a esto, o sea, le soldé un chip que no se ve aquí, el B4C creo que se llama ahora. Y es para que cuando tú Interesante. utilices sí, es para cuando tú no utilices el teléfono, no dé falso, un positivo falso. Y esto también lo modifiqué. Lo abrí y escanea en cualquier banda de FM o AM a una velocidad mínima, ¿no? Y claro, uno va haciendo transcomunicación y va descartando lo negativo y luego haciendo lo positivo. La pregunta de Daniel, ¿cómo está el mundo del misterio? Yo hice un comunicado público en T6 Voces del Más Allá, el grupo mío, diciendo que simplemente voy a estar un tiempo alejado de las redes, pero voy a seguir trabajando, como dijo Luis, a mi bola, con mi grabadora, y me voy a ir a los lugares y los registros que obtenga, evidentemente si quiero los subo al canal de YouTube, que me importa, perdón por la palabra, un carajo el canal de YouTube, y me importan los seguidores de Facebook. Fíjense, si en 7 años tengo 2.500 y pico suscriptores, es porque no me interesa que haya 10.000 ni 15.000, porque no. O sea, uno, como dijo María, quien quiere dinero tiene que trabajar. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Trabajar y ganar dinero, ¿verdad? Esto es una pasión, el misterio. Y bueno, cada vez que abro el Facebook, pues me dan ganas de vomitar. Esa es la palabra, así de claro. Me dan ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque se ha creado una moda en el Facebook. Todos los grupos tienen la misma metodología. Un pasillo, que si K2, que si Kinect, que si esto, lo otro. Y el 90, el REMPOD, exactamente. Y el 95% o 97% de esos resultados de la patología no es paranormal, es lógica. Cuando uno altera el campo electromagnético de un aparato, pues evidentemente va a saltar, ¿no? Se va a saltar.
Y es como Daniel comentó en un principio, 8 personas en una habitación con los móviles, después ellos te dicen que lo tienen apagado. No, mentira, los tienen todos encendidos. Evidentemente esas ondas electromagnéticas que hacen alteran los equipos y después es algo paranormal. Por lo cual, está hecho una mierda, perdona la palabra, estamos en una hora que no hay niños, ¿sabes? Seguro. Y si hay alguno que vaya al colegio, que mañana haya que ir al... Geray, que yo soy una niña. Y yo también Eso, soy la niña otro, María. pero somos niños en el La niña interior. María, eso es, Luis. Eso. Niña María. Dale, Geray, Pues dale. eso, está podrido, porque no hay Sí, seriedad. totalmente de acuerdo. Y antes de irme, porque yo soy de irme rápido, porque me duele la espalda, soy de irme rápido los directos. Lo más importante de una investigación, que ya lo dijo Luis, Juan, todos concretamos lo mismo, ¿no es cierto? Lo más importante de una investigación es ayudar a las almas que están por ahí atrapadas. Yo Eso. estoy estudiando espiritismo, llevo como 8 meses por ahí estudiando espiritismo del gran famoso Allan Kardec y otros espiritistas, y eso es bueno, saber cómo se comportan cada uno, qué tipo de entidad hay, ¿no es cierto? Que me gusta estudiar el espiritismo. Y no lo hacen. La gente que van a las investigaciones lo menos que hacen es ayudar al alma. Fíjense, hoy vi un vídeo por Facebook de en una PSV-7 dijo, quiero ayuda. No, mentira, perdona, dijo en una PSV-7. Esto es una grabadora, no una PSV-7, yo no uso eso. En una PSV-7 dijo, quiero que rece, ¿no? Salió esa palabra ahí en la frase. Y la persona que estaba grabando el directo dice, yo no voy a rezar, yo no creo en Dios ni en dioses. Vamos a ver, te está pidiendo que reces y tú estás negándole la ayuda. Esa alma necesitaba tu ayuda y esa persona negó Claro. la ayuda de esa alma. Y nada, que es lo que dijo María, vida después de la vida. Y evidentemente cuando hacemos una investigación, por cierto, la de Pedro Amoros que hizo el otro día, que elevaron, ¿no? En teoría, a la niña, la elevaron a la luz por medio de María y de Marta, perdón. De Marta, la niña, y No lo la destripes, que madre. todavía no he visto terminar. Ya te lo Verdad, dije. tú ya te iba a spoilear ya. No, todavía No queda, lo que son destripes. 2 horas de vídeo. Y eso es No, pero si te patricia. fijas, por ejemplo, Anabela Cardoso está haciendo un tutorial de TCI, lo recomiendo. Sí, me encanta, me Y encanta, me encanta. que tengas una buena base de Sí, información de los maestros de la TCI. sí, yo aprendo cada día de los maestros de la TCI. Anabela Cardoso, te digo, me encanta. Y la verdad Sí, que tengo referencias también de los... A ver, tengo 43 años, los hay más viejos que yo en el camino, en el campo, pero yo me crié también con Hermana Argumosa, viendo la tele, Pedro Amorós también, porque claro. claro, y yo iba aprendiendo cómo lo hacían ellos. Y claro, uno aprende, ¿no? Es como dijo Juan, uno aprende cada día. Y nada, mi mensaje es ese, que el mundo del misterio hoy en día está podrido, es una moda, y es como ya estamos diciendo, mucho like, mucha historia. Y claro, luego yo comento, como dijo Luis, creo, y te atacan directamente. El otro Sí, día sí. uno me insultó por privado y me bloqueó. O sea, no me dio tiempo ni de defenderme. Y resulta que esa persona, justamente si me está viendo, buenas noches, esa persona está en un grupo de investigación y es el cagón del grupo. O sea, en cada investigación se echa a correr como una nena de 5 años cuando se oye una puerta tirarse. Creo que te lo mostré a ti, ¿no, Daniel? ¿Y a dónde fue corriendo esa persona? A la A la cámara. cámara. Y detrás hablando con el directo. Hola, no sé qué, nombró a una persona. Todo es fama y Mentira. Pero reconocimiento. escúchame, Geray, escúchame, pero este tipo de personas no las tienes que tomar en serio. Es decir, yo lo Yo vi, no ¿eh? la tomo en Yo vi serio. que te insultó, me acuerdo que me lo dijiste. Yo no la tomo en Vamos a ver, serio. pero porque no tiene respeto ni educación. Una persona no insulta. Lo primero que dice, pues mira, te dice, pues mira, tienes razón, lo voy a intentar, pues rectificar y
intentar investigar mejor. Pero lamentablemente hay gente pues que hace eso, ¿no? Que ataca, que insulta, que te bloquea y ya está. Y No es que es tiene así. neuronas, no tiene neuronas. Pero bueno, por un buen Mm. misterio, que yo creo que los 5 que estamos aquí sabemos bien, ¿no? Tenemos base Pues sí. científica y sabemos investigar. Y nada, quien quiera visitar mi canal, lo puede visitar. TSI, Voces del Más Allá. Yo soy como María, yo subo un vídeo cada 2 meses por ahí. Yo me voy solo, con la mochila, con la grabadora y a Pero grabar. en el fondo sabemos que investigas todos los días. Aunque sea para ti, intentas Sí, cada claro, día saber claro, más. claro, Eso es claro, importante. claro. Sí, Y porque Luis, Geray, eso ya me lo ha dicho a mí muchas veces. Me lo dejo y digo, tú no te vas a dejar nada. Y efectivamente, dice, me lo dejo, pero él vuelve. ¿Pero por qué? Pues porque lo lleva Claro. dentro. Entonces, una persona que lleva la investigación dentro, o sea, la búsqueda dentro, por mucho que diga, no lo puede dejar. Entonces, No. él se harta, se hincha de decir, es que míralo, nos ponemos todos nerviosos de Sí. ver gilipolleces que hacen en las redes sociales, pero es lo que yo le digo, Geray, ¿para qué? Si es que al final no te lo vas a dejar. Es igual que pero tú, no, Luis. Si es que pero no yo, os lo podéis dejar. pero yo no voy a No. ser más directo. Bueno, tú lo sabes que yo no soy ese directo. Yo Ya, soy pero... hacer mis trabajos y fuera. O sea, no lo voy a dejar, evidentemente. Yo lo puse en el comunicado en el grupo, ¿no? De Tesis Voy a ser más allá. Voy a hacer las investigaciones privadas, porque yo ni me pronuncio en el grupo. Lo tengo ahí para que la gente publique lo que quiera. Eso Pero sí. me gusta ir a mi bola, Si es que en ¿sabes? resumen, es lo que. Acuérdate cuando me mandaste el audio, María. Si es que viene a decir lo mismo que te respondí yo. Es que hagan lo que quieran, que se peguen entre ellos y en silencio vas a formarte y a aprender exactamente igual y lo vas a Pero, Claro. vivir en primera persona. Entonces, pero, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que pero Dani, ahora te mismo, toca la moral voy a poner un ejemplo. cuando eres apaleado o apaleada, haciendo bien tu trabajo, cuando empiezas haciendo bien tu trabajo y demostrando la realidad. Porque hay mucho charlatán, y todos lo sabemos, que hay mucho charlatán, pero a la hora es lo que yo digo, y yo hablo ya a nivel de mediunidad, ¿no? Ya no solo de investigación, pero a nivel de mediunidad. Son muchas las personas que dicen, soy medium, y te tiran por el suelo a ti, y sin embargo no tienen las narices de hacer públicos sus trabajos y contrastar la verdad con personas que has tratado, ¿no? Entonces, Claro, por de ejemplo, claro. boquita, todos son perfectos y estupendos, pero después tú cuando haces bien tu trabajo, te apalean, te tiran por el suelo y a veces sin dar la oportunidad de conocerte, porque a veces hablan seguidores sin escrúpulos y todo porque dos personas hablan mal de ti, te tiran por el suelo sin conocerte y te catalogan sin conocerte y sin ver tu trabajo de 30 años. Es que, ojo, no son trabajos de 1 año ni de 2, son trabajos de 30 años. Y eso es lo que te revienta, ¿no? El decir, estás toda la vida trabajando y toda la vida para indagar sobre todo esto y ayudar, porque yo ante todo es lo que digo, y vosotros me habréis escuchado muchas veces, que yo no solo es la investigación, es el estar en un enclave y poder ayudar a un alma a elevarse, porque eso Y a sí que mí, lo hago. y a mí. Sí, es verdad, Este Luis. mes de agosto. Sí. Yo Y me tú Ya, sabes, y tú identifico, sabes, Luis, que a muchas personas, también en A privado, muchas. y no voy a nombrarlas ni nada, pero a ver, que somos seres humanos, que nos tenemos que ayudar. Y si yo tengo esa capacidad y esa facultad para poder ayudar, ¿por qué no lo tengo que hacer? Lo hago con el corazón en la mano. Y si tengo que hacer 50 plegarias, las hago y ya está, porque todos somos seres humanos. pero Y yo creo en Dios y creo en los milagros y además se me ha demostrado que es así. Y tú, pero Luis, también lo sabes. mira, por fíjate, ejemplo, María, lo que tú estás diciendo, María, que no solamente con una persona que tiene dotes de mediunidad, si tú en una psicofonía o yo qué sé, o escuchas una voz, ¿no? Que te dice quiero que rece,
esa alma te está pidiendo que rece. O sea, cualquiera de los 5 nos puede pedir que recemos por esa alma. Sí, A y eso me hay que refiero. rezar, Yeray, y te doy toda la razón. No hay que, si te pide que reces, tienes que rezar, pero tú también sabes que un alma con rezos no se eleva a la luz, se tiene que elevar envolviéndola, pero sí que es verdad que ayuda, que la tranquiliza, que le da paz. Sí, Igual que si tú, Claro, por claro, ejemplo, claro, le pones claro. una velita, le da paz, ¿sabes? Pero no Un la vaso de eleva. agua, etcétera. Sí, sí. Mira, Exactamente. permitidme. Hay un debate a tratar. La spirit o no spirit. Yo ante esto, lo único que me apetece decir, es que no sé si ayer lo estuve hablando con Geray o con Luis Laguardia. El problema que yo veo es de que ya a día de hoy ves publicaciones de que, vale, yo no soy, no creo en la Spirit, ¿vale? Para mí no es un aparato que sirva para una experimentación. Lo que son registros, para mí, personalmente, no sirve. Para mí, diciéndolo muy, muy, muy rápido y sin intento de menospreciar nada a nadie, para mí entra la radio por dentro, en radiofrecuencia, hace un barrido y no le doy fiabilidad, para mí, personalmente. Ahora, de ahí, de este breve comentario, veo que hemos pasado a otro campo, que es el que no cree en la Spirit como un servidor, ya dice que es una basura, hablando finamente, no sirve para nada y que el que utiliza la correcto. Spirit no sabe investigar porque ese aparato no sirve. Con lo cual, menosprecio a ese experimentador, investigador, explorador, lo que fuere, o sea, supuesto compañero, le menosprecio porque hace utilitario de un aparato que para mí no sirve. Y como no sirve, entonces, como él la utiliza, no es un investigador. Y luego está el otro campo. Está el otro campo de que el que utiliza la Spirit, cuando entra a un posible registro, voy a decir posible en ambos casos, cuando entra un posible registro dentro de la PSB 7, de la PSB 11, de la que tú quieras, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entra un registro, públicamente a mí me han saltado notificaciones de que X personas, cuando presentan un posible registro con la Spirit Box, ya hacen el clásico comentario de menospreciar a los que no creen en la Spirit, como diciéndolo vulgarmente, a callar bocas. Entonces, ¿por qué somos así? Si somos compañeros, si nos respetamos, a ver, que esto no va a ser piña, ni familia, ni historias, pero si nos respetamos y uno está en Valladolid, la otra está en Valencia, el otro está en Zaragoza, el otro en Canarias y otro en Madrid, vamos a ver, porque tú utilices un aparato y yo no le dé credibilidad, ¿por qué tengo que menospreciar tu trabajo? No creo en ello y ya está. Y tú crees que es un aparato servicial para dentro de la metodología que tú tratas en una investigación de campo, totalmente respetable. Pero ya estas pullas de que vamos a callar bocas. Mira qué parafonía, psicofonía ha entrado con la Spirit Box. Para los que dicen que esto es radio. Vamos a ver, ¿por qué nos No, picamos de nada esa que ver, manera? nada que ver. No Nada que sé si ver. fue con Geray o con Luis, pero ya aprovecho con este último comentario y ya que empiece Geray o que empiece María, pero es para hacer la rueda. O bueno, Empiezo Juan yo, por Carlos, que favor, estamos porque yo callados. ya me tengo que levantar Vale, para temprano, terminar, ¿vale? si tú Empiezo siempre yo es y normal, no hay ningún problema. Lo hablé vamos. con Luis, es que voy anotando mientras vais hablando. Lo hablé con Luis, esto sí que me acuerdo. Bueno, nada. ¿Por qué? Ya, con esto que voy a decir, Geray, das tu opinión, tanto de Sí, ya Spirit como lo que luego. voy a decir, y hemos terminado. ¿Te Sí, parece bien? Vale. sí, sí. Lo hablé con Luis, ya me acuerdo. Vamos a ver, si tienen una trifulca, Pepe y Manolo, y Pepe es socio, miembro, lo que fuere de la SEIP, y el Sí. otro es de TCI, Voces del Más Allá, voy a decir el tuyo, Gerard, de TCI España, o de SEAMP, por ejemplo, un fuerte abrazo aquí a Juan Miguel Masella, sea de lo que sea, de que esté por el ministerio, etc. Vamos a decir lo más conocido, por decirlo de una forma, SEIP y TCI España. Si uno se lleva mal con el otro, hay rollos, o que no hace falta ni nombrar a estas sociedades, sino entre el grupo, los investigadores tal, y el otro, los misteriosos. Como ya haya un pique de uno con el otro con el otro, ya menosprecios. Y yo a este no le invito porque es total. A ver, yo en ese sentido, sinceramente,
pájaro libre, y si Juan Carlos Baruque se lleva mal con Pepe de la radio tal, yo personalmente no me tengo por qué llevar mal con Pepe del otro programa. Y tengo la suerte de que Correcto. Juan Carlos Baruque a mí no me mete pestes de nadie para que yo me lleve con nadie. Mal, vaya por delante. Pero creo que se me ha entendido el símil. Geray, tu opinión personal ante los amiguismos, las tonterías estas que acabo de mencionar, lo A ver. último, y Spirit sí, Spirit no. A ver, ahí todos sabemos que la PCB7 es una simple radio AM/FM que tiene unos métodos de escaneo, ¿verdad? De velocidad. Eso es la PCB7, una simple radio que tiene unos parámetros de velocidad a 150, tal, 250, etcétera, etcétera. Y para mí, mi opinión, el 98% de los resultados son negativos, porque estás escaneando emisiones de radio. ¿De acuerdo? Estamos oyendo emisiones de radio cadena COPE, cadena SER, Onda Barcelona, ¿no? Pero a una velocidad determinada que evidentemente no te da tiempo a entender lo que habla. Claro, tú haces una pregunta y ahí se cuela un Madrid, o yo qué sé, o algo así, y ya tú lo relacionas a un espíritu. La gente coge la PCB7 pensando que las voces son espíritus, y no, son voces de los locutores de las emisiones de las radios que están emitiendo en ese momento, AM, FM. Ahora, un inciso, como ya bien sabemos, en el campo del electromagnetismo, ¿verdad? De la electrónica, ellos pues se pueden meter por inclusión en cualquier aparato electrónico, ya sea una radio, un móvil, el micrófono de una videocámara, ¿verdad? Y es posible, como dijo Daniel, que sí pueda registrarse una psicofonía. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca tuve ningún registro con la PSB7 y la usé una sola vez en mi vida, ¿eh? Y no me gustó. No me gustó, no me gustó. Y tuve que coger una radio mía y modificarla para eso, ¿sabes? Para justamente poder hacer esta radio y trabajar en las ondas, en la frecuencia cero. Una frecuencia cero es una frecuencia que no trabaja en ninguna cadena de radio, ¿me entiendes? Y uno experimenta en esa frecuencia. Te puedes pegar a lo mejor 10 minutos, pero sí obtiene resultados. Pero la PSB7, para mí, no. Son gente hablando de la radio. ¿Vale? Esa es mi opinión. Que respeto a quien la usa, igual que la PSB11, respeto a quien la usa. Igual la tele que enseñé, la tele esa que enseñé yo. Esto es una tele. ¿Dónde está la tele? Esto es una tele que no hace nada. Esto es una tele analógica de los años 90. Y yo como radioaficionado, de vez en cuando me voy al campo, le pongo pila, le subo la antena y cojo canales de Marruecos, Italia, por televisión analógica. Ustedes saben que hay países que no emiten hoy en día en TDT porque no tienen economía y siguen trabajando en analógicamente. Y se oye por aquí, Interesante. se ve. Y he visto grupos que no quiero nombrar. Bueno, a Daniel le pasé hoy una captura, Sí. ¿verdad? Hablando con la televisión, coño, digo, Chayo, ¿tú qué estás viendo? ¿El partido del Madrid ahí en la o qué estás haciendo? Se ponen a hablar con la tele y la tele les contesta. Y yo me muerdo la lengua y le digo, pero tú tienes algún problema psiquiátrico en la cabeza, tío, que estás hablando con una tele, tío, una puta televisión. Y te digo, me saca de los nervios estas cosas. Y claro, necesitan ayuda psiquiátrica, porque es que esto es de loco. Y es que es así, señores. Tenemos que ser serios. Yo creo que los 5 somos serios, Sí. evidentemente. Y como bien dijo Juan, hay que tener una metodología y ser incrédulo y crédulo. Pero saber trabajar, ¿sabes? Saber trabajar y si no, pues aprender de nuestros de los antepasados, Claro. ¿verdad? El Argumosa, el Cinesio Darnell. Mira tú cómo el Cinesio Darnell trabajaba con los magnetófonos de casete grande, de bobina, ¿verdad? Bueno, y Jürgenson también. Yo me he comprado uno ahora. Me encanta. Los magnetófonos a mí me encantan. Son muy buenos.
Ya te lo Y fíjate enseñaré ya. tú, y fíjate tú, Luis, que con eso vas a registrar mucha actividad, porque tiene muy, o sea, tiene muy, el micrófono tiene muy poco filtro de estrecho. O sea, el filtro es estrecho. No es como una, no, ni me acuerdo las grabadoras estas caras que se llaman, que usan hoy en día los investigadores, que valen 300 euros. Se me fue hasta el nombre. La Tascam, Sí. La ¿verdad? Tascam. Yo Tosca, uso Sí. también, sí. una sencillita y con eso tengo, hasta con el móvil he tenido registro. Pero bueno, para despedirme ya, eso, el mundo del misterio tiene que ser serio, el ayudar a las almas y evidentemente saber usar cada aparato, Correcto. saber cada aparatología y aprender cada día. Yo aprendo todos los días de mi vida, de cada error, de cada todo. O sea, pero ser serio. Así que la gente que nos está viendo, simplemente eso, seriedad y menos famoseo y menos like y menos suscriptores, porque no ganan un duro. O sea, es que lo que hacen es perder el tiempo, sinceramente. Pues ¿Sabes? sí. Nosotros no, nosotros lo hacemos para demostrar que hay vida más allá de allá, ¿no? O intentar demostrar eso. Pero ellos hoy en día lo hacen por seguidores, por like, por historia. Ujú. Así que desde Canarias, ahora te voy a agregar Luis con tu permiso y a Juan también. Así los tengo en mi perfil personal, ¿vale? Ay, qué bonito. Mira, ese es el logo Pues te iba a del comentar, grupo. Mira. Jedi, antes de que te Mm. vayas, que decirte que ha habido un grupo de investigadores muy serios en el panorama español que se llama Buscador de lo Inaudible. Lo Sí, componen me acuerdo. Sí. Fran y Gustav. Pues háblalo. Bueno, son investigadores que de los buenos, los que quedan pocos. Y les Yo mando un abrazo saludo también a solo ellos. a Frank. Los Ya, ya. conozco. Yo solo Pues saludo a Frank. ya. Pero como anécdota, el compañero de Frank, Gustav, cogió una SPB7, la Spirit Boss famosa, la desmontó y descubrió que llevaba incorporado un micrófono. Qué fuerte, en serio. Qué fuerte. Para que veas. Dicho por él, ¿eh? Qué fuerte. Y a ver, Gustav será lo que sea, pero es también un investigador de la vieja escuela, que le gusta buscar tres pies al gato y entonces yo tengo la Tiene truco. SPB7, pero la tengo en la mochila, pero sin pilas. Cualquier día Sí. la pongo a la venta porque es que no la utilizo, no me gusta, no me gusta. Yo soy también del tema de la radio, tengo aquí la radio también, la web, Hombre, a ver, ¿cuál es esa? Es una Sangean, ¿no? A ver. una web, Ah, una muy buena. Ok, perfecto. Sí. una web, Sí. y me acabo de Man- comprar, ya te digo, un magnetófono, el 4000, el web 4000 Report L, y le he hecho ese es también una bueno. modificación, Ese es muy le he hecho una bueno. Ese es modificación. buenísimo. Le he hecho una modificación para a la vez que grabe con el magnetófono y el micrófono también igual, web original, comprado en Alemania. Le he hecho una modificación para a la vez que grabe en analógico, convertirlo en digital. A la vez que grabo en analógico, le voy a incorporar la Roland, la R26, para que grabe en analógico y digital, los dos archivos a la vez. Joder, eso tengo que verlo, ¿eh? Sí, lo Eso, verás, guapo, en guapo. breves. Sí. Bueno, pues yo me despido. Muy buenas noches a Pues nada, todos los Jedi, espectadores. Un que saludo, paséis ya buena los agrego noche. ya por privado, que mañana madrugo y todavía ni he cenado todavía. Pero bueno, Estaremos en esa ha sido. contacto. Sí, ya estamos en Bueno, contacto, no venga, hay Geray. problema. Así pierdes Descansa. kilos, Geray. Sí, voy a perder 5 kilitos. Cuídate mucho. Venga, un Venga, abrazo, Un chicos, descansa abrazo chicas. y grande. como siempre, Chao, muchas Chao, chao. gracias. chao. Muchas Hasta gracias Buenas por luego, estar chao, noches. aquí. chao. Hasta luego. Buenas noches, Geray. Hasta Chao. luego. Chao, Geray. Buenas noches. Bueno, Luis, te toca. ¿Qué opinión te merece lo que he mencionado anteriormente sobre la Spirit o no Spirit y lo que te he mencionado con los títulos de la SEIP o TCI España, de que si uno se lleva bien con el otro no se lleva con el otro? No sé si has vivido Sí, alguna experiencia o no, pero tu opinión sí, profesional. bastantes. A ver, he tenido malos rollos en programas de radio.
Levanta un poco la Entre... pantalla, porfi, antes de que hables, por favor. Que es que te veo de ¿Eh? gafas para abajo. Ahí, perfecto. ¿Así? Gracias. Así, me he echado un poco para atrás. Eso es. Que estoy Genial. aquí encima de la cama, ¿eh? Que me han quitado la habitación, el ordenador portátil. Estoy aquí con el móvil y un tipo de imprevisto aquí. Ahí, Pues eso, perfecto. que a ver, que no entiendo. No. Por eso, a ver, de tan malos rollos que ha habido entre asociaciones, al final he optado por dejarlas, abandonarlas directamente, porque no me aportan nada, ni me facilitan las entradas a los recintos para investigar. Entonces, ¿para qué pagar una cuota en una sociedad si no me beneficia en nada? Lo único que sí que conservo es la amistad con los presidentes de ambas asociaciones. Por ejemplo, el Pero eso caso que de acabas de TCI y de la decir, SEIP. perdóname, eso que acabas de decir, no sé si Juan Carlos Baruque o María lo ha visto también en las redes sociales. Hay gente que acaba de empezar o que lleva X tiempo, pero que a Sí, la hora de sacarse el carnet de socio, de miembro, de tal, de cualquiera de ambas, de las que estamos mencionando, ya públicamente presentan en Facebook, en el otro y en el otro, de que ya soy investigador, investigadora. Ya puedo meterme correcto. en los... ya, Es que María, el llevar me una explico, credencial ¿no? aquí mola. Termina El tú, llevar una Luis. credencial aquí mola. A Sí, ver, una credencial te puede ayudar, pero pues llevar una credencial no puedes coger, decir, te presentas el chiste, oye, que soy investigador, una asociación registrada en el Ministerio del Interior. No. Te puede abrir puertas, te puede ayudar, pero no. Ya te digo que es que, a ver, yo digo, me considero maestro de nada, aprendiz de todo. A mí es que el hecho de llevar una credencial no me hace investigador. Entonces, eso es. a raíz de haber hecho las 6 investigadores a ciertas personas, fue el motivo, muy a mi pesar, que me di de baja de la sociedad. Y después de tantos años, me hace duelo, pero a ver, con el presidente de la misma y la comitiva que rodea la presidencia de la SEI, pues sigo teniendo buen trato con ellos porque ellos no me han hecho nada, simplemente no me gusta la forma de actuar, de que solamente querer catar socios, 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 no es mi idea. De hecho, ahora estoy en otra asociación que se llama DAP, una asociación de aquí de Zaragoza, que es más joven. Bueno, la asociación será un poco más desconocida, pero María sabe que formamos un gran equipo, muy profesional, cada uno nos ocupamos de unas cosas. Yo, por ejemplo, el tema de la radiestesia, de respetar lugares de investigación sobre el plan de péndulo. Otro se ocupa de esta radio, José Mari. Mario es el presidente de ella y Dani y Luz se encargan de la audición de los archivos. Nos repartimos el trabajo. Una Y yo de vez investigación es en cuando eso. de medio, ¿no? Y María, desde casa, desde su casa, nos ayuda a Qué las desastre. investigaciones porque en vez de hacer un directo, a lo mejor contactamos, le hacemos una videollamada por WhatsApp, ¿eh? Y nadie se entera que estamos investigando. Pero María nos está aportando datos, información muy válida para nuestras investigaciones. Y formamos un equipo, ya te digo. Es que una investigación no la puedo hacer solo. Yo llevo muchos años, ya te digo, 35 años en la experimentación. He colaborado con muchísimos grupos de investigación. Pero investigaciones tampoco he hecho, porque una investigación la componen varios equipos para hacer una investigación. Un experimentador sí, pero una investigación tiene que haber personas que se encarguen del tema fotografía, vídeo, otro de coger temperaturas, mediciones. Una persona sola no puede. O sea, que experimentaciones he hecho muchas, investigaciones pocas, porque una investigación requiere llevar un gran equipo bien formado, como el grupo UFO en tiempos, José Barraca y Charles Lozano, que hacían mediciones de las habitaciones y todo y tal, en fin. Hay que seguir un protocolo. Si no llevas un protocolo, no puedes afirmar nada. Y luego documentarte, asesorarte, tener una buena base, una buena El experiencia. problema es ese, que es que te sacas esa credencial y ya por haber Claro, pagado 30, 40, 50 euros, lo que fuere, ya soy investigador, ya puedo entrar donde yo quiera, que que va es a que lo venir hacen la por eso. policía y le pongo el carnet aquí y le digo, te Ya puedes dar tengo la texto a vuelta, te entrar, puedes ¿no? ir por donde has venido. Y ese es el Exactamente. problema, que ya es como que la confirmación, soy investigador. Y es que hay gente que se ha atrevido a publicarlo en las redes sociales como Sí, que aquí está mi carnet, puedo tapar o no tapar mi DNI, pero ya soy investigador. Y y no mola, sé, ¿eh? yo he hablado con personas como, por ejemplo, el amigo que no ha podido estar hoy, Luis Merino, y
viene a decir lo que estás mencionando, Luis. Y otra cosa, perdona que te interrumpa, Daniel. No, para nada. Para ser investigador, por ejemplo, la SEIP, yo me acuerdo de los estatutos que cuando yo empecé, hace años, pues tenías que presentar una investigación. Una investigación y que analicen la investigación para poder ser investigador al SEIP. Ahora yo creo que esos protocolos se los han saltado. Ahora hoy en día tú pagas una cuota y ya eres investigador. No. Yo llevo 12 años como socio. Como socio. Tengo la credencial que la tengo por ahí. Bueno, ya estoy de baja, no puedo hacer uso de ella. La tengo en el cajón como recuerdo. Pero he estado 12 años como socio, no como investigador. Yo ahora sí no le he presentado ninguna investigación, pero cuando quieran me pueden poner a prueba y les puedo preparar una investigación cuando quieran, a quien quiera. Como María y yo, pues podemos, a ver, tenemos pruebas, testimonios. El día que me planteen decir, a ver, tú, aparte de la investigación paranormal, por ejemplo, Daniel, he intentado hacer trabajo sobre búsqueda de desaparecidos. Tenemos desaparecidas. Y tenemos pruebas. Es que encima a mí me tocan los cojones hablando mal la gente, porque el día que intente alguien desacreditarme, como lo han intentado en varios programas de radio, que no va a decir los nombres, pero intentaron, me dejaron mi imagen, por eso los tuve que desaparecer de las redes, porque era una pasada. El intento de desacreditarme. Pero es que, a ver, igual que el padre de don José María Pilón, que en paz descanse, llegó a encontrar gente secuestrada de poeta mediante el péndulo sobre el plano, yo a base de practicar prueba-error, yo me inicié en ese tema también y lo llegué a perfeccionar y llegué a ayudar a la gente a encontrar sus cuerpos desaparecidos. Pero es que no lo voy a decir ni nombres, nada, simplemente a mí yo tengo el consuelo y la ilusión de que los familiares me lo han agradecido, me han considerado de su familia por lo que he hecho, eso es suficiente. O por ejemplo, hace 2 semanas que tengas comentarios de gente simplemente que dicen, oye Luis, si a ti te sigo y tal, me puedes enseñar a manejar el tema del péndulo, que estoy interesado. Gente anónima que te manden mensajes de que quieren aprender de ti. No hay mejor premio y recompensa que eso, que te manden un anónimo de gente que te admira por tu trabajo y te lo respeta. Por eso yo sigo investigando. Eso es lo bonito de investigar, que haya gente, aunque sean mínimos, pero que haya gente que te valore y te respete. Mira, Luis, un breve inciso, permíteme. Fran Bético, 75. Buenas, Luis, amigos. Si Dios quiere y me pongo bien, me gustaría ir a hacer una investigación con vosotros. Me encantaría. Mira, esto lo hemos vivido más de una persona. Hoy te lo están escribiendo a ti y encantadísimo de leer este comentario. Mis respetos hacia ti, por supuesto. ¿Tú cuántas veces has solicitado el like, el sígueme, los followers? Hemos llegado a 10.000 seguidores, hemos llegado a tal. Pregunto. Es que no tengo canal. Pues no tengo canal, siempre he ido solo y ahora es cuando estoy a gusto en la asociación que estoy ahora. Pero eso es a lo que quiero llegar, Luis, que ahí tienes ese comentario que a mí personalmente me llena más que si tienes 100 seguidores hoy gracias al de tu Artur. Yo creo que es de que si la gente hace estos comentarios es porque siguen tu trayectoria, ven tus trabajos, tienen fiabilidad gracias a ti y al igual que a María Millán. Ella lo más importante es ganarte el respeto de la gente. Que ya está, a mí me da lo mismo. Es el mejor premio, la mejor recompensa. Que haya gente que quiera aprender de ti. Por eso aprender de ti. Comentario, para que veas a mí, sinceramente, Daniel, se tiene. Me gustaría aprender de ti para poder coger y decir, me gustaría escribir un libro y hay gente que me lo va a solicitar. Decir, oye, pues con todas tus vivencias que has tenido, podrías escribir un libro. Pero es que yo no me veo capaz de escribirlo como tú le puedes escribir. No me veo capaz. Veo capaz de hacer cosas más difíciles, por ejemplo, como hace María, encontrar cosas sin verlas, poder coger desde su casa, ver cosas que yo es imposible la poca sensibilidad que tengo de percibir lo que ella percibe. Ojalá yo es que, a ver, veo muchos canales de misterio y tal, incluso esos que están de moda, Dargos y el Team Molotov, esos dos investigadores rusos que van por libre y tal, que hay tanta fenomenología paranormal en esas casas encantadas. Yo flipo la cantidad de fantasmas que hay allí, macho. Pero vale, lo respeto. Y a mí, yo respeto el que quiera investigar con el SPV7 o los métodos que utilicen.
como la Kinect, por ejemplo. La Kinect es un método de una herramienta que te puede ayudar, pero no puedes basar nada de investigación en esos dos aparatos, la Split o la Kinect. Son herramientas que te ayudan simplemente. Mira, ahora que has comentado el tema gracias a la aparatología que utilizas, has podido dar, sea péndulo, sea radiestesia, lo que fuere, has podido tú, María, y pocas personas, vamos a decir, habéis podido dar con dónde puede estar un desaparecido, un pobre crío. Podéis consultar, dar esa información a la Guardia Civil, a quien lo requiera. Son palabras muy mayores, por lo menos para mí. Sí. Y a mí lo que me parece muy triste es de que hayan personas que llevemos, yo me incluyo, porque como muy bien ha dicho María, soy el más joven de vosotros. A lo que yo quiero llegar es de que, ahora hablando en serio, lo que yo quiero llegar es de que eso de que deis información a la Guardia Civil, sea quien sea, pero un mínimo porcentaje a la Guardia Civil para ayudar a una pobre familia que está desaparecido su ser querido, al ser palabras tan mayores, a mí me molesta mucho cuando uno ve en esos directos. Yo no los veo en directo, ¿vale? Pero me salta luego que si el TikTok, que si el otro, una avanzadilla de lo más interesante de ese directo, de tal, de cual, y resulta que se han dignado a hacer preguntas a una grabadora, teniendo ahí el K2, el Melmeter, el detector de campos electromagnéticos, a esto, a lo otro, y preguntando que dónde está tal. Es que no quiero citar a ningún ser desaparecido, Ya. por desgracia, ¿vale? Pero me refiero que en pleno directo ha fallecido tal persona o ha desaparecido esta misma semana tal persona y ya están preguntando y en directo. No sé, yo en parte creo que es un poco falta de respeto, puesto que no Sí. tienes experiencia Sobre todo el hacerlo público, porque estas más cosas las tienes que públicamente, es a hacer, lo que quiero llegar. En las tienes que privado. hacer en privado y sin ánimo de lucro. ¿Qué opinión Exacto. tiene Juan Carlos? Puesto que tanto ni tú ni yo creo que utilizamos el péndulo, ni utilizamos radiestesia, ni las varillas, ni tal. ¿Qué opinión me gustaría saber que te merece a ti el que los expertos puedan ayudar a aportar? No quiere decir que acierten siempre, creo yo. Pero ¿qué opinión te merece a Mira, los que... aquí tengo 3. Yo sí que tengo péndulo. Tengo además ¿Lo varios péndulos desconocías? Pregunto. Sí. Yo ¿Eh? Sí, como no lo voy a Que conocer. desconocía lo del péndulo, pero que creo que Sí. no estamos tan metidos como ellos en este sentido. No, Pero yo básicamente no los utilizo nunca. Primero porque no sé y segundo porque no me llama. O sea, ni el péndulo, ni las varillas de radiestesia, ni nada, porque yo me imagino que eso es Os para la gente enseñaremos. que... No, os enseñaremos Si no te llama, haces bien. Claro, No, claro. te tiene que llamar. Como no Te llama, tiene que pues... llamar, claro. En cuanto a las discusiones, todo el mundo discute en esta vida, todo el mundo tiene contrariedades, todo el mundo se da mal rato. Y lo importante después de una discusión es volver a hablar. O sea, hay personas con las que no se habla uno por diferentes motivos, pero eso no te tiene por qué amargar la asistencia y llevarte mal rato. Tienes que aceptar las cosas tal y como vienen y como son y ya está, y dejarlo ahí. Yo qué sé, si un día se tercia y se vuelve a hablar y se vuelve a cordializar de algún modo, pues bienvenido sea. Que no se puede, pues que no se puede. Aquellos que se pasan la vida, para mí, esto es una opinión personal, que se pasan la vida difamando, vilipendiando, injuriando, menospreciando a los demás, sufren mucho, porque no saben cómo hacer daño, sobre todo cuando no les contestas. No lo digo por experiencia, lo digo porque yo creo que esto es así, sobre todo cuando no les haces caso. Sí, no tienen vida Tienes propia. razón. Tienes no es razón, mejor Juan desprecio que Carlos, conocer y sí aprecio. que lo digo Muy por bien. experiencia. Sí, sí. Claro, no les haces caso, ¿para qué? Si lo más bonito que para mí hay en este mundo, una de las cosas más bonitas que hay, pero digo en este mundo del misterio, es el compartir. Si tú tienes una experiencia y yo tengo otra, si tú tienes un programa y yo tengo otro, tú tienes no sé qué, yo tengo no sé cuál, compartimos y difundimos. Ahora, sí que es verdad. Y ampliamos el espectro de la gente a la que le puede llegar esa información a través de los dos canales distintos que cada uno tenemos. Y a cada uno que elija. Eso es.
Sí, pero sí, hay que compartir, difundir y toda esta. Pero vamos, que la gente que se lleva mal por envidia, ¿no? Pues ese no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero por qué es no sé qué, no sé cuánto? Es que tu experiencia no es la mía. Tu Pero es que hay apreciación gente no es y la mía. gente, Juan Carlos. Bueno, Hay gente y gente. pero piensa que vivimos en un país que los programas de televisión que más triunfan es precisamente de esto que estamos hablando. Ya. Si uno se va poniendo verde al otro, pues parece como aquello que es el circo, ¿no? Pues tiene que haber público Sí. para todo. Pasa en el misterio también, tiene que haber público para todo, gente para todo, y cada uno se conforme si quiere con lo que tiene, y no por mucho, por mucho. Es que tenemos una tendencia los seres humanos muy mala para engrandecer lo que tú tienes, hay que menospreciar lo que tiene el otro. Es verdad. Para petar tus problemas, tienes que engrandecer los problemas del vecino. Eso es. Cuando lo que tienes que hacer es aceptar lo que tú tienes, lo que tú eres y lo que te está pasando. Y a partir de ahí intentar, cuando menos, solucionar las cosas. Que no puedes, pide ayuda. Que no pasa nada por pedir ayuda. Que Exactamente. siempre habrá alguien que intente ayudarte. Pero lo hacemos mal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hemos nacido enseñados así o nos han ido enseñando desde que hemos nacido a ser como somos. Y ya está. Que a lo mejor no es culpa nuestra enteramente hablando. Qué gran culpa tenemos si con 40 y tantos, 50, 60 años no eres capaz de ver esto como yo pienso que se tiene que ver. Que no debo de estar en posesión de la verdad, porque evidentemente la inmensa mayoría obra de un modo distinto a lo que yo estoy diciendo. Es muy difícil a aceptar que uno se ha equivocado, a aceptar que el otro tiene la razón. Es que es muy complicado, sobre todo cuando llevas en un error metido durante mucho tiempo. Que alguien La te vida en venga, general que alguien te no es venga de misterio, repente es todo. y te diga, oye, que tú estás confundido, que es que esto no es como Sí. tú estás diciendo, es que esto es así, así. A ver quién acepta eso, cuidadito. Pero Eso es. es que hay de todo, ¿eh? Porque una cosa es que hayan rifirrafes, ¿no? Porque en todos los campos, no solo Claro. en el misterio, en todos los campos hay rifirrafes, con unos que quieren más, los otros menos. Pero una cosa es eso, la otra cosa ya es el acoso, es el maltrato psicológico, es el desprestigio y es el hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 directos hablando de una persona, malmetiendo. Eso ya, bueno, las autoridades, siempre yo digo que lo que se tiene que hacer es legalmente que hagan las autoridades lo que tengan que hacer. Porque, claro, Correcto. es lo que vosotros decís. Si Eso no es empiezas respetar a tu opinión contestar, o tu vivencia, eso es querer hundirte, María. claro, además vosotros Claro. lo sabéis, lo que hicieron conmigo. Pero el problema verdadero, que es el que no vemos, no es el que está tirando la piedra, es el que está o los que están aplaudiendo al que está tirando También. la piedra, porque eso le da alas. Si toda esta gente que se Exacto. dedica a hacer todas estas cosas Sí que no es cierto. tuvieran audiencia, no lo harían. Audiencia poca, ¿eh? Bueno, da igual. Pero bueno, los que hay, Como si tienen 100 personas. Si no tuvieran esas 100 personas aplaudiendo lo que hacen, no lo harían. claro que no. Sí. Claro que no. Entonces, ese es el verdadero problema que hay, porque ya lo otro es una cuestión de personalidad, de cómo él es interiormente hablando. Yo Cada creo que uno este tipo de tenemos. sálvames aburre ya don Germán Argumosa, don Sinesio, Fernando Jiménez del Oso, todo lo mencionado anteriormente, todos estos sálvames ya es secundario. Aquí lo que importa es que yo por lo que aprecio es que empieza un nuevo grupo, son súper simpáticos, siempre son súper simpáticos, solicitan amistades, Trucho, te quiero mucho. Llegamos a 10.000 seguidores, 10.000 likes. No te olvides de darle a la campanita, sígueme, suscríbete. Sí. Y luego, ¿qué es lo que presentas? ¿Qué es lo que haces? No, somos súper simpáticos, pero yo lo único que veo es eso, es el ego personal, el querer agrandar más los números, el tal. Yo no tengo ni idea de los que tengo suscritos ni en el YouTube, ni en el YouTube, ni en el nada. Yo solamente me dedico a hacer lo que me pide el cuerpo cuando me apetece y se acabó. Ya está. Correcto. Pero hemos llegado a tal punto que aquí lo que importa es mi carta de presentación, soy súper agradable, vamos a subir números, vamos a subir suscripciones y luego a la hora de presentar, pues ya buscaré a un famosete, a uno que tenga, a un don Pedro Amorós, con todos mis respetos al amigo Pedro,
pero Sí, tengo que subir a audiencia y tengo que agrandar y tengo que agrandar. Y hemos llegado al correcto. punto que ya es pedante. Para mí es pedante. Ahora, que quiero de otra forma, con ese veneno que tengo que expulsar, por esa envidia, por lo que fuere, no consigo tener a alguien famosete para agrandar y subir aquí a audiencia, pues me voy a por alguien que tenga un posible don o un don auténtico, me meto con ella, estoy hablando de ti, María, para que lo sepas ahora. Ah, Me meto con ella porque veo que salen muchos directos, veo que es famosilla o famosa o lo que fuere esta señora, entonces empiezo a meter bulla, empiezo a meterme con ella y ya no te digo encima con insultos, ya públicamente, pero no te olvides de seguirme en mi YouTube, en mi canal. Y al final, pues mira, si de 50 que le siguen le quito 10, pues voy subiendo audiencia, voy siendo conocida. Que no subo esos 10, mínimo he conseguido que me conozcan. Entonces, para mí esto es un Dani, sálvame y termino, Juan Carlos. Para mí sí, está podrido. perdóname un Pues sí. inciso en lo que estás hablando, porque yo considero que todos buscamos de algún modo pues tener cuanto más alcance mejor. Y esto yo creo que no se nos tiene que escapar a nadie. Cuanto más personas te escuchen, te vean, te oigan, pues mejor. Es que para eso lo hacemos, que pienso yo. Otra cosa es que para llegar a ese máximo utilices determinados medios, que es lo que tú estás criticando. Que no es lo mismo hacerlo de una manera que hacerlo de otra, que es lo que tú estás criticando, y ahí te doy totalmente la razón. Sí, para No, crecer hay que tener que pisar a una persona, pues no lo veo coherente. claro, por eso te digo, otra cosa son los métodos o los canales que tú utilices para poder expandirte llegando a esa audiencia mayoritaria. Porque qué duda cabe que en vez de escucharnos 100 personas nos escuchan 10.000, pues hombre, mejor, difundes más, compartes más, a más gente llegas. Pero Otra cosa es presentar... el método que tú utilizas para poder alcanzar ese máximo de oyentes, que Voy es lo que yo voy estoy a refiriendo. decirlo finamente, permíteme, Juan Carlos, pero para tener que agrandar números tengo que presentar excrementos, hablando muy finamente, Eso es lo que va dentro o de meter cada persona. excrementos a los demás. Eso va dentro de la persona, porque la mierda no te la encuentras en el camino, ese tipo de mierda. La mierda la sacas tú de dentro y la pones ahí. Es lo que tiene la persona por dentro. Porque una persona que es capaz de vilipendiar a otra persona, no sé, de cualquier cosa que se nos ocurra, a otra persona para agrandar la suya, está sacando mierda que tiene dentro. Está sacando auténtica basura. Porque tú, para agrandarte, para ser mejor estudiante que otra persona, dentro de unas mismas capacidades y dentro de unas mismas lógicas, trabaja, estudia y demuéstralo. Pero no para ser mejor estudiante que la otra persona, el día que tengas el examen le pones una zancadilla o le pegas un tiro para que se vaya al hospital y no pueda hacer el examen. No sé si me explico. Sí, ¿Vale? sí, sí. Sí, Pues entonces tú sí, es verdad. trabajas y lo demuestras. Y ya está. ¿Que no le alcanzas? Pues no le alcanzas. No todo el mundo valemos para todo. Unos nacen para músico, otros para albañiles, otros, yo qué sé, para jugar al fútbol. Y no Tiene todo que el haber de mundo que todo. juega al fútbol son grandes jugadores de fútbol. Ni todos los que pintan bien, porque yo no tengo ni puñetera idea de pintar. Y sin embargo me gusta la pintura que hacen los demás. Y les envidio por la capacidad que tienen de hacer esas obras de arte. Pero respetas esas Pero obras de no, arte, utilizas el pincel que claro, utilizas. pero no les vilipendio, Eso es. no les infravaloro, no les tiro por tierra. ¿Por Eso qué? es. Pues porque esos han nacido para ello, yo he nacido pues para estar aquí sentado en casa a las 2 de la mañana haciendo esta tertulia. Yo qué sé, ¿sabes? Pero Es claro, verdad, yo Pues sí. les envidio la capacidad que tienen, pero no por eso les voy al revés. Yo me alegro, que es como a quien le toca la lotería. Pues hombre, yo le envidio que le haya tocado, pero me alegro por él, porque ha tenido la suerte de que le ha tocado. Ojalá me hubiera tocado a mí, pero no, le ha tocado a él, pues mejor Yo para él. tengo a él. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá me invite a un café cuando me vea, o a dos. Pero no le tengo esa envidia que llamamos malsana de ojalá se lo gasten médicos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Pues sí. ¿por qué? Mira, ¿Y para qué? hay unas absurdeces. Vamos a pasar con María, si os parece. Bueno, María y luego Luis y luego tú, otra vez, a razón de lo que voy a comentar.
¿Qué opinión os merece a vosotros cuando... es que digo lo que veo en estos meses, que he pasado literalmente lo que es de las redes sociales, porque lo mío ha sido lo que disfruto a pie de campo, hemos experimentado y ahí es donde disfruto, reitero, pero ¿qué opinión os merece cuando ves que no hace falta nombrar ni tener peleas y no es tirar la piedra y esconder la mano, sino que quien quiera sentirse aludido que se siente y punto? Pero yo veo publicaciones que dice Pepito, me ha bloqueado tal persona por haberme reído y decirle que no vale para nada lo que ha publicado. Y coge y me bloquea, ja. Vamos a ver, ¿por qué no hacemos un poquito de conciencia y decimos, a ver, si en una publicación te estás riendo de la publicación que ha hecho esa persona, te estás riendo en su cara, te bloquee o no te bloquee, te ignore o no te ignore, eres tú el primero que está provocando porque te estás riendo de la publicación de esa persona. O sea, si yo, volviendo de nuevo al tema de la Spirit o cualquier publicación, los orbes, por ejemplo, los orbs, esos orbs, que sabemos muy bien los 4 que estamos aquí, los que estáis viendo el directo, que muchas gracias encima de las horas que son, que estéis ahí todavía, muchas gracias de antemano. Por ejemplo, los orbs, yo tengo mi opinión personal, que ya lo he contado hasta la saciedad y gustosamente lo reitero. Un orb, para mí, el 99,9, es polvo en suspensión. Está en cámara grabando, pasan 3 por delante de la cámara y cuando enfoca otra vez, es muy breve el ejemplo, ¿vale? Y cuando pasa y enfoca o 3 minutos después, aunque pasen 3 minutos después, cuando capta esa imagen, es polvo en suspensión simplemente, para mí personalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que lo publica, o vídeos, por ejemplo, de María Millán, de que hay una imagen detrás, hay un niño, hay un tal, en los directos que hace la amiga María, o cualquier persona, te nombro a ti porque estás aquí hoy, María, pero sabemos que hay espectadores que hacen sus comentarios, que presentan una captura con el circulito, aquí hay un orb, esta era la monja que estábamos hablando, o María coge y dice que está sintiendo la presencia de una niña, o visualiza una falda blanca, y a una cosa que yo considero que es un cachito de tronco y posiblemente sea simplemente una pareidolia, ya como María ha dicho que siente que ve o que ve claramente una niña con una falda, ya directamente todos los que hacen esos comentarios por ese protagonismo, ya la estoy viendo. Y estoy viendo ese circulito y ahí está la niña con la falda. Dentro de todos estos ejemplos tan variados, a lo que quiero referirme es que yo no gano nada diciendo en ese directo de María, o sea, que tú des tu opinión personal y yo diría en ese directo, pues discrepo, no estoy de acuerdo contigo en que ese círculo sea la niña a la que se refiere María Millán, sino que para mí simplemente es una pareidolia. Te comen, te comen. Mí, lo mejor es ver el directo y callarse y punto. Claro, pero te quiero decir, con respeto y con educación, como muy bien dice Juan Carlos Baruque, y entiendo qué quiere decir, se va a todos los sitios. Y con educación, yo digo simplemente mi opinión personal. No estoy de acuerdo con esta persona, discrepo, para mí es una simple pareidolia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como te comen, como dice María, pero luego hay otras personas que al revés, como quieren entrar ahí y les interesa para tener números y para ser famoso o famosa, también lo incluyo. ¿Cuál es el problema? Que en vez de decir no comparto tu opinión, para mí no es nada más que una simple pareidolia, al revés, se ríen en su cara, menudo círculo, ¿qué te has fumado? Jaja, me he reído, ¿qué tal? Y como esa persona responda diciendo que te bloqueo y punto, la otra ya como que ha cogido por fin, fíjate qué película me estoy haciendo, pero es que es la triste realidad. Esa persona coge y luego hace una captura, lo presenta en su Facebook y dice, mirar para que veáis, me he reído en su cara y me bloquea. ¿Pero qué estás hablando tú? Si lo único que estás haciendo es provocar. Esto está podrido. Esto no puedo generalizar, pero está podrido porque estos ejemplos que te estoy diciendo. Ya, Dani, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Esto a mí me parece de personas que no son adultas. O sea, me parece de niños. Es igual que yo ahora te bloqueo a ti, mañana me bloqueas tú a mí, ahora te bloqueo, ahora... Es que me parece una estupidez. Total. Es que esos son personas, o sea, que vamos a ver, que no son personas adultas, que no actúan como adultos.
Entonces, tú puedes dar tu opinión y toda opinión es respetada, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor en algún post, cuando tú das tu opinión, te acribillan, te comen, te matan, pero porque no aceptan la opinión de una persona, que puede ser viable o no, pero tú estás dando tu opinión. Pero es que, perdona, Entonces, es que para está mí, ese ejemplo y termino, de verdad, un breve inciso. Pero es que está eso que estás diciendo, pero es que está luego lo otro, que es que en vez de dar su opinión, provocan riéndose de lo que se está haciendo en el directo. Entonces, ¿cómo no te van a bloquear? ¿Cómo no se claro, bloquea? pero por Si estás eso creando ya digo mal que son, ambiente de primeras. claro, Dani, por eso digo que son personas que no actúan como personas adultas y Como adultos. coherentes. Claro, entonces tienes que tener un poco de coherencia, tienes que ser adulto, tienes que ser civilizado. Entonces tú con todo eso puedes ir y exponer tu opinión. Son opiniones críticas constructivas de lo que a ti te parece, que puede ser viable o no, pero tú estás dando tu opinión. Pero independientemente de eso, hay personas que tú estás dando tu opinión y están atacándote, insultándote y te bloquean ellos directamente por dar tu opinión. Porque a mí me ha Sí. sucedido eso, que he dado mi opinión y soy de lo peor. O sea, soy polémica, pero no es por culpa mía, No, porque no eres es de la por misma culpa secta, de decir no la entras verdad en cuando no te puedes callar. no entras en la misma línea, entonces no estás dentro de la secta. Exactamente, Ya de Vale, malo. vale. exactamente. Ahí Qué está. triste. Sobre Pero este es muy tema, triste, es ¿quién muy era ahora triste. Luis? Luis La Guardia. ¿Qué opinas al respecto? Pues es que lo ha hecho toda María. Opino lo mismo, que lo he vivido, que es que lo he vivido todo en mis pieles. Sí, los Entonces, ejemplos que hemos dado, ¿tú qué opinas? claro, ¿O alguna sí. experiencia, lo que quieras? Pues yo ya te digo, es que ahora prácticamente voy a volver a investigar en solitario. Esa es mi teoría y como esto no tiene solución, el que me conoce sabe cómo trabajo, el que quiera que le enseñe le voy a enseñar, ya saben cómo contactar conmigo, la gente que me conoce. Yo cuando necesite ayuda sé a quién tengo que pedírsela. Por ejemplo, para escribir un libro a ti, Daniel, a ti, María, las explicaciones que ha dado Juan Carlos magistrales, no lo puede dejar, se puede decir más alto, pero no más claro. Entonces, que es que no tengo nada que aprender. A ver, aprender. Sí, siempre se aprende. A ver, ya te digo Siempre, que siempre. siempre se aprende, pero como de estas nuevas generaciones de estos que estáis comentando, no voy a aprender nada. Entonces, y va a ser muy difícil enseñarles el camino. O vamos todos en el mismo barco, y si no, pues cada uno por su lado. Entonces, no hay más de eso que coger y, como le he dicho a María, vamos, ir Pero por yo libre. creo, Luis, yo creo que yo creo en el ser humano, porque si no, no sería lo que Sí, soy, obviamente, ¿no? Pero yo creo, Luis, hay que mucha maldad. hay mucha maldad, si tenéis todos razón, hay mucha maldad, pero Más también hay concentrables. personas jovencitas que valen la pena, porque sí que es verdad Sí. que a lo mejor hay 50 que no quieren, pero hay una que quiere, y es lo que yo digo a veces, simplemente ayudando a una sola persona, yo estoy feliz. Pues eso es lo mismo, a nivel Si de son una investigación. minoría, los trolls, estos son una minoría, ya te digo. Ya, claro, Somos los trolls más son los que una nos minoría, preocupamos claro que sí. por obtener respuestas y tampoco quiero que me considere como un recolector de psicofonías. Es lo que dices, cuando vas a intentar psicofonías, vas a intentar establecer contacto con esa entidad para ayudarle, para ayudarle. Que no escoger, venga, una grabadora, tal. Mira, ya tengo 10 psicofonías, me voy a casa. Joder, ¿qué resultado? No, a ver, ya que te pones a grabar, hacer preguntas, si preguntas, porque hay gente que se limita a coger, poner la grabadora y en silencio, 2, 3 minutos controlado y vale, y a ver si se acuerda algo. A ver, eso en vez lo puedes hacer, pero a ver, cuando vas a intentar tener psicofonías es para intentar establecer un contacto con esas entidades, que haya una comunicación entre el experimentador y la entidad. Sin duda que te va a ir a experimentar. No busca respuestas, busca psicofonías. Hay que tener Y concepto hay claro de que muchas. ¿por qué busca psicofonías? No, es que
No es que quiera obtener un sonido de la guerra civil española, no. Yo quiero intentar ayudar a esas entidades que necesitan luz o cómo les puedes ayudar. ¿Y sabes qué feliz te sientes cuando ayudas a una entidad, son seres de luz, a un ser de luz? Te sientes muy feliz, te sientes lleno, pleno. Yo, por ejemplo, las últimas investigaciones que las estoy haciendo en Aspe, que para mí es un lugar mágico, es como un segundo Belchite, a mí empecé cada vez que voy y contacto con alguna, porque no siempre contacto, pero cuando contacto con alguna, mira, una entidad, una madre y un hijo, en una misma casa, esas dos entidades no podían interactuar porque no sabían la una de la otra, porque pueden estar en la misma casa pero no se ven. El hijo se llama Julián Romero, un pintor reconocido en Aspe, y me dijo a mí dónde encontrar cuadros, dónde encontrar periódicos, dónde encontrar documentos. Lo encontramos donde él me dijo a mí, lo encontraron y ahora van a hacer una exposición, que yo voy a estar ahí. Pero aparte, ayudé a la madre y al hijo a cruzar. O sea, Qué pasada. Eso es tremendo y está todo documentado. Sí, sí, O lo sea, sabemos. Los que te conocemos lo sabemos. Lo sabemos porque te entonces, sigo eso y es tal, una pero... satisfacción. Es una satisfacción. Ir a un Pues sí. pueblo y sacar cuadros escondidos, importantes, y hacer una exposición y hacerle un reconocimiento a Julián Romero, eso es maravilloso. Eso a mí me lo ha dicho esa entidad. O sea, Tú puedes, tú espectacular. puedes. Los videntes de chats, esos que están ahí diciendo, mira lo que dice Daniel, mira, ahí está la falda, la niña, no sé qué. Esos no pueden demostrar lo que estás haciendo tú. No pueden Pero es demostrar. que es eso. Por eso yo lo digo, Luis, que todo medium o todo clarividente, todo se demuestra. Porque el afán nuestro es ayudar a las almas y ayudar también a las personas físicas. También. O sea, no solo a las entidades, porque yo como clarividente y como sanadora he ayudado a muchísimas personas. Entonces, para mí es una satisfacción el poder ayudar y me siento feliz de ver a una sola persona feliz o de haber ayudado a un alma a cruzar. Y encima que te den información para estar expuesta, pero es que estamos sacando más información. Tesoros escondidos históricos. Y a nivel de historia es algo muy importante lo que he logrado. Con el equipo, porque el historiador ahí también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí. Pero vengo a decir que bueno, se han encontrado Lo que unos está claro, tesoros. que las personas que nacéis con ese don, a ver, yo pienso que una persona que nace con ese don, pues está hecha pues para ayudar a los demás. Sí, Pero claro, totalmente, yo totalmente. recientemente pedí ayuda hace poco para un caso de una desaparición a un psíquico argentino y lo primero que me dijo, mira, yo trabajo para fulanito, me dijo, contacta con este señor y te ayudaremos bajo tanto precio. Y tú tienes Tremendo. Sí, sí, pero de estos casos me han salido casos así. Todos En los tienen años tarifa, yo creo. en los años que llevo, Tremendo. saben a cambio de la pasta. Si no, ya no ven. No, una persona que Mira, tiene un don mira, natural tiene que ayudar sin cobrar, sin pedir nada yo a te digo cambio. una cosa, Cuando Luis, termine María, quiero Dani, hacer una Juan pregunta a Juan Carlos. Carlos, ¿vale? Os digo una cosa, yo voy a investigar al pueblo, a lo mejor voy una vez cada 10 días o cada 15 días. Nosotras nos pagamos la gasolina y Claro, estamos sí. a casi 2 horas, o sea, que nosotras no cobramos nada, faltaría más. O sea, Sí, el el poder buscar estar ahí, interactuar, ayudar, ese claro, misterio, esa magia, eso es fabuloso, eso es fantástico. Y sí que es sí, verdad que con nosotros son espectaculares, porque son de Aspe, la gente es maravillosa. Yo soy muy conocida ahí en Aspe también, y la gente es maravillosa. El claro, historiador, al igual que es muy Marinieves majo. también, nos invitan ellos a comer, pero nosotros en ningún momento decimos, nos tenéis que invitar o tenéis que pagar la gasolina. No, 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 no te para nada, dejarán. es inaceptable, Claro. inaceptable. Juan Carlos,
no sé a razón de esto que se está hablando, por supuesto, pero olvídate de que María Millán está aquí hoy, ¿vale? ¿Qué opinión te merece a ti el tema de la clarividencia? ¿Tú crees que las personas, los humanos, un mínimo porcentaje, pueden realmente enviar hacia la luz a las entidades? ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría saberla. Voy a salir de plano, ¿vale? Pero yo diga lo que digas, seguir. creo que has mezclado dos temas ahí, la clarividencia y enviar a los seres al camino de la luz. La sensitividad. Pueden ir, Juan Carlos, pueden a ver ir, lo que vas a quieras. decir, ¿eh? El tema es que una persona tenga el don Pueden de ir. poder enviar hacia la luz a una posible entidad. Quítale el sonido a María. Vale. Muteala. Sí, es que la otra vez, no sé si fue a Juan Carlos a quien le quité el micro también. Espera, hasta luego, María. No, que no se lo quites, que es broma. Sí, sí. Que no, que la censura es Eso no vale. gubernamental. No, la censura es gubernamental, no, aquí todo el mundo tiene derecho. Mira, yo voy a contar un caso primero con lo que estaba hablando Luis anteriormente de lo de María y luego entramos en lo de la clarividencia. Yo recuerdo hace varios años con un amigo que teníamos un club antes de la pandemia teníamos un club de lectura y una fase previa antes de entrar en ese club de lectura, tomando pues una cervecita, un café, entramos en una dialéctica contradictoria sobre un determinado tema espinoso nacional político. Y claro, yo aportaba mis argumentaciones, él aportaba las suyas y al final, en el comentario último suyo, me dijo, es que no me vas a convencer. Y yo me quedé reflexivo por un instante y le dije, es que yo no quiero convencerte. Claro. Si tú estás pensando que lo que yo quiero es convencerte sobre lo que estoy diciendo, puede pasar dos cosas. O que tú me estés malinterpretando o que yo lo esté haciendo mal. Porque yo argumento igual que tú argumentas. Yo no te estoy diciendo que tú me vayas a convencer. Si parte de lo que tú dices me convence porque yo creo que es así, entonces bienvenido sea. Pero yo no trato de imponerme sobre ti. Esto que acabo de decir lo último, lo de imponer nuestra opinión sobre todos los demás, lo de llevar razón, lo del orgullo que decía por ahí, lo de la hipocresía social que ha mencionado uno de los que estaban ahí escribiendo, esto es importantísimo y va siempre por delante de lo que nosotros deberíamos de ser como personas y seres humanos. No sé si me he explicado bien. Sobre la clarividencia, sensitivos hay. En algún momento de nuestra vida hemos notado alguna presencia, yo creo que mayoritariamente, por no decir todos, algún Espera, tipo no de tiene nada que presencia. ver, Juan Carlos, perdóname que te corte, pero es que no tiene nada que ver la clarividencia con la mediunidad. Es que La no estoy hablando de clarividencia mediunidad. no tiene nada que ver. Estoy hablando de sensibilidad. Entonces, todos, en algún momento de nuestra existencia, digo todos, casi todos, por no decir todos, hemos tenido algún tipo de sensación extraña que se sale de nuestro paradigma social, ¿no? y humano que tenemos establecido. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido circunstancias que hemos vivido anómalas que se salen de ese paradigma social que estoy diciendo. Y todos en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, por poner un ejemplo, la mayoría o mucha gente ha estado en algún lugar que no había estado nunca y resulta que le es totalmente conocido o que le suena muchísimo, ¿no? Y esto cómo se puede saber o entender si no es porque o bien has hecho un viaje al futuro, entre comillas, y has vuelto al pasado para reprender ese viaje, Claro. lo que llamamos déjà vu o déjà vu o como lo quieran llamar, por ejemplo, ¿no? O bien te has metido en lo que denominan los registros acásicos en un sueño y has visto lo que va a pasar en un futuro cercano y has estado allí, has realizado un viaje astral, un desdoblamiento astral o como lo quieras llamar, o tienes esa sensibilidad. Todos en algún momento hemos notado alguna historia rara que nos ha sacado un poquitín de nuestros esquemas, pero no todos tenemos la capacidad de poder interpretar de una forma adecuada todas esas señales que se reciben de un modo, vamos a decir, marcado para la persona, porque no todos somos, como he dicho antes, a nivel interior igual que a nivel exterior, no todos tenemos las mismas capacidades para hacer determinadas cosas que las tienen otros. Cada uno vale para una cosa, unos valen para mucho y otros valemos para Exacto. poco.
y otros valemos para poco. O sea, los que valemos para poco tendremos otras virtudes, los que valen para mucho tendrán otros Por defectos. supuesto. ¿Vale? Entonces, Sí. yo pienso que la clarividencia existe, estoy convencido. Igual que las percepciones de lo que va a pasar en un futuro inmediato, que también hay gente que tiene esa capacidad. O cuando nos pasa que hay a veces que estás hablando en determinadas conversaciones y dices no sé qué y te dice el otro, mira lo que iba yo a decir ahora, me has leído el pensamiento. Sí. Pues eso que hay ahí en el ambiente que se capta en ese determinado momento tan inmediato se pudiera captar, ¿por qué no? En un pasado, en un futuro, en otra dimensión, en otro plano de existencia, en el más allá, denomínalo y explícalo como mejor te venga para entendernos. ¿Vale? Sí. Yo creo que eso existe. Y la ayuda a ese tránsito, perdón, por ejemplo, del bajo astral, ¿no? Pues yo me imagino que estamos hablando de entes o de seres que están en el bajo astral, aquellos seres que, por ejemplo, se niegan a aceptar que están muertos o que son inconscientes de que ya no están en un plano físico, hay que ayudarles. ¿Por qué no? Y hay gente que tiene capacidad para ayudarles. No, en el bajo astral hay entidades que no pueden trascender. Pero sí Bueno. que es verdad que los que se quedan en este plano, sí que es verdad lo que tú dices, que necesitan esa ayuda para trascender. Bueno, yo lo he llamado bajo astral, llámalo, es que no lo entiendo. O sea, yo lo he hecho bajo astral para que nos entendamos, pero vamos, que se quedan en este plano de existencia inmaterial paralelo al nuestro o Sí. mezclado con el nuestro para que nos entendamos. ¿Vale? Entonces, a esa gente que es inconsciente, que no tiene el conocimiento de saber que ya no están en el plano físico, que siguen haciendo incluso su vida como si estuvieran vivos de verdad. Porque hay seres que siguen haciendo su vida como si estuvieran relacionados con su familia, su sociedad, sus amigos y demás, como si estuvieran vivos. Así es. Esos hay que hacerles conscientes y entender de que realmente ya no están en este plano físico y que deben de avanzar. Y a avanzar hacia un punto correcto, porque igual que puedes avanzar hacia un punto correcto, puedes ir hacia un punto negativo. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces sí, yo creo en todo eso, pero no pienso que una persona clarividente tenga por qué también la capacidad de poder hacer avanzar a esa persona hacia un plano espiritual o hacia el más allá o hacia la luz o a como lo queramos llamar. Puede ser que sí la tenga, pero no tiene por qué tenerla. No sé si me explico. No, un clarividente no la tiene Claro. un medium tiene esa capacidad. Medium. Y hay mucho tipo de medium. Un clarividente lo que hace, porque es, claro, es que el vidente, por ejemplo, le pasan escenas por la cabeza como si fueran diapositivas. Y un clarividente lo que hace es revivir situaciones de la persona, por ejemplo, tuyas. Yo estoy reviviendo situaciones tuyas como clarividente que soy. Si fuera medium, me pasarían diapositivas por la mente. Y un Pero medium es lo que es un canal. puede haber clarividente que sea medium también. Yo Por eso te lo digo, Yo soy clarividente y medium. Yo siempre digo que yo a veces veo escenas de la energía de la entidad como ha fallecido. Por eso yo siempre digo que mi clarividencia va unida a mi mediumnidad. Y como yo, habrá muchísimas personas. O sea, yo no soy la única, ¿no? Pero quiero decir que sí, va unida mi clarividencia en mi mediunidad. Y un breve inciso. ¿Puedes recibir también información futura? ¿Casos Sí. que vayan a ver futuros? ¿Te ha Sí. pasado en alguna ocasión? A mí, sí, por eso me Porque hice dentro del alquimista de campo de la sueños. clarividencia tengo entendido eso también. No. Yo, por ejemplo, cuando una persona viene a consultarme a mí, a nivel de clarividencia puedes ver un futuro próximo, pero no un futuro lejano, porque para mí el futuro es incierto. Ten en cuenta que el futuro es el espejo de tu presente. Va a fallecer Si tú en un tu familiar, por presente no ejemplo. estás bien, en un futuro vas a estar igual. ¿Comprendes? Tú puedes apreciar, percibir por lo que fuere, utilizando cualquier tipo de aparato, o tú misma con tu don, puedes percibir que va a fallecer un familiar. Sí que los veo cuando fallecen, pero ¿por qué? Pues porque entran y salen muy rápidamente del cuerpo. Cuando una persona está a punto de morir, yo lo veo porque está saliendo y entrando muy rápidamente del cuerpo. Supongamos que una persona viene y me quiere consultar algo y me pregunta, por ejemplo, por la madre o por el padre.
A eso voy. Yo puedo ver las cosas, obviamente, con la energía de la misma persona, porque me lo está visualizando. Para mí no es necesario que sea presencial, no es necesario que os vea, simplemente escuchando, porque cada persona tiene un timbre de voz diferente. Es igual que con los espíritus, por ejemplo. Cuando yo contacto con ellos, yo estoy sincronizando con ellos, porque soy un canal de comunicación. Entonces, somos emisores y receptores. Entonces, la persona que viene a mí me está diciendo cosas y yo soy la receptora y estoy recibiendo su información, porque la voz es energía, ¿comprende? Entonces, yo puedo ver a la persona cómo entra y sale del cuerpo y sí que puedo decir, va a fallecer. Obviamente, esas informaciones no las doy porque ¿para qué dar esa agonía a la persona? Claro. Incluso siempre intento hablar con sutileza, con delicadeza también, porque claro, también está la parte mala de la clarividente o del medium. Y la parte mala es que ves desgracias y a veces te las tienes que tragar con patatas. ¿Comprendéis? O decir las cosas delicadamente y poco a poco. Pero mientras tanto, si tú no tuvieras una protección, pues te estarían haciendo daño. Esa es la maldición, ¿no? De ser un clarividente o un medium. Y ahora, para ver ese caso que hemos hablado anteriormente, de que, porque para mí es muy importante, de que una persona ha desaparecido a nivel aparatología, sin tener ningún tipo de don, Luis Laguardia, hay personas que pueden acertar y dar con dónde puede estar ese cuerpo, ese resto mortal. No hace falta tener ningún don, sino saber utilizar bien Sí, la aparatología. Dani, Luis lo hace, pero porque tiene sensibilidad, porque ya está usando la visualización. Eso estoy Ojo. preguntando. ¿Hace falta tener algún tipo de don? Porque para mí esa Claro. sensibilidad, como tú has nombrado, para mí es una especie de don. Entonces, Claro. ¿hay que No. tener don o es saber trabajarlo? Esa es mi pregunta. Es saber trabajarlo. Es saber trabajarlo, como bien Pero explicado Luis, María. pero también usas tu percepción, Sí, porque ten en sí, cuenta, a ver, claro, mentalmente, mentalmente, no es que trabaja el poder de tu mente, es que trabaja no, tu ajna, tu tercer ojo. sí. El tercer ojo, el chakra de Claro, la glándula claro, pineal. claro, A ver, ahí yo está. el proceso, los casos que yo he cogido, que son bastantes, pues a ver, cuando tienes que buscar una persona que no conoces de nada, entonces no voy a citar nombres, pero bueno, hay casos que, bueno, ya ves a la persona en la televisión, casos así polémicos, ya famosos que están todavía sin aclarar, pues tienes que trabajar la imagen de esa persona a través de una fotografía, independientemente de que esa fotografía que tú te has descargado de internet, aunque no haya estado en contacto con esa persona desaparecida, yo lo que hago es primero intentar proyectar, la mente la dejo en blanco. Lo primero que dejo es olvidar los problemas y cuando me pongo a trabajar en una búsqueda, la mente en blanco, como si fuera una pantalla de televisión. Enciendo el canal y solamente veo a esa persona desaparecida en mi mente. Pero internamente es como si tuviera un don que no lo tengo, pero es trabajar mucho la imagen de esa persona desaparecida. Pero tienes que hacer muy, muy, muy relajado. La relajación total. Y luego, pues el péndulo lo pasas sobre la fotografía y el péndulo pasas en movimiento neutral. Es mi manera de trabajar. Movimiento neutral, cada adelante, cada atrás. Entonces, el péndulo, cuando se ha cargado de energía de la fotografía, ya me pongo a empezar a trabajar con él. Y En parte utilizo estás planos. canalizando, ¿no? Entonces, Claro, pregunto. estoy intentando ¿Estás canalizar. canalizando? Canalizando la energía a través de una fotografía, de un papel. Pero que, Sí. a ver, siempre los psíquicos y los videntes con los que he trabajado yo, alguna vez he trabajado con Paloma Navarrete, en algún caso le pedí ayuda también. Pero normalmente he trabajado con psíquicos de fuera del país, de España. Y normalmente, pues claro, pues, yo utilizo planos, reducción de plano. Una persona que ha desaparecido en Andalucía, aunque yo crea que pueda estar en Andalucía,
pero simplemente es mi opinión, que yo pueda creer que está en el mismo sitio donde ha desaparecido. Pero como en realidad no sabes nada, entonces utilizo el plano de España, lo utilizo cuadriculado y lo voy prospectando poco a poco. Me sale un punto, ese punto, pero si está en la chica de Andalucía y está en Madrid, pues cojo el plano de Madrid y voy utilizando reducciones de plano hasta que doy con el paradero. Y funciona, a ver, funciona si sabes utilizarlo. ¿Y cuántos hay así? Como tú, ya que, porque yo quería hacer una pregunta global, pero Podía, si quieres hablar de a ti ver, personalmente, eso ya eres tú, totalmente podía, libre. Pero, a ¿cómo ver, pienso que decirlo? hay poca gente que se dedica a esto. ¿Casualidad o causalidad? Quiero preguntarte. Bueno, casualidad tampoco, causalidad quizás. A ver, hay gente que se ha Es una dedicado, pregunta, ¿eh? no No es una es... ciencia exacta, simplemente tú lo haces, lo primero que intentas hacer. Yo sobre todo accedo cuando ya los casos de no me gusta entorpecer a los cuerpos de seguridad del Estado. No me gusta. Intento trabajar cuando ya no está, la investigación está dada por imposible. Es cuando me gusta intentar trabajar. Nada tienes, nada pierdes, pero lo último que quieres es llevarte un chasco y fallar o dar una pista falsa a un familiar. Porque la familia lo pasa mal cuando tú le das una pista falsa, Claro. pero tú internamente lo pasas peor. Pues imagínate No, los que cobran. nunca te quieres equivocar, entonces tú lo haces sin ánimo de lucro. Pero te digo que... Me vais a perdonar un segundo, ya es muy tarde para mí, yo madrugo. No, y vamos a Vale. terminar ya, Juan Carlos. ¿Qué Lo digo opinión porque- tienes al respecto, Juan Carlos, si quieres? Si vamos a terminar ya. Si tú diriges en la sombra siempre que hacemos un de tú a tú, porque es que lo clavas. No, porque la última vez que hicimos un de tú a tú nos quedamos tú y yo solos, ¿no? Yo qué sé, Ya te digo que esto siempre, es un si tema siempre... desagradecido. Ya no se Ya acuerdan. sabes que no miramos el reloj. Yo no puedo opinar en este caso porque yo no tengo la experiencia que tiene él. O sea, no puedo opinar sobre esa experiencia porque no la tengo, no la he tenido. No he tenido esas capacidades por suerte o por desgracia, porque nunca se sabe. Pero yo pienso que tener esas capacidades, tanto ella como él, es como un peso que tiene uno dentro, entre comillas, lo de peso que tiene uno dentro y que tiene que saber vivir con ello. Es que no tiene que ser fácil. Para mí no Es tendría difícil, que es ser difícil. fácil vivir con ello. Porque se piensa que estás en la obligación de que no te vas a equivocar nunca. Y eso pues tampoco Es es una que ciencia exacta. tú has dicho una cosa muy importante. Imagínate que te equivocas y hay familias, amigos detrás Incluso de cuando esa persona que lo pasan mal. incluso Juan Carlos, cuando aciertas a ver a una familia, por ejemplo, de Huelva, o a los cuerpos de seguridad, les dices que tú, desde Zaragoza, donde vivo, con un plano y un péndulo y una foto de papel de descarga de internet, has encontrado una persona desaparecida. Es que es muy difícil de creer. Ya. Claro. No, pero yo no voy a ese plano. Yo voy al otro. Es que ya es dañino, o sea, dañino quiero decir que ya lo pasan mal las personas aquellas que Sí, encuentran a la persona desaparecida acertando tú en tus pronósticos o ella. Imagínate si te equivocas. No solamente lo pasas mal, sino que encima la que te cae a ti, que esta es otra. sí, Esto es muy importante. Eso pues es. Pienso sí. yo. Yo no Porque puedo al opinar de trabajo, eso porque no tengo las capacidades. Entonces, y no conozco Es cierto. tampoco, no conozco mucha gente así como vosotros. O sea, conozco gente de, pues ahora como vosotros, de tal, pero no de haber tratado, de haber estado con ellos, de haber investigado. La única persona que tenía estas capacidades parecidas o similares a las vuestras es mi compañero de toda la vida de investigación, que en el 2010, pues lamentablemente falleció. Y Joder. puedo opinar sobre lo que él decía de la glándula pineal, el tercer ojo y toda esta película que has estado contando toda la Luis, pues todo eso lo conozco. Pero no me puedo poner en ese lugar porque yo lo veo muy complicado. Yo pienso que es un peso el saber Sí. y luego transmitir todo eso que tú estás diciendo a una familia que están buscando a un ser querido. Es que y yo para tiempo mí y dedicación del Estado, de la fuerza del Estado. El tiempo y es dedicación de que se pueden muy... distraer y perder tiempo en buscar. Aunque diga Claro. Luis eso, Juan Carlos, de que ya cuando no tienen más
para buscar, ya se dedican a buscar a este tipo de personas. Es que si este tipo de personas luego no son seguras, fiables, no estoy diciendo Luis, para nada, no se me malinterprete, pero si no aciertan, es que es más tiempo y dedicación perdido por parte de la Guardia Civil o cualquier Bueno, cuerpo. pero yo imagino, como tú bien ¿En has dicho, serio? que buscan a este tipo de personas cuando ya han agotado todos los canales oficiales Está perdido. habidos. Claro. Claro, habido y por haber. De hecho, hay casos impresionantes a lo largo de la historia donde, gracias a videntes, mediums y demás afines, han encontrado a personas o asesinos incluso. Cierto es. Sí. O sea, Sí. nosotros hemos hecho algún especial sobre eso ahí en Mundo Insólito Radio, hablando de estos temas con Juan Rada, con el fantástico Juan Rada, que lo explica muy bien. Es maravilloso. Sí. Por supuesto. Y Tengo un de tú a tú bueno, con Juan Rada, con el señor Juan Rada, y para mí fue un honor. Tengo que decirlo, perdóname, Juan Carlos, sí. pero hablamos de criminología, pero como hablamos antes de hacer la charla, el de tú a tú, que es hablar de casos en España. Y me llamó mucho la atención, porque de todo lo que le pregunté me respondió a todo, excepto de las niñas de Alcácer, porque me fue muy sincero. Diga lo que diga, una cosa u otra, siempre va a haber críticas y problemas. Así tampoco que quiso hablar conmigo sobre ese tema. ¿Ah, sí? Anda, Sí. mira. Qué casualidad. Sí. Bueno, Juan Carlos, voy a preguntar a María y a Luis sobre el tema péndulo, porque les pedí que por favor sacasen algo en pantalla para poder presentar, y quien quiera estar interesado con el tema péndulo, que quiera aprender, aprendamos. Y ya que les pedí el favor, pues me gustaría al menos terminar con ello. Yo es que me tengo que ir, llevo 24 horas despierto, me he levantado a las 3 de la mañana. Por Pues eso te lo digo, Juan que Carlos. si quieres lo ves indiferido mañana o pasado, Sí, cuando te sí. apetezca, pero que por mi parte que bastante, Me hombre. tengo que ir Muchísimas porque gracias. ahora mismo hace 24 horas despierto y me tengo que levantar otra vez a las 6 de la mañana hoy. O sea, que es que me espera Madre un mía. viernes también Pues, liado, Venga. que es lo que hay. Pues a a dormir con los dormir, puños a cerrados. descansar. Porque yo cuando estuve en el más allá, antes de venir al más acá, quería haber nacido rico, pero yo creo que me equivoqué el camino de donde... No puede ser todo Pues lo que tú nada, quieras. Ha sido de verdad un enorme placer compartir un con placer. vosotros estas 3 horas y pico, y a ver Que si en un futuro descanses. no muy lejano volvemos a compartir tertulia. Un fuerte Pues abrazo. Pues sí. Pronto, Juan Carlos, muy pronto. Un abrazo. Muchas gracias por estar Hasta Un aquí, luego. Juan abrazo. Carlos. Adiós. Hasta luego. Un fuerte Adiós. abrazo. Fíjate, Juan Carlos. Hasta luego. Es Bueno, que nos hemos quedado solos. Da gusto con este hombre, la verdad. Yo cada Pues día sí. aprendo más con él Mirad, y es dos súper niños. respetuoso. Dos niños. Mira. A mí es que me gusta mucho que sean Soy de total piedra. ignorante de los péndulos, o sea, lo que presentes María y lo que quiera presentar el aparato que haya traído el material Luis, yo Pero calladito y aprender aquí. en general, yo digo una cosa, en general todos los péndulos tienen el mismo funcionamiento. Sí. Es decir, Una cosita nosotros... rápida, María, perdóname, no quiero ser el clásico que va cortando, pero te lo pido. Seamos conscientes que el día de mañana esto se va a escuchar, además de ver en imagen, porque lo publico luego para quien esté interesado. Sí. Los directos son en Twitch, luego lo publico en YouTube, este directo, y luego lo subo también a iVoox, al canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, igual que se llama el YouTube, el iVoox. Pero lo que sí te pido es que seamos conscientes que quien no lo visualice, si tiene No cada péndulo un nombre en especial, cada péndulo, cada metal, lo que fuere, que por favor, tanto tú como Luis, lo detalléis. Gracias. Yo voy a hablar, por ejemplo, del péndulo de cuarzo transparente, porque es uno de los que a mí más me gusta y porque tiene muchas utilidades. Puede incluso equilibrar los chakras, ¿verdad, Luis? Equilibrar los chakras. O sea, el cuarzo transparente lo que tiene es que es una piedra que sana. La propiedad que tiene es para sanar. Al igual que el cuarzo rosa es para las emociones. Pero al usarlo de péndulo, tú puedes usar el péndulo para lo que quieras. El péndulo tiene muchísimas utilidades. Entonces, por ejemplo, para hacer un vórtice, o sea, para ver un vórtice bioenergético. Entonces vas con el péndulo y el péndulo te dirige a donde hay un vórtice. Para crear
un vórtice tú también, Porque bioenergético, tú puedes crearlo. Entonces, el péndulo lo coges y empieza a girar tiqui, 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 así a toda castaña y creas un vórtice bioenergético. Y ahí es donde, si hay alguna entidad, van ahí donde tú has creado ese vórtice para alimentarse de esa energía que tú has creado con el péndulo. Es fantástico. Yo, para mí, una de las herramientas que más utilizo, y me habréis visto, es las varillas y el péndulo. sí. La grabadora, la cámara de fotos, el detector de movimientos, la caja Faraday para las grabadoras y la cámara de vídeo. El bloc de notas y el lápiz. Y ya. No te falta más. No me falta, vale, tengo K2, tengo Renpo, todo lo que queráis, pero no utilizo gran cosa. Utilizo Ya lo te lo fundamental. pregunté el primer de tú a tú, que no se me olvidará nunca. Te pregunté a razón del K2, a razón de la Spirit, etc, etc. Te dije que tú, ¿para qué necesitas ese tipo de aparatología? No, pero ¿y yo qué te dije? Es para que la gente vea que de verdad poder demostrar que estás interactuando con las energías, que no es un invento, que la gente también, porque tenemos que adaptarnos también todos a la evolución también de la aparatología, porque obviamente anteriormente no había ni teléfono. O sea, yo recuerdo el primer teléfono que era de estos Nokia grandotes que parecían un ladrillo y que no podías ni llevarlo detrás. O sea que, No, pero por tiene eso lógica, digo está yo muy bien. que antes con una grabadora, con una cámara de fotos y un bloc de notas ya era suficiente. Y ahí te apañabas. Tengo Porque que yo me acuerdo aprovechar cuando y salía a investigar a las casas particulares, así, y iba grabando, iba anotando, iba haciendo fotos. Y cuando dices que hay una entidad en tal sitio, al tirar tus compañeras capturas, fotografías, ¿ha No aparecido siempre las alguna posible capta. entidad? No siempre se capta. No siempre, no. Mi pregunta es, ¿ha salido alguna vez en Sí, alguna vez pantalla, ha en imagen? salido. Alguna vez ha Y salido. tú, que eres quien lo ha visto con tus propios ojos, ¿afirmas que esa era igual la entidad que tú estabas visualizando? La diferencia es muy grande. Yo cuando los veo como os veo a vosotros ahora. Y cuando se palpa con cámara, ¿Sí? que hay la evidencia Se de la captura. fotografía, ¿Sí? es una silueta o simplemente es energía. Porque realmente como se tienen que ver es como energía, no como personas físicas. Creo Y que es yo muy los veo como interesante os esto veo que a estás diciendo vosotros. ahora mismo. Para mí para mí personalmente es muy interesante. Pues, No porque te pues haga la pregunta, sino por lo que estás respondiendo, por supuesto. sí, pues se ve como una silueta, puede ser más oscura, puede ser más blanca, puede ser gris, y también se ve como energía, y no solo energía blanca o energía oscura, Sí. sino también, y tampoco no se ve como una bolita, como un orb, no. Igual coges y ves una mancha así deformada, y te sale en la fotografía, y es una entidad. Bueno, Entonces, es que no paramos. Es que te digo yo a ti que como empecemos, no paramos ya con claro, esto. por eso te Es que tengo digo, preguntas. por eso os digo que yo las veo de una forma, pero al plasmarse, se plasma de otra forma. O sea, Un amigo, no se ve como un, una persona. un amigo, perdóname, y Luis La Guardia, luego voy contigo, por supuesto. Un amigo vio, y pongo la mano en el fuego, hay personas y personas. Y esta persona pongo la mano en el fuego de que fue real. Vio a un niño inclinado en una mesa, lo vio, se inclinó el niño, se puso de pie y se fue corriendo. Y lo vio a modo fragmento, a modo película. Dice que no lo vio corriendo naturalmente como si lo haríamos cualquier persona, ser vivo, sino que lo vio a modo película, a modo fragmento. ¿En qué estado podría estar esa entidad? Porque yo ahí sí pongo la mano en el fuego, ya solamente por su forma de ser, su forma de actuar ese día, es que le creo firmemente. Claro, es cuando están atrapados entre este plano y el plano superior. O sea, están en la línea de este plano físico y un plano superior espiritual.
están en el espacio-tiempo, o sea, no hay, mira, por ejemplo, para las energías no existe el tiempo, no existe el lugar, no existe nada, simplemente es pura energía y se queda atrapada, no puede cruzar, no puede trascender a ninguno de los 11 planos de conciencia que tenemos. ¿Hay un Entonces, ¿qué tiempo sucede? para estar aquí encadenado, por poner un ejemplo? Hasta que lo pueda ayudar a alguien. Si no, se queda aquí siglos, por poner un ejemplo. Sí, pero ten en cuenta que no hay tiempo. Entonces, a lo mejor lo que a nosotros nos parece 20 años, ahí es un minuto. Ya, A ver si me explico. ya. Sí, porque Pero igual ahora puede yo ver. tengo... Sí, no, No, lo que no, quería decir dale, Luis. que igual María pues tiene donde puede ver una persona que haya muerto hace 200, 300 años. Si no hay tiempo, Exacto. Pero yo quería hacer una pregunta y voy a por ti, Luis. Pero esa entidad que está aquí encadenada y puede tener 200 años, como dice María, ahí es donde nos podemos equivocar los experimentadores. Y yo me incluyo, vamos, sin ningún problema. sí. Ahí podemos interpretar de que ese niño es justamente el que falleció hace 2 años en ese enclave. Y lo mismo ese no es el niño. Es No un es el niño que niño. falleció hace 2 o 3 siglos. Es Claro. que, por eso digo lo de afirmar siempre. Es que afirmamos muy rápido. En cuanto ya tenemos algún posible registro o imagen o lo que fuere, Sí. sobre todo registro, por imagen yo lo veo mucho más difícil. Más Pero difícil. en cuanto, ya como que el experimentador intenta enlazar todo para ya tener una historia y publicar la historia. No sé si me estoy explicando, Luis Sí, y María. correcto. ¿Qué opinas al respecto? Yo, Pues Luis. no, yo pues opino que deberíamos ir todos con María Millán a investigar. Necesitamos una Respuesta María fácil, Millán te en lo cada tengo que grupo de decir. investigación. La tendríamos que clonar. Tenemos que clonarla porque es que, ya te digo, a mí y el poco tiempo que la llevo que nos conocemos, no llevamos mucho tiempo, ojalá lo hubiera conocido antes, me ha aportado muchísima información en las investigaciones. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de poder contactar con esas entidades. Yo, sin embargo, mira, date cuenta, llevo muchos miles de fotografías hechas en un sitio supuestamente encantado del Belchite. ¿Te puedes creer entre esas miles de fotografías? No he conseguido nunca una fotografía anómala, llevando buenos equipos. Es Sí, que sí, hay que no me... decirlo también para que no te conozca. Yo he visto tus trabajos, tus fotografías y claro, Fotografía de móviles me han pasado unas para analizar como así, pareidoleas. muy buenas. Pareidoleas hechas con móviles. Mira un fantasma. Eso no puede ser un fantasma, eso es una pareidolea. Y luego te se comen, te critican. Es que sí. yo mismo me presento humildemente y digo, mira, maña, llevo desde los 20 años hasta los 55 que tengo ahora fotografiando Belchite. Por la mañana, por la tarde, por la noche, en verano, en invierno, con niebla, sin niebla, ¿eh? Y nunca he conseguido una fotografía anómala, nunca. Pena que no ha estado aquí. En los 35 años que llevo, solamente he conseguido una fotografía anómala aquí en mi ciudad, en Zaragoza. Y tampoco aseguro que sea anómala, igual tiene explicación. Pero lo más parecido a una fotografía anómala, que la analizaron en cuarto milenio, y Guillermo León dijo que no tenía explicación, pero fíjate, en 35 años, una fotografía anómala. Y aún así no Siempre estás visitando los convencido. lugares con fenomenología paranormal. Qué interesante. Di que sí. Claro. Di que sí. Pues los directos que yo decía antes de María Millán o de quien fuere, esos que comentan, con todos mis respetos, claro, es que María hace un directo y ve 2 entidades y es que tenemos 100 fotos. Y Sí. claro, yo pongo en duda esos comentarios. Vayan mis respetos al directo de María y a los comentarios. Pero no sé, yo creo que tanto buscamos y deseamos el misterio que en cuanto dice la protagonista, como es en este caso María, en ese directo, tenemos que ganar la medalla diciendo que mira, ella estaba diciendo esto y aquí tengo 5 capturas y he captado al niño que estaba hablando María. Te nombro a ti María, pero no te sientas aludida, entiéndeme. No. Generalizando. No te Bueno, péndulos. ¿Tienes alguno más que querías enseñarnos, María? ¿Otro tipo de aparataje? Yo tengo un montón. Varillas o algo y luego Luis. Yo tengo un montón. Es que no sé si los ves. No, yo por lo Tengo menos un montón, pero bueno, es que un solo poquito he más sacado. a tu derecha.
un poquito más a tu derecha, te decía. A ver. No, ya. Mira, este Ahí. también de piedra. O sea que Qué bonito. hay mucho tipo de... Este lo he cogido como un producto también natural, lo he cogido con cuerda, ¿no? Porque normalmente son con cadena. También las varitas, también se puede, por ejemplo, con la varita. ¿Veis? Un poquito a tu derecha, es que no lo vemos. Ahí. Súbelo. Ahí, Ahí. ahí. Lo que enseñes como lo estás haciendo ahora. Esto, por ejemplo, es una varita de cuarzo que también me sirve porque, como yo digo, que todos los péndulos y todo funcionan con tu propia energía y tú creas ese vínculo con el péndulo. Entonces, ese vínculo que tú creas con el péndulo es la media naranja, ¿no? Que decimos, que tiene que encajar. Y los péndulos, Luis lo sabe que es así, ¿no? Tú encajas con tu péndulo, tú lo mimas, tú lo amas, tú lo cuidas, y entonces él es cuando te responde y hace pues ese trabajo contigo. Sois un equipo, ¿no? Al igual también digo que un péndulo, por ejemplo, mi péndulo no lo puede tocar Luis, ni lo puedes tocar tú, Dani. Es una cosa personal y única. No lo puede tocar nadie más. O sea, tiene ya grabada tu memoria, tu energía. Entonces, funciona tengo que ser con muy tu... sincero. Tengo que ser muy sincero. Yo, en esto que estamos tratando ahora, confío un 0,01%, ¿vale? ¿Por qué? Porque me faltará formación, aprendizaje, conocimiento. Entonces, por eso pregunto, ¿vale? Ayer, por ejemplo, yo vi a unas compañeras que una estaba con las varillas y la otra estaba con el péndulo. Entonces, pregunté, porque quiero aprender y entender y comprender. Y ahora mismo no creo. Oye, que hacemos otro de tú a tú el año que viene, Luis y María, y te digo que tengo 5 péndulos aquí en la habitación, por poner un ejemplo. Pero yo pregunté y vi que estaban con las varillas, vi que la otra compañera estaba con el péndulo y yo preguntaba. Digo, si estás efectuando una pregunta, ¿a qué creemos? ¿A las varillas o al péndulo? Y me respondieron que el péndulo era para crear energía a la entidad que se está preguntando. Yo entendí eso, ¿vale? Que el péndulo creaba energía para las varillas, para quien estaba realizando en realidad la prueba, que eran las varillas, y el péndulo era como una ayuda energética. Entonces, yo pregunto, ¿es así? ¿No es así? ¿Hay alguna forma de ayudar al péndulo? Yo trabajo así. En parte, tú puedes crear, es lo que yo he dicho antes. Tú coges el péndulo y cuando el péndulo empieza a hacer así, porque tú tienes ya en la mente que quieres crear un campo de energía. Entonces, la energía, las entidades son pura energía y la energía se alimenta de la energía. Entonces tú creas ese campo, que es un vórtice de lo que estábamos hablando, y las entidades van ahí y se alimentan de ahí. Entonces sí que es posible que pueda crear el péndulo, el vórtice para alimentar las entidades y las varillas responder. Pero las varillas también se dirigirían hacia el vórtice. Entonces no cuadra una cosa con la otra. No puedes utilizar las dos cosas al mismo tiempo, sí que puedes utilizar primero una cosa, después la otra. A ver si me explico. Pues yo entendí eso, por eso lo pregunté, pero se hizo a la vez. Eso sí que te lo garantizo. La respuesta me puedo equivocar, pero yo vi que se utilizó a la vez. Por eso lo pregunté. Pero claro, es que las varillas irían dirigidas directamente al vórtice que tú has creado. A ver si me explico. ¿Comprendes, Luis? Tú, Luis, que sabes de esto. Sí, por supuesto. Claro, entonces... Yo lo que entendí, para quien nos vea claramente, yo lo que entendí es que ahora mismo, como estamos en pantalla, yo estoy con las varillas efectuando las preguntas. Y tú, María, te pones al lado mía, te pones con el péndulo y mi pregunta es que ¿a qué se tiene que hacer caso? A la varilla, que es quien está preguntando. Entonces, ¿el péndulo para qué está ahí? Sea circular o sea en línea recta, sí o no. No, pero es que para crear energía a la varilla.
Si yo te he comprendido, Dani, pero es que las Sí. preguntas no serían viables. Y no serían viables porque ya estás, las varillas ya irían directamente a lo que es el vórtice que tú has creado con el péndulo. Es Entonces Claro. las preguntas no son viables. Es O sea, las contradictorio. respuestas no son viables. Vale. A ver si me explico yo. Sí, te has explicado muy bien. Yo he querido ¿Tú, Luis, qué opinas? explicarlo de nuevo por si acaso. Ahora te opino yo. Mira, nosotros esto es un péndulo, vale, es una herramienta. Nosotros, tanto María como yo, somos las antenas y necesitamos esto para manifestar las energías, para comprender que esas energías invisibles las podemos detectar. Como tú, Daniel, las puedes detectar también. Simplemente te falta aprendizaje. Para nosotros, un péndulo es como una extensión de nuestro cuerpo. Para que me entiendas. Es una extensión. Es como si fuera un dedo más. Es un dedo más. Hay que saber utilizar y codificarte con él. Y ¿De qué saber metal formular es las pruebas. ese péndulo, ya que es distinto a los de María? ¿De qué metal es, para quien no lo vea? Este es de latón. Ajá. Este es una réplica del péndulo egipcio Karnak. Entonces, este lo trabajo. Ostras, lo has dicho muy rápido. Repítelo, por favor. Repítelo. Es una réplica del péndulo egipcio Karnak. Ajá. Tiene forma así. Este es el más recomendado para trabajo de teleradiestesia sobre plano. Cada uno utiliza los péndulos como prefiere. Luego tengo también aquí uno también de mineral. Ahí se ve. Qué bonito, Luis. Sí, este es un regalo de un amigo mío. Es Normalmente también precioso. te dicen que los péndulos es preferible que te los regalen. Sí, también es verdad. Pero a mí me gusta Todo en la comprarlo. vida. Si lo veo, Toda la mira, vida es mejor que te lo regalen. este lo utilizo también mucho sobre plano porque para búsquedas más reducidas es muy pequeñito. Entonces, Ajá. cuando tengo una búsqueda de algo desaparecido o lo que sea, pues Sí. me ayuda a trabajar con muy poquito cozón, ¿sabes? Y la prospección, no sé qué te sientes, es un poco también con lo que más a gusto te sientas. A ver, tengo otro también muy especial, este. De varillas no tengo aquí ninguna, pero bueno, ya te las enseñaré otro día. Este es de bellota, ¿vale? Este es con testigo. ¿Qué quiere decir testigo? Sí, que se abre. A ver, este se abre. Entonces, aquí puedes, a ver, así. Aquí puedes poner pues un material de lo que estás buscando, oro, plata, cobre, bronce, o incluso agua subterránea, o cuando buscas a una persona desaparecida, también tenemos como norma introducir un papel escrito a mano con el nombre de la chica desaparecida, lo introduces en el péndulo y supuestamente eso también te ayuda para la búsqueda. Qué bueno. Y ya te digo, bueno, ahora tengo pocos péndulos, pero he tenido infinidad de péndulos. Porque a mucha gente del misterio les he regalado los péndulos para intentar iniciarlos en el tema de la radiestesia para que no se pierda, porque hay muy poca gente que se dedica al tema. ¿Verdad? No sé, Y luego, no se pues, tiene que perder. a ver, yo el péndulo lo utilizo sobre todo sobre plano. En la experimentación de campo lo utilizo más el tema de la varilla, ¿ves? Esa varilla Hartmann es muy sensible. Se utiliza así con los dedos y esa se utiliza para detectar líneas telúricas, que en Belchite hay muchísimas, en San Martín de Tous. Y el péndulo lo utilizo más que en el campo para Martín de crear Tous. vórtices. Sí. Yo es que en vez de crear vórtices, tengo la costumbre, Daniel, de hacer la prospección en casa. Un plano, una foto satélite de la zona para investigar, sea un sanatorio, un campo, sea Ochate, Belchite, Rodel, lo que sea. Me descargo una fotografía satélite y le paso el péndulo al papel. Entonces ya me voy con la prospección hecha desde casa al lugar. Y ya me evito crear vórtices con el péndulo. Colocar una bomba de campos electromagnéticos, de una bomba MF. No es necesario. Simplemente si sabes ubicar las zonas más energéticas del subsuelo, sé que vas a obtener mucho más resultados colocando los dispositivos tuyos en esas zonas telúricas del subsuelo que colocando aparatos. Y la manifestación paranormal
en Casas Encantadas. Qué interesante. Te lo digo ya también por experiencia, que no he estado en muchas casas como María, pero bueno, en las pocas que he estado, sí que he podido intentar comprobar que los hechos se sucedían en las zonas que yo marcaba con el péndulo, en los puntos Y de a la veces, y geopatía. a veces hemos coincidido los dos, Luis. Sí, sí, sí. A veces hemos coincidido en el mismo sitio, ¿verdad? Es mi teoría, es mi teoría. Tú te haces una prospección de la zona a investigar, tú trabajas las zonas esas telúricas y vas a conseguir mucho más resultados que intentar experimentar en una zona que sea neutra de energías telúricas. Y pero siempre para eso, en la investigación de campo, siempre utilizo la varilla. Es que son tantas ramas, Y el péndulo, si son tantas acaso, ramas que es que a ver, el lo que nos péndulo queda también por a lo mejor lo aprender. puedo Madre utilizar mía. para preguntar, para hacer preguntas. Y el péndulo le pregunto, y si gira hacia el sentido de la aguja del reloj, es que sí. Si gira en el sentido contrario de esa aguja del reloj, es que no. Mira, yo lo tengo codificado al igual que tú, Luis. Yo lo tengo codificado, sí, y me funciona. Sí, Me funciona muy, yo muy bien. también lo tengo así codificado. Sí, sí. ¿Y las varillas qué opinión nos merece? Las varillas es que hay de diferentes tipos. Están varillas Vamos a lóbulo, que hablar se de llama las que varilla más lóbulo conozco Harman. yo vulgarmente, que son las que estás... Porque la que veo que llevas tú ahí en las Sí. manos en la imagen que he puesto, que ya la has explicado, pero la Esa varilla es la habitual que varilla solemos ver Harman. en las experimentaciones. Sí, la varilla habitual son las formas de L, la varilla Eso es. replegada, me parece que se llama, ahora, que está en ¿Y las forma de usas, L. María? ¿Eh? ¿Las usas tú, María? Sí, sí, yo las uso, pero Sí, mira, están las largas y las cortas. A mí me gusta mucho utilizar las cortas, porque las largas a veces lo que haces es perder el equilibrio, ¿no? Porque tú cuando estás usando tanto el péndulo como la varilla, tienes que estar completamente relajada y tienes que sí, dejarte llevar y dejarte fluir. Entonces, cuando las varillas son muy largas, a veces se el cruzan peso, solas, pierdes el por el equilibrio. peso. Entonces, claro, por el peso. Entonces, para mí es muy importante utilizar las cortas, porque ahí sí que vas relajada, vas tranquila y ante todo, pues es eso, la tranquilidad y la relajación para interactuar Sí. tanto con las varillas como con el péndulo. Yo, hombre, ya recomiendo tener, para los investigadores que se quieran adentrar en este mundo de la radiestesia, unas varillas que venden en AliExpress. Son baratas, económicas y funcionan muy bien, porque claro, el inconveniente de la varilla en forma de L es que ocupan espacio. Entonces en AliExpress venden unas que son telescópicas, tienen forma de bolígrafo, se recogen, se repliegan, las sacas y se convierten como si fueran antena de transistor de radio. Y son cortas y va muy bien. Las recomiendo. Las llevas en el bolsillo y llevas tus varillas en forma de L. La gente se piensa que llevas dos polígrafos y sin embargo llevas dos instrumentos para trabajar. Y es que puedes Yo, ir con las manos en los bolsillos y llevar un par de varillas de puta madre en forma de L, pero replegadas en forma de claro. boli. Va Pero muy yo bien. lo primero que pido es que se enseñen, que aprendan, Sí, porque hay personas, y a mí me han llegado muchas personas así, que inconscientemente han comprado un péndulo y han empezado a utilizarlo sin saber. Eso es una barbaridad, sí, porque A eso yo voy, sí. te pueden entrar cosas, es como cada utensilio, ¿no? Si no lo sabes utilizar, puede ser una catástrofe también. exacto. Entonces, Es yo que siempre digo que se sepa utilizar, que aprendan a utilizar. yo es que me considero escéptico y ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, María, el tema del escepticismo para mí, que ni hay que ser creyente al 100% ni hay que ser negacionista. Hablemos de la temática que hablemos, pero considero muy escéptico con estos temas, tanto del péndulo como de las varillas, porque considero, por eso dije un 0,01, porque considero que ese otro 99. Oye, que no tenéis que convencerme ni yo pido que me convenzcáis, solamente vuestra opinión personal y ya está, ¿vale? Ni yo vengo a menospreciar nada. Pero
siempre he pensado que es a causa del experimentador, que inconscientemente está moviendo la mano, un movimiento hacia un lado, no te digo movimiento seco, ¿vale? En plan Ya. aquí, pero es que llámame ignorante, que seguro que es así. Sí, pero no tendría no sé si sentido me estoy seguir explicando. experimentando. Creo que no Claro, tendría sentido para nosotros. A ver, ya te así digo, Pues es. existe por algo, eso está claro. Yo ahí no puedo negarlo. Por eso dejo el es un arte feminismo. milenario, es un Eso está claro. arte milenario. Al igual que las pirámides de Egipto, cómo están construidas. El Bueno, tema de no la terminamos radiestesia ya con Luis viene. tampoco. No, Y Si además empezamos ya con también, Egipto, la pirámide es un símbolo de poder. Al de igual que el energía. péndulo, cada péndulo está como un cono. claro. O sea, cada Sí, péndulo sí. es un cono. Un Cada cono. péndulo es un cono. Esto es símbolo de poder. Eso es. Eso es A un día te símbolo de poder. convenceremos. Hombre, lo que está claro, No, 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 no. Si no para pido, convencerte, pero me no gustaría pido. hacerte una prueba para ver, para que sepas y veas comprobado en tu piel lo que somos capaces de hacer. Por Yo, supuesto, para la gente que no abro la mente cree, lo para mejor es todo. hacer una prueba para demostrarle nuestra capacidad. Ahí está, ahí está. Eso es. Pero estoy seguro, Luis, que ni tú vas a comentar, volviendo ahora a los inicios de los inicios, ni tú vas a No, comentar nada en las redes de ¿ves cómo le he callado la no, boca al Dani porque el no. péndulo No funciona? tengo que convencer a nadie, Ni yo me No, voy a no, reír en simplemente, las redes porque cada uno que siga su camino y ya está. Y vuelvo a claro, reiterar que el año que viene lo mismo tengo 5 péndulos aquí al lado. pero Sí que es así. se trata de eso, Pero con Dani, se respeto trata es de abrir la aprender, mente y aprender, quiero decir. Yo no aprender claro. tengo. juntos, eso es. Aprendiendo a ocupar lugar. Eso es, eso es. Pero vamos, que yo aunque reconozca públicamente que soy muy reacio tanto con las varillas como con el péndulo, creo que es muy interesante porque hay que dejar ese margen. No soy quien para echar para atrás ningún tipo de prueba, ni quiero, pero todo aquel que esté interesado, que lo haya podido ver, apreciar y formarse más, quien quiera verdaderamente formarse, y quien mueva la mano conscientemente, pues volvemos a los inicios de los inicios, se está autoengañando. Se están engañando a sí mismos y no tiene sentido. Es que son Así lo cosas veo que yo. no, Bueno, no ¿alguna entran. aparatología más habéis traído? ¿Alguna No, yo pieza aquí no más? tengo. ¿Péndulos, Yo me varillas? estoy tocando el brazo porque me vacuné y tengo un bulto que no os podéis ni imaginar. ¿Sí? Tengo un huevo Jolín. ahí, un huevo tengo. Y es que me estoy tocando porque me noto que tengo fiebre y todo, ¿eh? Sí que Bueno, pues suele vamos a sentar la terminar, que tercera si encima vacuna, estás ¿eh? malita, Tremenda la eso no lo tercera sabía yo. dosis. Tremenda, ¿eh? El chico que me operó Tremenda. a mí, el cirujano, también me lo dijo, el que me operó este mes de agosto de la prótesis, me dijo que le sentó muy mal la tercera vacuna. Pues es que yo, ya te digo, aquí tengo un huevo que es que todo el rato me lo estoy tocando, digo, pero es que me duele, ¿eh? Me duele. Y tengo un Sí, huevo. sí. Y me noto que estoy ardiendo. Me noto fiebre. Me la Posiblemente te da una décima de fiebre. Te quiero hacer seguro. una pregunta, Luis, porque si no, no soy yo. Y si no quieres responderla, no la respondas, ¿eh? A ver, Totalmente dime, respetable. venga, Es que soy dispara, así, perdóname. dispara. Sé que por desgracia lo has pasado muy mal y me alegro mucho de que estés aquí y por muchísimos años, por supuestísimo. Ya no, sí Eh, tengo miedo porque está más cerca de la más allá que del más acá. Pero va por ahí la Has pregunta. hecho un campeón, Luis. Va por ahí la gracias a pregunta. personas como María, pues estoy por aquí. Y el Yes. cirujano, Y bueno, yo que me aquí me alegro. operó. Y te quedan muchas décadas, reitero. Ojalá. Pero la pregunta que yo te quería hacer, ya que por desgracia, reitero, has estado tan mal, que hay que vivirlo, solamente lo sabe quien lo vive. A razón de lo que te ha pasado, o anteriormente, no lo sé, lo desconozco, y esta pregunta también va para ti, María. ¿En algún momento has vivido alguna ECM en tu vida? Sea con lo que te ha pasado ahora o en el pasado, me es igual. Nunca, Nunca has vivido una ECM, nunca. Mira que nada. llevo años metido en el tema y deseando tener una experiencia. Es más, una de las metas que tengo, que es un secreto
lo va a explicar aquí ya, es intentar establecer contacto con un familiar mío, con mi madre, con mi padre. Y es más, tengo la Pero, persona adecuada aquí, por ejemplo, nunca claro, se me ha dado nunca hombre, pero tengo miedo a dar ese paso, ¿eh? Ahí, con mis tú te lo 55 años. piensas, tú Sí, te lo pero fíjate, piensas, Luis, y entre cuando los ya tres, lo como si tengas fuéramos pensado, amigos, como si fuéramos hermanos los tres, porque nos llevamos también que somos casi como hermanos, somos una familia. Sinceramente, en vez de buscar voces del más allá o en sitios donde ha habido desastres, no te lo puedes imaginar la de veces que me he planteado intentar ponerme en contacto con un familiar mío. Y eso sería suficiente prueba de que existe un más allá. No tendría que bajar a Belchita a grabar psicofonía, ni a Rodé, ni al Sanatorio de Agramonte. ¿Para qué? Si lo que, como dice María, estamos rodeados de entes, entidades. estamos Y rodeados. puedes experimentar en tu casa. Pero sí que tengo esa obsesión de intentar saber. Tú, Y no te has tú, Sí, planteado, Luis, te perdóname lo María, una cosa muy piensas. rápida, si no se me pasa, una cosa muy rápida. ¿Y no te has planteado alguna vez, Luis y María, que a lo mejor nos hemos metido, nos hemos adentrado dentro de este mundo tan apasionante como es llamado misterio por nuestros allegados, nuestros familiares perdidos físicamente? Y nos hemos metido en el mundillo intentando ir a estos enclaves, como tú has dicho, Belchite, leprosorios, hospitales psiquiátricos, lo que fuere, pero en realidad el gran porcentaje es por eso, es por nuestros seres fallecidos, pero en realidad, a la vez, es lo que más miedo nos da adentrarnos, acercarnos a ellos. Por eso lo mismo, no a sé mí si me me da estoy miedo y explicando. respeto. Me da miedo y respeto porque a lo mejor no estoy haciendo bien, igual estoy molestando. Y como tienes la duda, porque desconocemos este mundo, creemos saberlo todo, pero es que, ya te digo, seguimos aprendiendo. Ellos Llámalo están bien. misterio, Ellos llámalo están bien, misterio. Luis, están en el plano que les corresponde. Yo, Dani, por ejemplo, es que claro, como yo he sido de pequeña, que siempre los he visto, he contactado con ellos, hablo con mi madre. Por Entonces, eso no para te mí, incluyo. claro, por Si eso, yo por eso para no mí te es estoy una cosa, incluyendo. para mí es una cosa normal y natural, ¿no? Pero sí que os animo a que por lo menos tengáis un mensaje de vuestros padres. Y es muy Me harás bonito llorar. porque yo voy a decir una cosa. Yo, cuando falleció mi madre, que falleció con 49 años, me volvía loca, porque decía, yo soy lo que soy y hablo con entidades y me comunico con seres de luz. Y mi madre ha fallecido y no puedo comunicarme con ella. Me sentía impotente, enfermé por culpa de no poderme comunicar con ella. Y yo decía, me puedo comunicar con todos y con ella no. Y enfermé por eso. Hice un retiro espiritual después de haber fallecido mi madre de un año y una vez ya me pasó el año, ya me pude comunicar con ella y ya me tranquilicé. Pero por eso digo, es alentador el escuchar la voz de tu madre que te dice, hija, me morí porque me tenía que morir, me tenía que suceder. Si no me hubiera sucedido ahora, me hubiera sucedido a la semana, porque me dijo que estaba en su camino, que ella ya había aprendido todo y que Tenía tenía que que ser así. fallecer. Y es que me la encontré yo, Dani, y eso fue también para mí algo, encontrármela yo, hacerle la respiración boca a boca con el médico y encima no poderme comunicar con ella, a mí ahí ya Te mato. me mató. Y por eso digo que es alentador el saber de tus padres Sí. dónde están, con quién están, qué mensaje tienen para nosotros, si están bien. Entonces son mensajes, cosas que se quedan ahí en el limbo, pero que la persona necesita saber. Y muchas personas acuden a mí para saber de sus seres queridos. Y es muy bonito tener un mensaje alentador, porque ellos te dan aliento para seguir. Y lo que hacen la mayoría de los seres de luz es que te hacen luchar por ti. O sea, mirar por Valora ti, más la amarte a vida. ti. Sí, y seguir adelante poco a poco, pero lo primero que te dicen, felicidad y alegría y fuera la tristeza, porque todo pasa por nosotros.
son los mensajes que normalmente suelen dar. Y esos mensajes son repetitivos. Y lo tengo con muchísimas personas y totalmente distintas unas de otras. ¿Por qué hasta Entonces, un año posterior no volviste a ver a tu madre? En paz descanse. un año. Yo tardé mucho para ver a ¿Pero mi por qué es madre. así? ¿Porque es No lo sé. así? ¿O no te lo explicó? No sé por qué fue. Quizás porque me sentí muy herida, porque me la encontré yo. Y yo creo que el trauma de encontrármela yo y hacerle la respiración boca a boca, para mí que me paralizó la comunicación con ella. Para mí fue el trauma de encontrármela. Entonces, el encontrármela y no poderme comunicar, es que caí enferma, es que caí en una depresión enorme, tremendo. Fue tremendo para mí y tuve que hacer un retiro espiritual para conectar con mi yo interior y poco a poco ir eh, conectándome con el mundo espiritual, ¿no? Hasta que conseguí ya decir, bueno, la vida sabemos todos que es un tránsito, pero es que la muerte también es un tránsito. Y nacemos y morimos. Y ya está. Y es que es así. Madre mía. Es así. Yo es que a mí esto me emociona. Es una Y cosa a mí, que... estoy ayudando ya. Ya sé que estás llorando. A Yo ver. no quería decirlo en alto porque no quiero... Si lo quieres decir tú, totalmente respetable. Pero, madre mía, ver a un hombre que le conocía en las redes y hablando ya de temas tan cercanos, que caigan unas lágrimas naturales. Es Y que Luis María, es muy emocional también. y Pero María abriendo su corazón también contando un caso personal. Yo es que de verdad, es que me la repampinflan los 100.000 seguidores, los 100.000 likes. Es que esto para mí no tiene precio, de verdad, os lo juro. Y os lo agradezco de corazón, tanto María como Luis, por ser vosotros, naturales. Madre mía, madre mía. Uf, que es que estamos públicamente hablando, pero nos ponemos aquí a hablar de casos personales y acabamos con lágrimas madre los mía, tres. y tenemos para parar un tren, de casos para parar un tren. Pero sí que es verdad que Qué bonito. que es muy bonito el tener la facultad desarrollada. Pues yo digo la facultad desarrollada porque todos, yo ya sabéis lo que opino, ¿no? Y yo siempre lo digo, que todos somos especiales, pero el tener esta facultad más desarrollada, más abierta, el poder ayudar, el poder dar esa comunicación de seres queridos que no están aquí y decir, mira, hijos, os queremos, estamos bien, eh, y reconforta. Y el saber que están en la luz y que están bien, reconforta, porque reconforta. Yo Y tengo la duda eso es maravilloso. Solo Yo por tengo ese la duda momento de. vivirlo. Sí. Lo que te iba a comentar algo muy importante también, que tengo la espina clavada, sobre todo en los años que llevo buscando gente desaparecida, tengo la espina clavada de esas personas que desaparecen, que no son, por desgracia, encontradas, que no se fue dando sepultura. ¿En qué estado se encuentran esas almas? Eso es lo que Las me gustaría tenemos saber. las tenemos que ayudar a trascender, Luis, porque han Porque, muerto es tremendo, la verdad que es tremendo. Estas almas siempre quieren justicia y hay muchas que no saben ni que han fallecido. Entonces, ¿qué claro, sucede? Que las tenemos que ayudar a trascender a la luz para que cojan esa paz y esa tranquilidad. Pero es tremendo que la mayoría se quedan atrapadas aquí. Pero tenía que ser así. Tenía que ser así también, igual que tu madre, paz descanse. Tenía que, bueno, tu madre, cualquier familiar de Luis o mío. Tenían que Tenía que fallecer. ser así, tenía que ser una niña. Es que esto Es ya que es ellos lo profundizar. pactan, pero Una niña violada, asesinada. sí, Tenía que ser así. sí, sí. Y yo te explico el porqué. ¿Por qué? Era Nosotros la siguiente pregunta. antes de nacer, Salgo un ya momento del plano, sabemos, porque a mí esto me pone nervioso, sí, pero tengo mira, que saber. antes de nacer, es verdad Os que sigo, te da ¿vale? impotencia y te da rabia, y yo, como persona espiritual y que lo veo, me da mucha rabia y mucha impotencia, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que nosotros antes de nacer ya sabemos en qué familias vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros padres,
nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros amigos, cuándo vamos a fallecer y de qué vamos a fallecer. Pero porque cuando lo pactamos, Luis, en el mundo espiritual, no tenemos edad, no hay años, solo es energía, no hay sexo, solo es energía. Entonces nosotros nacemos y cuando nacemos ya sabemos cuándo vamos a fallecer y de qué vamos a fallecer, porque lo hemos pactado. ¿Y por qué lo hemos pactado? Porque son vidas pasadas que a lo mejor nosotros hemos sido los violadores. Y en esta vida, o sea, está mal, porque eso es tremendo, eso es horrible, pero es así. Entonces, nosotros nacemos y ya sabemos cuándo y por qué vamos a fallecer. Al igual que el destino. El futuro es una cosa. El futuro es una cosa y el destino es otra. Entonces, el destino todos lo tenemos marcado. Todos. Marcado ya. Y el futuro es lo que nosotros... Nacemos ya con la fecha de caducidad. Exactamente. Pero es que el futuro, Luis, es lo que nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar el futuro basándonos en nuestro presente. Entonces, si tú en el presente estudias y te sacas, por ejemplo, profesor, tú en el futuro puedes llegar a ser profesor. ¿Pero por qué? Pues porque en un presente te has trabajado. Entonces tú ya estás proyectando tu futuro. Pero sí que es verdad que el destino te dice, bueno... El futuro lo creamos nosotros. Exactamente. Y el destino no. El destino está escrito. Entonces tú, por ejemplo, dices, bueno, yo voy a estudiar de profesor, en un futuro soy profesora, pero el destino te dice, a los 40 años tienes que fallecer de un accidente. Y a los 40 años falleces de un accidente. ¿Pero por qué? Porque tu destino... por ejemplo, de coche mismo. Porque a lo mejor te Exacto. procuras, búscate un trabajo que no sea de riesgo, y sin embargo, el destino te dice que vas a morir. Y Por eso mueres. vas a Sí, jo. Y mueres. ¿Por qué? Pues porque el destino ya lo tienes escrito. ¿Pero por qué está escrito? Porque tú antes de nacer ya lo has elegido. Entonces tú naces como energía, tú eres energía. Jo. Claro, en el mundo espiritual, Luis, no hay sexo, no hay edad, solo hay energía. ¿Por qué yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, tus padres, sí me puedo comunicar con ellos? Porque ellos me enseñan cómo son. ¿Comprendes? Yo interactúo con ellos, yo los llamo. Entonces, yo sé cómo son porque ellos me enseñan cómo son. Pero en Tiene que ser realidad, increíble. Tiene que ser allá increíble. es una energía. Sí, es increíble. Y sí que es verdad que es muy cansado también. Además, tú también con el péndulo lo sabrás. Porque tú, por ejemplo, cuando estás con el péndulo y estás interactuando, estás en estado meditativo y estás canalizando energía. Y el estar canalizando energía te cansa, te agota. Te cansa. Correcto. Claro, imagínate si estás canalizando energía de otro plano, porque estás sincronizando. Yo en la mediunidad termino cansadísima, pero bueno, estoy acostumbrada y entonces lo que yo hago cuando hago mediunidad es constantemente canalizar energía de la tierra y llenarme de energía. Entonces, cuando yo estoy interactuando con alguna energía, entidad o con algún ser de luz que está en la luz, lo que estoy haciendo es que estoy ya llenándome de energía, no dejo de canalizar energía. Y tengo sí, para no perder el nivel energético, claro. Porque una persona normal vibra sobre 7.000 unidades Bobis, 8.000. Entonces, claro, si estás haciendo ese desgaste, pues llega a enfermar. Claro, pero es muy triste, lo que dice Dani. Sí. Es muy triste, ¿no? Que una niña tenga que fallecer pues por violación o asesinato. Es triste, pero es que es la realidad. Y ojalá no existiera, pero ya nacemos con... Y también, al igual que nacemos con una misión de vida. Es así. Claro, los radiestesistas, pues a lo mejor intentamos ayudar, como sabemos, con el péndulo del plano y tal, pero claro, cuando no consigues encontrar a esa persona, ni la policía, ni tú con tu buena fe, y al final a lo mejor pides ayuda a una medium, a clarividente, y tampoco te puede ayudar, y encima
esa persona que te hace tanto duelo porque es amiga de o familiar y tal, se queda sin ni contar, pues es que te da mucha Es impotencia. tremendo. Es tremendo. No se Pero puede tremendo, encontrar una tremendo. persona. Es que si se pudiera encontrar darle sepultura digna, pero hay tantos casos en España conocidos, Es verdad, Como es injustos. verdad. es injusto esto, es Es injusto. muy injusto, pero Yo cada es día así. aprendo más de vosotros. Un lujazo, Luis, haberte conocido a día de hoy un poquito más. No es lo mismo las redes sociales que cuando estamos cara a cara No, en el de tú a tú. Yo, por ir terminando ya, que ya no quiero robaros más tiempo, pero de verdad, os doy mi palabra que encima ya profundizando de lo que es la vida real, ya dejando, porque a mí hasta me daba cosa el titular de este de tú a tú, pero sinceramente me pedía el cuerpo presentar por una parte lo que es lo podrido que está este mundillo y lo bonito también por parte de los invitados, los que han podido estar y los que no. Gente que yo considero, pues igual que en Relatos Paranormales, lo sabe muy bien María, que es personas que a mí me transmitan una fiabilidad, que yo por los ojos, siempre lo he dicho, llevo muchos años diciéndolo, a mí las personas por los ojos, no sé si tiene explicación, os lo pregunto a ambos, pero a mí la me mirada es el espejo transmite, del alma. a mí es que me transmite quién te la va a colar por detrás, quién tiene malas intenciones, quién me crea malas vibraciones y por parte de los invitados, que me puedo equivocar, nadie es perfecto, somos humanos, pero siempre trato de juntarme con gente que considero que es fiel al misterio, que respeta el misterio y que sobre todo somos, me quiero incluir, leales a la verdad. Así es. Y para mí, María, tenga muchas historias con gente. Sinceramente, es que me la repampinfla. Pero Y Dani, que te lo he son dicho en ellos que privado. tienen historias conmigo, no yo con ellos. Ya, pero entiéndeme lo que quiero llegar. En definitiva, lo que quiero llegar es de que nos tiene que dar igual, y a ti te incluyo, Luis, que también has mencionado esta noche que te he escuchado, porque no te oigo, te escucho, de que han habido trifulcas con el tiempo, tal, con los años, tal. Sí, Es la triste realidad, el hombre es el hombre, no somos animales, no vamos a cambiar el ego personal de la gente, el interés, eh, pero aunque la gente sea interesada, seamos interesados, se ve cuando hay buen corazón, cuando la gente es fiel y aquí no se buscan esas intenciones de la putrefacción que hay en las redes sociales. Quien empieza con la tertulia que hemos empezado hoy desde hace ya horas y para mí no son ningún minuto perdido, para mí es muy completo y no lo digo por el tema presentación en redes, sino porque hemos empezado hablando de basura, sí. de basura, radio basura, todo lo que tú quieras, de sálvames, quien quiera entender que entienda, y hemos terminado con la realidad, con lo que yo considero la autenticidad, que es un señor con 35 años de experiencia y se le han caído las lágrimas cuando ha llegado el momento real del por qué estamos en este mundillo, en este mundo tan apasionante. Y María, para mí eres especial y ya está. Y es Pues sí, que no es un hace falta ángel. que hable con mi madre y mi padre en persona, porque lo mismo no estamos preparados, ni Luis ni un servidor, pero si lo estamos, pues el tiempo lo dirá. Pero os creo firmemente vuestras palabras de pe a pa, todo lo que habéis dicho esta noche. Yo sé que podía hablar con ella porque confío mucho en María, pero reitero que no estoy preparado para ello. Llámame cobarde lo que quieras, pero bueno, Te a honra. pesar de estar muy experimentado de haber visto muchas cosas, que no tengo miedo, por ejemplo, pasar noche en Belchite en invierno, abajo cero y tal, en un sitio que te impresiona mucho y más, porque si la mente no la puedes controlar, es inevitable tener un poco de sugestión. Pero no tengo miedo a los muertos, tengo miedo a los vivos que te pueden hacer más daño que los muertos. Entonces, lo que Totalmente, te sorprende de las cosas que te totalmente, suceden Luis. cuando te roban la energía de los aparatos y tal, cuando te salta un sensor en un sitio donde no hay nadie ni nada. Dices, ¿cómo es posible? Y cuando estás tú solo,
el factor sugestión es mucho mayor. Y el factor miedo también te se dispara en la cabeza. Eso, por muy valiente que seas, no creo que haya investigadores que no hayan pasado miedo. Cuando sientes Eso es una inevitable. termogénesis, cuando menos te lo esperas, porque el fenómeno, ya sabes, la causa paranormal es muy caprichosa. Actúa cuando Sí, quiere. sí. Mira, la frase mía que la tengo en el libro. La causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Sí, sí, Y esa exacto. termogénesis, esa voz en directo, aunque no lo visualicemos, cuando no, que es en su mayoría un gran porcentaje, por no decir casi siempre, por no decir siempre, mejor dicho, pero, pero eso solamente lo sabe quien va a experimentar. ¿Quién va a experimentar? Yo cuántas veces he tenido que salir casi corriendo de un sitio en pleno programa con, por ejemplo, con Javier Belmar, la Un noche de fuerte abrazo, difuntos, Javier. estando en la fosa común en el Trujal, y incluso estaba también al otro lado del teléfono Santiago Vázquez, que también le mando un gran saludo a los dos. Por Des- supuesto, prologuista, tengo que decirlo, prologuista de mi primer libro, don Santiago Vázquez, y del segundo, Pues don Pedro Amorós. Un fuerte tú, abrazo, don Santiago. tú intentas saber sacar valor porque estás tú solo, pero cuando tienes una noche con actividad estás tú solo en ese pueblo que es inmenso, te se hace grandísimo. Tú quieres aguantar el tipo, pero incluso Javier y Santiago te están diciendo que te notan que estás mal, que lo estás pasando mal, que te dicen que mejor que te vayas, que abandones. Eso hay que vivir en la piel del investigador. Y eso me ha Pero pasado, eso me ha pasado. Pero también en realidad, mira, es que lo digo todo como lo siento, me equivoque o no me equivoque, pero actúa cuando quiere, como quiere, con quien quiere, como digo esta frase siempre, pero es muy esquivo y además de Sí, esquivo, al actuar en una experimentación, cuando quiere esa presencia, esa entidad pronunciarse, lo hace cuando quiere. O sea, no cuando hay una quiere, videocámara. Cuando has apagado la videocámara, has quitado exacto. una ISUT y has dicho, mira, me he quedado sin batería, voy a cambiar, o vas a grabar, o vas a reproducir, pero hay un momento de descanso. Ahí es el golpe más fuerte de toda la noche. Incluso se aprovechan de tu miedo y lo saben que tienes miedo. Se anticipan nuestras preguntas, responden Exacto. antes de que las efectuemos. Es que es Sí. muy esquivo, Joder, es tan inteligente que yo juegan no con sé, ventaja total, total. Y lo que nos total. queda por aprender y por ver. No sabemos nada. Y A nos pesar de los iremos años que sin llevamos, saberlo 100%, lógicamente. Porque yo nada, creo, pero ya que María se ha salido sin querer, ha tocado algo, yo creo, y antes sí. de despedirnos, quiero aprovechar ya que te tengo a solas. Esta pregunta se la he hecho a Pedro Amorós, no voy a buscarla porque la tengo aquí anotada, pero te la pregunto tal como la siento. ¿Tú crees que podemos saber la verdad antes de irnos al otro lado? Al 100% cómo es el otro lado. ¿Cuál es? Y no es publicidad del libro, pero es que esa frase siempre la hago en las experimentaciones. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es lo que nos han inculcado nuestras familias. Yo pienso que, a ver, no es lo que esté escrito en la Biblia, en los documentos. Yo pienso que hay que actuar conforme es uno, lo que te dicta el corazón. Así Mm, es. Yo el único objetivo que tengo es intentar, a ver, mis padres se fueron de dos enfermedades bastante graves, lo he Lo siento. pasado muy mal, sufrí mucho. Pues la intención que tengo es que contra más tarde me vaya mejor, pero por lo menos intentar reencontrarme con ellos. ¿Y por qué busco respuestas? Porque quiero saber si hay vida después de esta. Pero no quiero que me lo cuenten, no quiero descubrir yo con mis medios, con mis métodos. ¿Cómo tengo que aprender? Pues, a ver, observando a gente especialista que llevan dedicados todos sus años, en vez de estar pues en una terraza, en un bar, voy a citar a Pedro Amados porque es el que uno de los personajes que más admiro y que está vivo. Ujú. Pues ¿de quién puedo aprender? De gente como ella, gente que me aporta conocimientos. Entonces, si me fijo en estos ideales, sí que puedo intentar obtener respuestas fiables, con gente que sepa más que yo. ¿De qué me vale seguir a grupos que no me aportan nada?
Al fin y al cabo es de lo que se trata. Buscar respuestas para uno mismo. A mí no me importan ni likes, ni canales de YouTube, ni hacer dinero de esto, ni hacer... Tampoco me interesan las rutas guiadas de misterio que hacen grupos de investigación. Vamos a visitar al al Castillo Jurado. Venga, la investigación, 10 euros, 15, 20 euros. Una ruta que luego te ponen unas psicofonías que tienen grabadas ahí con el móvil. Mira lo que he grabado. No, no quiero sacar dinero del misterio. Es que no. Yo, por ejemplo, en lo mío, sí que estoy empeñado en intentar traspasar mis conocimientos a quien esté interesado. Me presto voluntariamente a quien quiera a explicarle lo que yo he aprendido. Pero obtener rendimiento del misterio nunca lo he planteado. Dije sí, te honra. Aprendizaje, formación, evolución, Sí. todo eso, esas tablas, hablando vulgarmente, las da el Saber tiempo. llevar los y compañeros de viaje adecuados. Eso Los es, compañeros de viaje adecuados. eso es. Bueno, Luis, Pues nada, le he escrito a María, pero hay una raya nada más, con lo cual, para mí que ya vale, se ha quedado sin batería seguro. la mujer. Así que un gustazo, siempre tengo a María ahí que me apoya, me arropa y me siento apoyado y Yo arropado, igual. que es lo importante. Yo sí he Y sido testigo, Daniel, de los ataques que ha recibido María y eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre, no se lo merece. Pero es que estamos ahí, es lo que hay en esta la sociedad. gente es mala, no puedo generalizar, pero la gente es mala. Es mala. Sí, sí, Y igual que en los trabajos, si para que pues yo ascienda más o me gane una medalla tengo que pisarte, te voy a pisar. Pues si esto hace en la vida falta real es así. si hace falta dejar las redes sociales, se dejan, se abandonan, pero hay que crearse un círculo de amigos del día a día que te aporten cosas buenas, Eso. que te hagan ser feliz, que te hagan, que te ayuden a superar tus problemas, como me ha ayudado mi María desde que estuve ingresado en el hospital. Con esa gente es con la que quiero convivir hasta el último día de mi vida. Con No gente que se no me puede aporta añadir nada. nada, con No gente que se no me puede aporta añadir nada, nada. claro, y Bueno, no hay más. tienes Pues toda la nada, razón. No se puede discutir nada porque es que es así. Aquí estamos para aportar. Y exacto. las ratas, que así es como las llamo fuera de los medios, las ratas que se queden entre las Caerán por ratas. su propio peso, caerán por su propio peso. La Y si no caen, que no fama, caigan. Me da igual. la fama se les acabará. La fama se les acabará. La fama, dime tú a mí, en su mayoría Sí. sabes que no tienen ni fama, Bueno, se creen que la tienen fama fama. de ellos que se creen que son famosos. Eso es. Pero bueno, Claro. que Pues muchísimas nada, gracias, nos Luis. La vamos a verdad retirar ya, a que descansar sí, eso es. y Que nada, pues muchísimas estaremos en gracias. contacto. Si quieres Un decir placer. algo durante un minuto que no te haya preguntado y te has quedado con las pilas de algún tema o algo, Pues la verdad, es el momento, un minutillo. aparte Si quieres de hablar. pasarlo bien, porque nunca he hecho un directo de 4 horas y 24 minutos, Es nunca he poco. estado tanto tiempo, pero María y bueno, yo hemos estado más de 6 horas. he conocido a Jirai, te he conocido a ti, más cerca a Juan Carlos, que lo seguía desde hace años, pero en persona nunca había tenido el placer. Entonces, pues, que se puede, aparte de pasarlo bien, de expresar nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, pues tengo 3 nuevos amigos, 3 compañeros nuevos de viaje para el Cuenta camino. con ellos. No se Por puede pedir supuesto. más. O sea Sí, sí, que sí. ahora simplemente hace falta tiempo para poder compartir juntos nuestros conocimientos y que haya mucho más noches como la de hoy. Un honor escuchar tus palabras al finalizar esta charla, porque a mí me llena lo que acabas de decir y lo más importante, me las creo tus palabras. Con lo cual es recíproco. Lo mismo te digo, Luis, un verdadero Aquí honor y orgullo. o aquí o en el más allá, pues nos reencontraremos porque pensamos igual, somos iguales, entonces viajaremos juntos por muchos años. Hombre, yo también pienso ir a la Pilarica de nuevo y volver a Belchite, por supuesto, Eso, cuando no cobren 400. pues sí. Bueno, Luis, Pues nada, de Daniel, verdad, un de pronta abrazo. recuperación, poquito a poco, tú a tu ritmo, y has estado muy fuerte hasta las 4 y 3 de la madrugada y aquí Sí, estás en pie. estoy de Y espalda ya hecho polvo, pero bueno, ahora descansaré. Mañana me levantaré a las 12 de la mañana.
no hay problema, estoy de baja. Pues Pues nada. agradecido eternamente. Un abrazo Confío también en a que- todos del chat también, que han estado, los que han podido estar hasta la última hora. Eso es. Y eso que un placer. Que paséis buena noche y estamos en contacto. Y que el jueves, que no se ha buscado que sea fin de semana, que hay más audiencia, que me está igual. Cuando se ha podido y hemos podido todos, nos reunimos y a divertirnos. Nos reunimos cuando queremos, un día que pasa, un día que no vuelve. Entonces hay que aprovechar la hora. Mañana igual es tarde. Mañana igual es tarde. Entonces hoy sí que es verdad. Mañana no se sabe. Di que sí. Dios quiera que podamos estar juntos, pero bueno. Lo que importa es la hora. Eso es. Di que sí. Carpe diem. Disfruta el momento. Pues sí. Y yo lo he disfrutado mucho con vosotros y he aprendido. Esa es mi línea. Muchísimas gracias, Pues Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Que descanses y gracias a todos los que lo habéis visto y lo veáis en un futuro. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.